Muy buenas, Cidnas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, una siesta maravillosa, no te voy a engañar. Dormí de puta madre, toda la puta tarde. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ahora arrancamos, ¿eh? Termino de preparar todo y vamos al lío. Al turrón. Hola, buenas. Carolina Marín. ¿Quién es Carolina Marín? No me entero de nada. ¿Quién es Carolina Marín? Ponme al día un poco de cosas del mundo. Cidnas, que no me entero. Hombre, Misu. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Ya vi que te dedicas al mundo de los tatuajes ahora. ¿Estás practicando? Y a tape. ¿De badminton? Puta idea. Primera noticia que tengo. Ay. Ay. Amigo. Falta un toquecito de limón. Limón. Un poquito de Mistol, Cidnas. Que te gusta a ti. ¿Qué tal va todo? Genial. Cidnas, no te voy a engañar. Vida normal, tranquila, sencilla. Trabajo, streaming, videojuegos. Buena compañía. Cervecita fresca. Voy a pedir. Maravilla. Roleíto bueno. Chup, chap, 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 chap. Vamos para adentro. Me acabo de despertar de una siesta maravillosa. ¿Qué más puedo? Hace un calor que te cagas. Podría hacer un poco más de frío, ¿verdad? Ya podía irse el verano a tomar por el culo un poco, lo que viene siendo.
Hoy puse una luz nueva, ¿se nota, Cindas? Puse un foco nuevo aquí delante de la cara. ¿Se nota o no se nota? ¿Se ve mejor o no se ve mejor? Le puedo dar más caña, pero creo que sería demasiada luz. Sí, ¿no? Ya te digo, podría darle más caña. No, igual no, cabrón. Mira. De cómo estaba, cómo está, Estaba así, perro. ¿Cómo que igual? Si estábamos así. Hay una pequeña diferencia, Igual, dice. La madre que te parió. ¡Qué maravilla! Hola Yami, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ahora te autorizo. No sé por qué he bloqueado ese comentario. ¡Ey! Se me fue. Ah, vale, Cindas. Gracias, tío. Genial, pues venimos aquí y vamos a darle cañita, como todos los días. Acabo de despertar de una siesta maravillosa. Trabajé por la mañana. Llegué a casa, comí, pegué una duchita, me dormí una siesta a saco. Y ahora a darle caña aquí al rol. Tengo que vender hierba. Tengo que vender mucha hierba para pagar mis multas. Tengo que bajarme ya las multas. No me quiero ir a la cárcel. Ahora pienso un lado de la cara oscura Y el otro amarillo. ¿Qué dices, tío? Que antes no se me veía. Ahora por lo menos se me ve. Antes estaba a oscuras, no me jodas. Ay. Bueno, vamos a cambiarnos de ropa, que esta no es ropa para trabajar. Hay alguien en radio. Jesús Montoya, Ian West. ¿Qué dicen los chicos? Vamos, cojo. Multas acumuladas 13. Que suman un total de 45.000 pavos. Aprox. Más o menos. Mucho. Tengo que pagar multas porque es un poco exagerado. Este me sirve. Tengo que pagar. Que podría seguir acumulando, pero me apetece quitarme algo de encima ya. No quiero que me metan demasiada presión. Hola, varas. Hola. Hostia, estás un poco en la mierda, ¿no? Sí. Puta, que me he caído esta mañana. De ahí. Joder. De allí. Me he caído de allí. Pues fúmate un perro, hombre. ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice el tío? En teoría 100.000, pero el otro día ya me metieron presión, ya me pusieron en búsqueda de captura ¿Cómo anda? y me amenazaron. Pues recién levantado, la verdad, no te voy a engañar. Estamos igual por los niños. Lo que pasa es que voy a meterme al bloque, a meterme una duchita, ¿sabes? Muy bien, me parece bien. Yo voy a ir vendiendo un poquito de mi hierba. Perfecto, tiene un poco tiempo, tiene, realmente. Ah, sí, un poquito. Pero bueno, algo me da. Algo te da. Pues listo, voy a ir a ducharme y hablamos ahora. Vale, perfecto. Cuidadito. Sí, siempre. ¿Qué dice el tío?
¿Qué tal? Voy a ir a vender un poquito de hierba. Una cosita así rápida para calentar. Empezar bien el día. Si te digo la verdad, Los canutitos. quiere que vaya. Bueno, es que no tengo coche aquí. Antes lleva por otro. Ah, voy a echar una carrera hasta ahí, hasta Industrias. Ya de paso ya vendo algo por allí. Ahora vengo, no tardo nada. O píllate algo de hierba si quieres venirte. Dale caña por ahí. Me voy a subir yo arriba que se quede el abajo. Vamos. Damos una carrera. Hey, girlfriend. How you doing? ¿Qué hay este coche? Qué movida, ¿no? Está flojo, que ir al gimnasio, Sí. ¡Oh! Cerveza con menta en mi puta vida. Vaya combinación. Pues no parece que haya muchos coches por aquí, ¿eh? Oh. Ni gente. Pues no sé, sepárate, date una vuelta por ahí a ver si encuentras algún coche. Vale. ¡Oh, Dios! Pica, carajo. Voy a ir arriba. A ver si hay peña arriba. No creo que haya, si no hay aquí abajo. Dudo mucho que haya aquí arriba, pero bueno. Como cuando tu silueta forma parte. ¡Ay! Caigo. Para arriba. Joder, no hay ni Cristo. ¿Qué estoy viendo por aquí? ¿Cómo? Que estoy viendo yo aquí. ¿Dónde estoy yo? O sea, debe ser festivo hoy, que no hay ni coches, ni gente, ni nada. Hiring illegals. They should call it imported outsourcing. I know. I know. Como tenga que vender, estoy jodido. O vender, como tenga que correr. Pues venga la poli. ¿Encontraste algún coche? Puta cancioncita que se me metió en la puta cabeza. Donde parcan muchas veces un sultán. En la esquina de Industrias, dices, ¿hay algo ahí? Sí, hay gente para vender. Ah, vale, voy ahora para ahí. Dudes with them. Simple as that. No, I never wanted to do anything else. Maybe like once. I kind of wanted to be an artist. Some video performance stuff.
Bueno, si viene la poli y tengo que escapar corriendo, pues tengo que escapar corriendo. ¿Qué le voy a hacer? Vamos a ver si salieron de trabajar. Los Un hippies coche he estos. visto yo aquí. ¿Sabes dónde hay mucho latino? Por aquí. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay un coche. Vale, vale. Quieres pillarlo tú. Pillártelo tú. Porque aquí no sé dónde dijo que vio gente. Yo aquí no veo gente. I'll destroy you! Ya. Sí, voy. Estoy escapando de un hijo de puta que me quiere pegar. Y no me apetece cuchillarlo. Okay, let's go. Tu puta madre, pedazo de perro. Este es el subnormal que venía detrás mía. ¡Métele, métele! Hijo de puta. Vámonos, vámonos. Vaya tremenda mierda de coche. Pagos rendibles. Vamos a ir a un sitio a ver si hay gente, ya que aquí no están. Igual están aquí en el botellón. Hijo puta, me vienes sin decirle nada. Sí, que se venía detrás mía. Pero pasa que te confundió conmigo. No están, aquí vienen de noche. Algún día te cuadras de noche y no encuentras gente. Aquí en este parking a veces hay un grupo aquí de, no sé, 20 personas. Hay biciclistas. Madre mía, cómo le cuesta a este coche, colega. Ese era bueno. Sultancillo. Ahí tenemos. Ah, igual, ahora ya vamos en este. Ya no me cambio. Cambio de planes. Para arriba. ¿Y eso? Nada, que me equivoqué de carretera. Creo que es por aquí. Sí, aquí. Aquí hay una obra también, que hay mucha gente.
Yo es que para vender voy a los sitios donde sé que suele haber gente concentrada. Pero mira, tampoco hay, me cago en Dios. Pero ni en fábricas ni aquí es festivo ahí. Seguro. Aquí está Lester solo. Pues nada. A ver si salió el turno de tarde. Y pillamos el de noche ahí y pillamos el relevo. A ver si vemos a los panchos por ahí también. Pues los panchos hay que tener cuidado con ellos ahí arriba. Sí. Esos hijos de puta a la mínima te sacan la pipa, Hijo de puta. Pues mira, ya que estamos, le vendemos a estos. Píllate tú alguno y yo otro, venga. ¡Tú, hijo puta! Espera ahí, hombre, toma. No me quieren. Eso sabes por qué es, porque tienes que vender más. No tienen confianza en ti. Yo soy de que soy de negro. Entonces te compran poco y te pagan poco. A medida que vas vendiendo ya te compran más y te pagan más. La gente es desconfiada de primeras. Mira, véndela esa. Venga, toma, esto de lo bueno, colega. That's sexual assault. Mierda de la buena, colega. Vamos. Y ahora que lo pienso tengo una sed que flipas. Ahora ya hay gente ahí. Genial. Vale, te quedas tú aquí abajo, voy yo arriba. Sí. Si quieres ganzuar ese sultan, pero si hay que escapar, déjalo preparado. No tengo azúcar. Toma, te dejo ahí en la guantera. O te la doy, toma. Toma. Ahí va. Voy a cogerlo. Vale, yo voy arriba. ¿Cómo puede ser? Damn, that's wavy. I hear you. Tranquilo, no te asustes, colega. Que no pasa nada. Solo es un poquito de hierba, tío. Tranquilo. Se me ha roto ganzúo. Ah, pues nada, pues déjalo. Vende. Y si hay tal, nos vamos en el que tenemos ahí. Sure. Man, tell me about it. Dun, 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 dun. My boy Morgan said that the other day. Joder, de uno en uno, tío. ¿En serio? ¿Sois tan ratas? Otro más que se asusta. Pero la gente, de verdad... Oh. Toma, colega. Mierda de la que te mola. ¿Pasa un jet? Pero no sea la poli. Malo será.
you keep texting me for? I'm not interested. Quedan 10. Harshing my mellow, you asshole! You pathetic little nobody! Los policías. ¿Dónde? Bueno, he escuchado ¿cómo se llama? La sirena. Vale, pues apártate de las zonas y tal. Si no te ven, no te van a hacer nada. Si no te van a hacer nada. Ponga a fumar con esto, que le diga. Claro, de chill. Hey, man! Gravity is like the most far out thing ever, man! Uh-huh. No sé si son los mismos. ¿Qué pacha, campaso? Sí, mira, desaparecieron. In my house, in my face. Me quedan 5 bolsas por vender. Joder, qué putada, tío. I can't wait till we get this Prop 208 passed. A ver si las coloco aquí abajo en un momento. A las buenas, buenas. A las buenas, buenas. Abajo, salten. Ya. Vamos a ver. ¿Vendió todo? Me faltan 5. A este le vendiste tú. Sí, ahí nada. Voy allá atrás yo. Vale. Sí, ¿no? Yo me pegué una ducha al llegar a currar, pero ahora creo que voy a ir a mojarme un poco, a refrescarme un poco la cara. Porque hace un calor de 1000 demonios, tú. A ver si coloco los 5 que me quedan y me piro para el barrio. Quedan 5 nada más. Ok. Joder, en serio, qué ratas, tío. Tengo ninguno hoy, Señor, usted tiene cara de fumar bien. Coge 3. Otra vez uno, de verdad. Cógeme los 3 que me quedan, tío. Ah, enróllate. No seas gilipollas. No me obligues a pegarte una puñalada. Nada, ni ninguno. Pues nada, vamos a aquellos de allí. Me quedan 2. Si me los coges, de puta madre. Me quedo con tu cara y la próxima vez te hago precio. Ahí está, puta madre. Ya nos veremos. Vale, estoy listo. Quedan 5. Vale, pues vente para aquí atrás. Hay un montón de gente, si quieres. Hay aquí. ¿Eh? Aquí gente, tengo aquí gente. Ah, vale.
Dale caña, guacho, que tengo 9.000 pavos encima. Me jodas. Que deje de puta. Vámonos. ¿Por qué? Mira cómo patina esta mierda de coche, chaval. Aparcado. A ver, tengo que dejar ¿cuánto? 30. 2.700. Y el resto para la saca. Llego el dinero, te lo doy a ti. No, déjalo ahí en el almacén, yo lo guardo yo. Ya tenemos 25.000 pavos, ¿eh? $25.000 pavos que... que son 20.000. Podría pagar ya multas, ¿eh? Con 20.000 pavitos. Bueno, no sé, ahora lo pienso. ¿Qué pusiste ahí en el almacén? Sí, lo puse ahí. Vale, puta madre. Ok. Pasta limpia. Bien. ¿25 tuberías? 25 tuberías, sí. Pues falta más gente aún por hacerlo. Al final lo hizo ayer. Vale. Hay que ir a vender esto en cuanto abra la casa de empeños. Vale, Kai Didi. ¿Quién falta entonces? ¿Por qué está así? Toc, toc. Faltan pipas, tío. Ahora vuelvo. Juraría que faltan pipas, tío. Faltan... Hay 2 SNS allí. Bueno, igual no. Estará bien. No lo sé. ¿Y ambos que hicisteis alguno? La que perdió el link en el amo, sí. Chim. A ver cómo estamos. Fua, es que vamos lentísimos con esto, tío.
Es que llevamos casi 2 semanas con los amos, Así a lo tonto, Semana y pico. No llevamos ni uno al día. A ver, que no pasa nada, que no hay prisa, pero... Joder. Mínimo 2 al día teníamos que llevar, tío. Mínimo 2 al día habría que hacerse, tío. Más que nada porque es que luego va a ser lo mismo. Para hacer las joyerías hay que solicitarlas y habrá que hacer un montón de ellas para llegar al siguiente. Y así sucesivamente. Aún nos falta. Espera. Tenemos que llegar aquí, Por cojones, tíos. Lumen Laos me da más igual, pero el Banco Central... Yo me molaría hacerme un Banco Central, tío. ¡Ey! ¿Qué lo que? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? No. Bien, brother, a ver si hoy salía para hacer algo bacano, ¿no? Claro. A ver si... Que... ¿Estás mejor? ¿Estás despejado o qué? Bueno, algo sí, hermano. Si Vale. vamos a darle vuelta al coco, peor. No, ya. Me dio saludos para ti... Bueno, me preguntó por ti el Sean. ¿Son? Sí. ¿Quiénes son? El que nos blanquea la pasta. Vale. Creo que sí quién es. Pues devuélveselo, hermano, a ver si los veo y hablo con él, tío. Sí, es el que nos vende las chollas de las carreras y todo. Es un tío de puta madre. Vamos, de puta madre, a ver si hablo con él, tío. Pásame tu número, Flaco. Bueno, yo soy el que te dije de noche, el hermano de esta. Laina. Ania, mejor dicho. Pero da igual, se solicita y luego una vez solicitado se reparte el trabajo. Si entre los que estén. Si no hay nadie que pueda conducir, conduces. Si hay alguien que lo quiera conducir, ya se ofrecerá. Hay que darle caña, ¿no? Y por eso no te tienes que rayar. Un Pues... momentillo. Vale, dale. Pues nada, voy a ver si le damos caña ahí a los amos. A ver si hacemos un par de amos por lo menos, porque si no, es que estamos jodidos, Hay que darle cañita a eso. Si les parece que ya nos hacemos un amo. Sí, ahora, después de que llueva. Si no es mojado, es una movida. Clientes. Neo a las 8 de la mañana. Y el AK hace un rato que pisado, tío. ¿Quién es el Palomo, tío? ¿Palomo es de los nuestros o es de los de ellos? Hace una hora. Son estos, ¿no? Los de Neo, ¿no? Sí. A lo mejor llamo a Neo, porque
No sé el tratos que tendrá él, imagino que sí, que será lo mismo, pero por si acaso prefiero llamarlo y decírselo a él. Hostia, tengo que decirle, ¿tú hiciste lo de lo de las tuberías? Llegué a hacer y fallé en la segunda. Ah, vale, pues vamos a ir un momento. Sí. Bueno, cuando Ah. después lo hacemos. Sí, en un momento ahí. Ahora que ya sabes cómo va, a ver si te sale bien a la primera. Param, pam, pam, pam. ¿Tiene algo de comer, Gallego? Pues, no, estoy tieso y tengo una sed que flipas. Entonces estamos igual los dos. Sí, ahí en el armario no hay nada, ¿no? En... Dun, 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 dun.
Perdón, estaba muteado, ¿eh? Estaba ahí hablando con personas. Unas personas. A ver si reiniciaron ya. Vamos para adentro. ¡Qué fuego! Eso es. ¿Y de uno? Ni de coña. Esto de echarle menta a la cerveza no fue una gran idea, ¿eh? Bueno, se bebe. Estamos a 8 follows de los 1000, chavales. Se me está haciendo largo, ¿eh? No hemos llegado, ¿eh? Me moló esta playlist así de bases de trap. Son bases de fondo, no tienen copyright. Y para tener así de fondo, la verdad que me molan. Le dan un toque. Y no me tengo que estar rayando por el copyright, que si tiene o no tiene, o que si me van a silenciar o no me van a silenciar. Accedamos. ¿Ezú? A ver cómo está mi coche. Lleno de hierba, hasta las trancas, claro. Con tu puta madre. Está lleno de hierba. Cógete la hierba que hay en el maletero tú. Vamos a llevarla al almacén. ¿Ah? ¿Estuviste ya en el almacén? Sí, estuve ya cogiendo la moto de dentro no. Pero Pues fuera sí. Espera, voy a aparcar el coche aquí y entramos. Ok. Vente.
Vente por aquí. Échale un ojo por ahí si te apetece. Sí. Está guapo, ¿eh? Está muy chulo, me gusta, me gusta. Se nota que no es de con la de mi hermana. Pues no, la verdad. Pero se nota. Lo decoró Link. Radio King Mag. Es el picadero. Vale, dejaste la hierba allí en las cajas. Voy. En estas de ahí, de la entrada. Hueco no hay aquí. En la siguiente. Dime. Sí, Listo. dando vamos ahora. Estamos dejando una cosa. Dale. Vamos por un sultán de... Sí. Vamos con el mío. Y ya buscamos uno. ¿Tienes ganzúa? No. Vale, hay que parar allí a coger. Quedan todas mis UF. ¿Sabes? Vamos. Parece que no, pero Ganzoa me cuesta un poco. Eso nada, es cuestión de práctica. Ni te rayes. Ganzúas, aquí cogemos dos, una para él y otra para mí. Te súbete a este y pillo yo el otro rápido. ¿Dónde estás? Yendo para Industrias. Ah, por los ¿Tienes- niños. Que tienes susto ahí me el- ha dado, yo me cago en la hostia. Tienes ahí en la guantera una ganzúa también. No, ya no está el coche por los niños. Sí, ¿Estáis andando ustedes? ¿O Hola. lo cojo? No, vamos en coche, vamos en coche. hola, hola, hola. ¿Quién cojones me llama? ¿Te hacemos un amo o qué? Sí, claro, de una. Hola. Hola, Busco un deportivo. ¿Cómo ¿me queréis? escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quién eres? Buscamos un deportivo y un sultán si quieres. Y ya Hola. vamos a coger personas rápido. ¿Cookie eres tú? Necesito entonces uno que se venga para que se lleve el sultán este. Y voy a buscar un deportivo con él. Mismamente. Hola, Cookie, ¿eres tú? Sí, soy yo. Te veo, Hola. Ah, que no te escuchaba. Vale, ahora sí. Soy Cookie. Hola. Dime, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿y vos? Bueno, bien. Eso, hay más Aquí sultanes, trabajando. entonces ahora Como no siempre. Sí, como siempre, para no variar. ¿Dónde quedó el puto ocio gallego? ¿Dónde?
Pues la verdad que sí, hace falta. Lo que pasa es que, bueno, digamos que estamos en época de trabajo, de mucho trabajo. Y vamos a chutar y tú coges y ahora me Tuvimos un pequeño bache por aquí. a secuestrar. Un pequeño gran bache. Muy importante. Sí, pues, ¿y tú qué? ¿Sigues trabajando en el Vanilla? Sí, de hecho estoy acá. ¿Sabes que te llamaba para preguntarte una cosita? A ver, pregúntame. ¿Qué Si pasó? tenías noticias de Jo, porque no... Desapareció. eh, Sí, literal. Desapareció. no dejó ni nada, ni Nada. un mensaje. No dejó nada de nada. De un día para otro desapareció y no sabemos nada de él. Bueno, Y no tiene pinta de que vaya a volver, la verdad. No sé qué le habrá pasado, ni qué habrá sido de él. Pero intentamos localizarlo y no hay manera. bueno, qué mal, ¿no? Sí, raro, sí. Mal, raro, un poco de todo. ¿Dónde está? Ni un mensaje, nada. Claro. A ti Vale, tampoco vamos. te dijo nada, ni Ten te... cuidado que No. aparece un patrulla. No me dijo absolutamente nada. De verdad. Vaya. A ver, es un tío un poco raro. Vete tú a saber. Sí, pero pensé que teníamos algo especial, ¿sabes? Algo... Ya, sí. Pues se ve que no. Se ve que ni tú le importabas una mierda, ni nosotros le importábamos una mierda. Ah, que un hijo de puta, ¿eh? Tiene toda la pinta, sí, porque irse así sin decir nada y sin haber, no sé, dado ninguna explicación, es extraño. Que bueno, que tampoco lo quiero juzgar demasiado, no vaya a ser que le haya pasado algo, ¿sabes? Venga, esperemos que no. Yo prefiero pensar que es un hijo de puta. La verdad que estoy bastante disgustada, ¿eh? Sí, te entiendo, normal. Que como para no estarlo. Imagínate nosotros también, con todo lo que sabe de nosotros y no saber nada de dónde está ni nada. Vete tú a saber. Es Si andás a preocupante. ver, se está chivando por ahí. Si Claro. encima era un buchón. Claro. Más le vale que no, porque entonces sí que le pasaría algo, de verdad. Pero bueno, no Bueno. sé. Confiemos en que simplemente pues necesitaba unas vacaciones o algo, no sé, no lo sé. Bueno, Gallego, te dejo que estoy trabajando y vos también. Vale, pues cuando tenga un ratito libre te pregunto que a ver si andas por ahí y me paso. ¿Vale? Dale, nos vemos. Hacerte una Suerte. visita. Venga, chao. Gracias, nos vemos. Qué cabrón el Ju. ¿Qué pasa, chavales? ¿A dónde vais? ¿A buscar coche? A buscar un deportivo por los niños. Vale, pues darle caña. A ver si hay algo. Es que he visto un masacre antes que ha pasado. Voy a ir yo con mi coche a dar unas vueltas por ahí, a ver si veo algo, os aviso. Dale, ok, perfecto. Venga. Ahora hablamos. O eso o a vender. Podría ir a vender. La verdad. Pero bueno, vamos a buscar coche. Pobre Cookies. Pues a esa igual nos la tenemos que traer para el barrio, igualmente. Porque vio cosas, sabe lo que nos dedicamos. Un Jester normalito.
Ya tengo deportivo, Gallego. Vale, de puta madre. Voy para el barrio. Para el barrio. Cuando quiera me pongo a pillar gente. Vamos a esperar 10 minutos, a lo mejor el chivato que nos cuente y le damos. Pues mientras, si queréis, cogeros algo de hierba y vamos vendiendo. Lo que hay que ir por Dale comida y caña. bebida, Que no estamos jodiendo. Claro, este sí tiene que ir a comprar algo de comida. Espérate, ve, ¿hay algo abierto? Ah, sí, yo tengo una sed que flipas también, sí. Está el gym. burger, Está el gym, el burger, el taco Lupita. el cao. Al gallego le gusta el gym por los niños. Sí, porque compro a medida. Me hago el pack a medida. Claro. Pues vamos, está allí entonces, venga. Sí, tirarle si queréis. Yo un momento voy al baño. Vale. Que a lo mejor me tengo que comprar comida. Y... Tíralo, Márquemelo. tíralo. Sí. Pues nada. Tengo que pensar qué hacer con... Qué coche más bonito ahí Con Gwen. aparcado, ¿no? No lo vi, ¿qué coche era? Era como un Lexus. Ah. Sí. Hola. 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 Hola, hola. Hola. Hola, Venga. hola. Digo, bueno, van a venir a joderme la puta vida. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Estás currando? Exactamente. ¿Qué necesitas? Perfecto. Necesito... ¿Tú qué necesitas? Trabajando. Comida y bebida. Comida y bebida, vale. Pues entonces vas a ponerme... Pues 5 batidos y... 20 barritas. Vamos a por ellos. Señor. Dígame. Ya sé que soy No, guapo. usted. No, de hecho está de la verga, pero ¿qué le pasó en la cara? ¿A mí? ¿O a él? A mí. A él, perro, no estoy volteando hacia ti. Son cosas que pasaron. Pero ¿y qué cosas pasaron? Bueno, me rajaron la cara. Y de Pues sí, pequeño. güey, ya me imagino, ¿verdad? Por las cicatrices, perro, pero... O sea, ¿qué Ujú. fue lo que lo ocasionó? Venga usted. Ah, Bueno, bueno. no le apetece Me pasa la factura. Efectivamente. Ah, ok, es Perro algo lo muy mordió, triste. yo creo. No. Igual le hace llorar. A ver, nunca he hecho, nadie me ha hecho llorar con una historia. ¿Crees que me puedas contar? Peligro y me conmueve. Ahí llevas. No. Te doy 1000 pesos y me conmueve. No creo. ¿Qué me ves? Ahí Y está. eso para ti.
Tú que me Yo soy miras Perfecto, hermosa, pues tú muchas estás gracias. feo. A ti, hombre. No, yo creo que no, yo también soy guapo, ¿Neta? ¿Dónde? ¿Estás dormido? Despierta. Lo mismo digo, Dime. Yo me voy. Hay 25 Adiós. tuberías. Hasta luego. A ver si conseguimos más y avisamos a Neo, ¿no? Sí. Sí. A ver, no sé quién falta por hacerlo, pero sí, hay que darle caña. vuelvo loca. Pava, esa que quería meterse en un lío, ¿o qué? Te cuento la Ari historia faltaba, de por qué Ania, tiene la sí, cicatriz y digo, Enrico. pero no te lo voy a contar. Ahí lo hicieron ayer. Vale, perfecto. Ian, vamos ahora a hacerlo con Ian. No te voy a contar lo que me hicieron a mí con la cicatriz, escucha la otra. Sí, Me llama feo y digo, ¿te has visto la cara? ¿Está dormida? que no, que faltando el respeto. No sé, ¿en qué puto mundo vive la gente? No gira esta mierda. Le cuesta. Que de aquí la gente- Vamos para ir por el barrio. Se cree que la gente que es guapa. No, y que da igual, que pues, seas guapo no A mí me tiene. la No te da derecho a insultar a nadie. Ok, perfecto. Yo soy de esa gente que soy muy tranquilo hasta que me tocan la polla. Y saco el cuchillo y la Claro. apuñalo. Claro. No, es porque Dios con nosotros, ya te digo, que está con otro y. Bueno. Luego la pava, pues seguro que perdería perdón y. Oh, lo siento. Bueno, lo de siempre. Viene con una niña y guau, le apuñala Claro. a su hermano pequeño. Pásame algo, pásame la comida, anda. Sí. Ahora- Voy a poner ahí en el almacén y así coges lo que necesitéis y ya Vale, está. vale. De beber pude haber comprado algo más, la verdad, pero bueno. Es una tía que me ha llamado feo, la hija de puta, la pedazo de puta. ¿Qué dice por los niños? ¿Quién te llamó Y por feo? la puta cara. Me dice, ¿por qué te pasa en la cara? Y digo, porque tengo una cicatriz que me pasó algo. Me lo puede decir, digo, bueno, si escucha. Hacerte de una mierda te voy a decir, no, anda, ya te. Pero bueno, a mí. Esto es porque pasó una cosa. Es que en Nueva York yo hacía cosas. Ah, tenéis ahí algo de beber y de comer. Hacía cosas como aquí, ¿me entiendes? Claro, por los niños. Pero a vosotros se lo digo, a ella no. Claro. Claro, no pasa nada por los niños. Entonces, ¿vamos a eso de ir en primero? ¿O Sí, vamos por el chivato? No, Vamos allá. puedes ir hablando con el chivato, claro. Se puede hacer todo a la vez. Nada. El chivato, aunque te confirme, tenemos 10 minutos más o menos para prepararlo, así que de chill. Perfecto. Pues si queremos vamos para allá, a que Ian pille eso. Sí, Perfecto. pero voy- Coge la tarjeta ahí y ya. Yo pillo una SNS mismo. Sí, llevamos dos, ¿no? Una túnel allá y fuera. Sí. No creo que pase nada. Un momento, coge. Pues bueno, ayer, cuidado, No sé qué es. Pero, Vale, se puso tonto la cosa. sí, se pusieron tontos de cojones. Pero bueno, lo vas a hacer bien a la primera, así que. Sí. Oye, pues acaso llevo el cuchillo. Porque si me quedo en el coche yo esperando. Bueno, vamos a ir en dos coches. Si nos quedamos en los coches y si falla que se monte en el coche rápido y nos piramos, ¿qué? Pues no sé el tiempo de reacción que tiene él mientras que falla y demás para salir, ¿sabes? A ver. Tú me dejas abierto el maletero, me meto rápido, nos vamos si fallo, ¿Sabes? No creo que haya problema en bajar los guardias, la verdad. Vale, venga, va. Vamos, llevo yo una SNS también entonces. Vente aquí, hombre. Vamos a los dos juntos.
No tengo máscara, me la pela. Bueno, no, me olvidé de la máscara en casa. Da igual, no pasa nada. Esto no es patrulla. Escucha, tú Yo ve no con escucho calma, Tienes tiempo, ve con calma, piénsalo bien por los niños, no te preocupes. Que le salga bien a la primera, tío. No, ¿Lo ha hecho? sí, sí. Puta madre, tenemos 30 ya. Habla con el chivato gallego. Ok. ¡Hostia! Perdón. Ya tenemos 30 tuberías. Perfecto. Vamos a esperar por si viene. Para si lo hace el flaco también y tal. Luego llamo al Neo por más tarde. Para. Dale, si, sin pues si problema. llevamos 40, pues mejor que 30. Joder, y me llama una tía que estaba con Hu, estaba saliendo con, bueno, saliendo. Tenían algo ahí con Hu, ¿sabes? Con el chino, con el otro chino. ¿La del Vanilla? Sí. Y me llamó ahí para preguntarme por él, si sabía algo de él, tal y cual. Y la verdad Me preguntó a mí, en plan, cuando Sí. cuando me pidió tu número, me preguntó a mí, pero le dije que no sabía nada, que hace unos días que no lo veía. Es que me da rollo, porque esa tía sabe mucho de, bueno, sabe bastante de nosotros. Estuvo aquí dentro del barrio y todo. Voy a ir a hablar con ella más tarde, seguramente. Sí, yo Porque estuve hablando con ella. En principio iba a entrar en el barrio, iba a estar aquí con nosotros. Pero se quedó la cosa ahí un poco en el aire al desaparecer el otro, claro. Claro, no, sí, normal. Entonces, bueno, pues no sé, hablaré con K y con Flaco a ver qué opinan, pero yo diría que habrá que traerla para aquí porque sabe demasiado ya. No podemos dejar que esté por ahí. Hombre, claro, a ver, eso es decisión de ellos, pero si sabe mucho, mejor tenerla cerca que lejos, ¿sabes? Claro, mucho no sabe, pero mejor tenerla cerca que lejos. Mucho no sabes, pues sabe lo suficiente. Nos vio plantar aquí, plantó con nosotros. A ver. Entonces, pues a ver qué pasa. De verdad, macho.
todo liadas. Es buena chavala, por lo menos. Es lo único que me... Es lo único que la salva, porque en realidad lo más fácil sería, bueno, pegarle un tiro o amenazarla. Pero no me gusta llegar a esos extremos de primeras. Hombre, a ver. Siempre está el diálogo antes de llegar No, a y que amenazar a a mí... una persona, ¿sabes? Claro, porque a mí me cae bien más que nada. Yo pensaba que iba a entrar aquí en el barrio, pero claro, al irse el otro, desapareció el otro, pues he perdido un poco el contacto. A mí también me cae bien. Yo estuve hablando con ella en el Vanilla. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Ah, con Didi. Didi y yo estuvimos con ella en el Vanilla hablando y demás. Es más. Preguntó por Ju simplemente y luego nos preguntó a nosotros cómo estábamos y ya está. O sea, no, tampoco nada raro, la verdad. Nada, que hable K o Flaco con ella. Se la presentaré, porque yo creo que ya la conocen, pero bueno. Que hablen con ella y si quiere venirse para aquí, para el barrio, que se venga. Pero no es la que estuvo aquí con un problema con que trabajaba en el Vanilla y pasó no sé qué. ¿No era eso? No sé, esa historia no me la perdí. Yo tuve un problema aquí, en el barrio, que lo que pasó con ella fue que el Junior la había insultado y cogió la pava y le metió una puñalada. Eso, ¿ves? Esa es, ¿no? Vale, ya Sí, digo, ya sí. me acuerdo yo de algo. Sí, sí. De algo así como que Junior le dijo puta porque trabajaba en el Sí. Vanilla o algo así. Sí. Es eso. Ah, vale. Pues a mí me cae bien la chavala, la verdad. O sea, Sí. las dos veces que hablé con ella, una aquí y otra en el Vanilla, a mí me cae bien, la verdad. Sí, a ver qué dice. Los Claro, jefes. pero es eso, qué nivel de confianza hay, Vale. que todo eso, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te contesta? ¿El chivato? De momento no, por los niños. No, de momento no. Por una birra. Un día estos igual. chivatos los pillaré yo por banda. Hijo puta. Sí. Ayer me di casi una hora esperando que no vinieran. Bueno, da igual porque eso, bueno, Sí, Pues lo cosa bueno de- que. cosa de la policía, ¿sabes? Tengo el tonto de la polla ese de la SEA dando por culo. No, sí, no, eso es una locura. Pero bueno, sin más, a ver si nos dice el chivato que lo hagamos y no viene la policía, pues bueno. De puta madre. Tampoco me va a preocupar, ¿sabes? Si no viene. Mientras nos dé el Ya. dinero y nos dé todo. Cervecita fresquita, cervecita fresquita.
Bueno, ya queda menos para que se acabe el verano, chavales. Maravilla. Dentro de nada ya nos podemos estar quejando del frío. Bueno. Por los niños. Bueno, verá, No queda otra. Yo voy a ir a vender mientras, yo iría a la pava que me ha dicho feo y dice, dímelo ahora, puta cara. Y esa Pues hija de vete. puta, pedazo de puta. Sí. Qué feo. Pero no te lo tomes tan a pecho, chiquillo. Cada uno que diga Es lo que que quiera. es más fácil decir, ¿te has visto toda la cara pija que tiene? A Tiene ver, 2 hostias, da pintada. no todo el mundo puede ser guapo, ¿me entiendes? Efectivamente. Bueno, voy allá a dar buenas vueltas por la industria. Pero hacer lo mismo, coño. Ya lo salgo y voy a ir vendiendo mientras. Para Sí, no, no, estar literal. para no aburrirse. No sé por qué no tengo máscara. Vamos a ver si lo arreglo cambiándome de la ropa. Me cago en tus muertos. Vale. Me subo al tejado. Se están los dos. Estoy arriba. Bueno, no pasa nada. Vamos enfrente. Y me asustan a la peña, macho. Poli. Estamos nosotros pasando al barrio por el barrio de los Aztecas. Vender por ahí, para sacármelo de aquí. Voy a ver si veo a alguien.
Se van hacia ahí, Van hacia vosotros. Ok. Lo alejo más todavía, me voy para mi error y vendo ahí. Hermano, no lo había visto, la verdad, estaba mirando por el retrovisor. Este sitio es una encerrona, en realidad, porque como te la quieren hacer, no escapas de aquí ni de coña. Pero bueno. Estando un poco atento. Me gustaría saber si puedo bajar por aquí. Sin matarme. Yo creo que sí. Si salto de aquí al... Ahí. Yo creo que puedo bajar sin matarme. A ver, puedo llevar una hostia como un mundo, eso sí. Si salto de ahí a ahí... ¿Cómo va aquello, Gallego? Por aquí creo que no están. ¿Por dónde estáis vosotros? Estábamos por el casino y demás, pero no hay gente por aquí por las calles. Voy para allá otra vez. Sí, veniros de vuelta para aquí. Un gramo de mierda, en serio, tío.
Estáis vosotros por ahí abajo, ¿no? Sí. Poli. Me tienen encerrado aquí, tío. Como se les dé por subir, me lo lían. ¿No me han seguido a mí? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que me han visto al fondo y me estaban siguiendo, pero no sé, o sea, no me he quedado mirando, la verdad. Que vale, los escucho por aquí. Andan por aquí a las vueltas. Suelto la María y el dinero que tenemos y nos acercamos por ahí a ver si nos paran o lo que sea. Vale, hay un secreta de negro, ¿eh? Por ahí también. Uy, el chivato no me dice nada, tío. Ay. El secreto acaba de pasar por el barrio. Hay gente ahí, en la puerta, Sí, No, gente... ¿En la puerta de dónde? Pero... Va, si puedes venirte por aquí abajo a dar unas vueltas mientras yo termino de vender esto y me pierdo de aquí, que estoy hasta la polla. Sí, coge... Sí, no, voy a dar la vuelta aquí y ya voy yo. Estaban esperando a uno que sacara el coche. Dale. Estoy por aquí abajo, Gallego, si quieres bajar. No, voy a terminar de vender y nos piramos. Dale. Tiranas.
Nada, vente de vuelta aquí, que ya estoy terminando. Hey, Millie Mill, you still keeping it real? Uy, se ha mareado. Por la parte de atrás mejor, que ya me lleva atrás. ¿Al callejón? Sí. Ok, estoy aquí. Yo me piro ya. Tírale. Joder, macho, cómo estaban, ¿eh? Sí, sí. El chivato vuelve a insistir en cuanto veas que no te contesta. Va un secreto para allá. Nosotros ya no estamos allí. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quiénes son esos todos? Digo, mujer al volante, peligro total. ¿Quiénes son esos todos? Estaban esperando que sacara un coche y uno de ellos, el coche de la tiesa, que se le había puesto el modo crucero en 0 y no podía moverlo. Y tenía que ir yo. He tenido que ir yo a quitárselo. Porque no sabía. Ah, bueno. Ahora vengo. Ajaraco. $30.000 pavillos. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que? Eso. Que la tía no sabía que había puesto el modo crucero en 0, entonces no podía mover el coche. Ah, vale. Y digo, Bueno. dice, oye, ¿sabes cómo que no se mueve el coche? Y digo, vale. Y mal sitio se fue a parar, también te digo. También digo, cuando le vi te digo, ¿quién soy? Y dice, estamos esperando. Y digo, vale, vale. Ok. Cómo duerme todo Dios en este puto barrio, macho. De verdad. ¡Eso! Hay que comprar vitaminas. O cocaína. Hostia, por los niños. Me maten con tomate. Hay que ir a por un sultán. Por si el gallego no, por si el chivato habla. Ah, sí quedó atrás el otro, claro. Vamos. Claro. Venimos ahora, Ian. ¿Tiene una Vale, ganzúa? vale. Sí, tengo, sí. Ok. No, porque le estoy insistiendo al chivato, pero claro. Nada, tú insistes, sí, no pasa nada.
Están vendiendo ahí, ¿no? Sí, píllate ese de ahí. Sí, estaba viendo esos. No sé quiénes son. Robando un sultán. Vale. Ya llegó, está bien. Sí, escucho sirenas, pero no sé quién son. Shit! No way in hell! La patrulla siguiendo un coche. Ah, está bien. Pero yo no soy. Van por los niños. Era un secreta, ¿no? Lo que estaba Sí, persiguiendo. un secreto y en patrulla, si no me equivoco. Y el helicóptero anda por ahí dando vueltas también por canales. Pero luego, ¿con qué porte y qué lustre entra? Pues claro. Pues nada. Alberto, A ver. Dios mío. A ver, están los ciegos. Con los niños, claro que sí. Mi matin con tomate. ¿Quién falta? No, que estaba calculando. Porque las tuberías, Sí, si despierta Ania, puede hacerlo. sí. El flaco también puede hacerlo. Flaco también. Acá también. No, Carlos hizo anoche. ¿Lo hizo anoche, no? ¿Quién me faltaría? ¿Fari? Fari. No, Fari no lo hizo. Ah, sí, no, que al final el otro día No lo hizo no lo llegó a porque hacer. Le dio un trampa que lele. Sí. Ya está, ¿no? Quedan 4, creo. No, claro, y Vinicio. Y el otro amigo, el. ¿Cómo se llama? El que. Sí, Willow, pero Willow Quedan está de 3. vacaciones por los niños. Que hay tres chapas. Sí. Pari, Anya y Vini. Sí, o flaco. Sí, Y flaco. El que puede hacerlo por los niños. Sí, sí. Está bien. Aún así, si quieres llamar a Neo y decirle lo que tenemos, porque a lo mejor le urge, ¿sabes? Sí. Voy a preguntarle, a ver. Claro, por si lo necesita con urgencia, no sé cuál es la importancia. Pues de la no, tubería. mucho no le debe urgir. Bueno. No está. Pues ya estaría por el niño. Tampoco le urge mucho gallego por los niños. Sí. Es temprano. Para algunos, tarde para otros. Bueno, la vida es así. Ay, Hola. y mi señora también tiene que hacer lo de las tuberías por los niños, claro. Ah, pues también, mira. ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dice? ¿Qué dice el tío por los niños? Buenos días. Pues nada. Voten Burning. Le acaba de salir del bloque literal mi colega, tú.
¿Tú qué? Escúchame, échate una agüita en la cara en el bloque, ¿no? Te veo ahí con las gafas que te hace falta y todo, vaya. ¿Qué va? Hoy todo mi madre. Mira quién tenemos ahí agachada. Hostia, por los niños. Ay, dale para allá, manega. Ay, por los niños. Una psicopatada. Chivato, vuelvan a responderme. Solicitar por los niños otra vez. Claro. Venga, Claro. Chivato. Si vas a ir a vender, Didi, ten cuidado, que andan rabiosos, Sí, sí. ¿Eso? Joder, no veas tú. Hay un... Estuvieron buscándome Sí, por allí, sí, por... sí. Madre mía. Oh. ¿Y ustedes qué? Pues ahora estamos esperando por el chivato. Bueno, cada uno puede ver si se os ocurre hacer algo. Si queréis hacer algo mientras podéis, Sí, Vale. no, yo si quiero me pongo a vender de uno. Sí, por ejemplo. Puedes ir dándole caña. Ya te digo, ten cuidado porque andan rabiosos. Hay un secreta negro por ahí vigilando, anda un helicóptero volando por ahí por canales, un patrulla de los gordos también por ahí dando vueltas. Y el chivato que no me deja trabajar. Me cago. Para que no te Oh. pille de sorpresa, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Pero como siempre, eso no pasa nada. Hoy voy a por mi récord. Hoy no me canso de hablar con el chivato, ya te lo digo yo. Claro. Pero, No. ni más. ¿Y las carreretas qué? ¿Hicisteis algo? ¿Fuisteis a alguna ya? ¿Alguna otra? Las Bueno, de- me refiero. las del otro día solo. Ayer salieron, pero estábamos justo en el procesado. Ah, cierto. Y plantando. Y plantando la otra vez también, claro. Me pilló justamente las dos veces que hubo ocupado. Claro. Pero bueno, sin drama. A ver si hoy voy a alguno. Hmm. El patrulla. Ahí los van. ¿Y qué hostia quieren esos ahora? No se me pongo tonto que me lo apuñalo, ¿Qué veces me pongo tonto? Joder, macho, ¿cómo están? No te digo yo que andan... Bueno. Tenemos un zombie aquí por los niños, Pon paranoia, Míralo, míralo. Tío, espera que le saco el machete. Seguro. ¡Ay! Toma. Relájate, ¿ve? Vaya hostia, loco, ha hecho una vuelta campana gallego. Al suelo, venga, todo el mundo al suelo. Pues nada, al suelo. Pues llévate. Pero ven, que te llevo por un coche. Igual, yo voy corriendo hasta el lado, coño. Buenas Pero que- putos. ¿Qué ¿Pero qué tal? estáis haciendo por los niños? Es el saludo. Ah, vale, que el saludo por los niños, ¿Qué perfecto. onda? ¿Qué onda, morra? ¿Cómo fue? ¿Qué Mandamos. onda, morra? ¿Cómo se ¿Qué cómo se andan, encuentra? putos? Hasta la ¿Cómo se pinche verga de la encuentran? tumba. La pinche verga. ¿Os pillaron? ¿Qué va? No. Pero andan rabiosos. Ha llamado Muki. Sí, por los niños. Pregúntale, a ver, ¿qué quiere? Algún día se me va a escapar el nombre. Y Sí. igual la... ¿Sean? Hola. ¿Sean? ¿No? Ay, vengo ahora. Sí. Te digo una cosa. Nunca te llamo Sean, siempre te llamo Mukin. No preguntes por qué, pero te llamo Mukin. Dime, tengo una llamada tuya. Ah,
Bueno. Ah, pero ya está, ¿no? Ya te dije. Ah, sí, está todo bien. Vale, ok. Oye, ya no estoy en el Vanilla, ¿eh? Podrías contratarme en el gym. Dale, ok. Hasta luego. Pero como que ya no está en el Vanilla. Le digo, yo te llamo Muki, se ha quedado rayado, ¿eh? Directa, tipo, no sé, no me toma en serio. No, es que últimamente le has soltado 3 o 4 perlas, que si te haga Sí, más sí, rebaja, que si te contrate, que si no sé qué. Digo, bueno, a ver, chaval, al final tú verás. No, pero que él también me suelta cosas, ¿eh? Así, en confianza. Sí, claro, Así hombre. que si él me tira cosas, yo también. La confianza no es mala. Claro. Que Hay hay algunos que no sea en exceso. Hay algunos que dicen que la confianza da asco, ¿no? Si es en exceso, puede llegar, sí. Luego le preguntaré por la novia, o eso ya es pasarse. ¿Por la novia? ¿Cómo? ¿Ah, que tiene novia por los niños? Claro, la que nos presentó. Bueno, mejor estabas, no yo meterse. no Yo estaba. sí, yo estaba. Yo seguro que no. Yo que tú no me metería por ahí, porque puede generar conflicto como se entere la otra. Ah, bueno. Ah, No, bueno. Claro. Ya sabes. Le ¿Habéis dices, ¿qué contado? onda, morra? ¿Cómo fue? Era pues, Mon. colombiana, era la novia. Anda, por los niños, claro que sí. ¿Le habéis contado la llamada de los de los japos? Hija, pues. ¿Qué pasó? Ah, no le he ¿No la contado. llevó? No le he contado. Ah. Estoy dormido todavía por los niños. Surprise, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? surprise. Anoche me llaman en oculto y me dicen que si el flaco de la fuente, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, a ver, hablaron ellos que yo no podía hablar, que tenía hipo. Ajá. Pero bueno, y le preguntaron qué flaco, qué fuente, tal, qué ha pasado. No, pues que tenemos los de Neo, ¿vale? Que tenemos Ajá. secuestrados a unos tipos y de repente en el secuestro nos llama alguien en anónimo y que le van a cortar los dedos a nuestra china, que si estamos extorsionando y que venimos de parte del flaco. Y le digo, mira, luego hablé con Neo, llamé a Neo y le dije, mira, flaco, está más para allá que para acá. O sea, flaco, Ya lo sabe, Neo, que yo hablé con Neo, ya le comenté que la situación. ¿Qué situación? De que Flaco estaba mal de Claro. salud, vamos. Y le digo, además había sido a las 6:30 de la mañana. Y digo, flaco no ha sido. O sea, ya te digo yo que no ha sido. Y bueno, le llamo y le digo, por curiosidad, qué colores tenían los chicos. Que el conflicto y tal. Y me dice azul y negro. Le digo, vale, no me digas más. Intentaré averiguar quién ha sido. Ya está. Porque nuestro flaco no ha sido. Igual es que hay otro flaco en la ciudad. Pues puede ser. Azul y Sí. negro no, dijo azul solo por los niños. Ah, sí, azul oscuro, perdón. Claro, azul oscuro. Sí, azul Ujú. oscuro, eso es. Y Me he nada, descuadrado, digo, yo no me he enterado Sí. yo, ¿qué pasa? que Madre mía. era tarde y no me No, enteraba no, ni sí, de- sí. Imagínate si yo ni me he acordado para contárselo a esta gente, pues estoy dormido todavía. Y bueno, pues eso, que no sé si es que alguien, o sea, los de azul quieren meternos en líos, si es que quieren que les partamos la cara, no sé, no sé, no. O que alguien se llama flaco por los niños, tampoco O lo que sé. hay un flaco, sí. Bueno, supongamos que habrá otro flaco y que no va con nosotros y pasemos de esa gente. No, menos mal que nos llamaron, ¿sabes? Tipo, No, obviamente, porque nos conocen y porque sabe, Neo me conoce y yo hablo con Neo, joder, tengo un mínimo de confianza, ¿sabes? No va... Se quedaría rayadísimo cuando escucho eso. eso es. ¿Palomo quién es? Pues no lo sé. ¿Cómo? Debe ser de ellos, nuestro creo que no es. Hay un primo en la esquina del barrio. ¿Un primo? Estaba en la esquina del depósito y salió para atrás, así que no sé. Un primo. Primo, o sea, refiere a un poli, me imagino. O de por los niños. Un payo pony por los niños aquí. El barrio tiene muchas esquinas, ¿qué esquina? El depósito, Uno dijo. del lateral del depósito, la otra. Están por el puente.
que su colega se ha ido a mear. Estaba acá. Todo bien, todo bien. Ok. Madison se llamaba la tía. ¿Cómo? Madison se llamaba la tía. Pero es de aquí, coño. No, es del no barrio. Es del barrio. Pero es rubia, es rubia. Dime. En el barrio no había una chica que se llamaba Madison. Sí, ¿qué pasa? Pues creo que era esa, no sé. Una chica rubia que se llamaba Madison. Es así. Me ha dicho la chica que se llama Rubia, Madison. Rubio, te ha dicho que se llama. El chivato no adoró, Bueno, pues insistamos. ¿Dónde se metió acá? Hablando con la Madison esa. Ah, vale. Sí, es la que estaba en el barrio. Está trabajando en un mecánico, me ha dicho. Ah. ¿Y que ya no quiere nada de nosotros o qué? A mí ni me O- conoce esa tipa, te lo digo. Pero ya no está A ver, aquí. No, ya no está en el ¿Y barrio. qué sabe de nosotros? Pues a mí no me conoce. A vosotros menos, yo creo. Al O flaco. sea, es que a mí que haya gente por ahí suelta que sepa de nosotros y como si nada, es que ¿Quieres no que me la mola una mierda. secuestremos? No, a ver, es que no sé lo que sabe. No sé, yo no la conozco. Yo sé que había una tal Madison. Hablé con ella 2 veces. Le digo que entra al barrio. Y hablamos Hablar con con- ella. Pide el número rápido. Y no me Sí, sí. conoce. Sí. Y dile que entre. Le preguntamos. Claro, mínimo estar seguro, ¿sabes? De que va a pasar algo, no va a ¿Dónde pasar nada. estáis, chavales? Dejarle claro, bien claro. Madison que- van un coche de mierda hablando por teléfono por los niños. Dejarle Sí, bien no, claro. va a entrar al barrio, va a entrar al barrio. No, se me ha ido. Tenemos el teléfono, llámala y yo qué sé, simplemente es hablar con ella, que no pasa ¿Tiene nada. su teléfono? No lo sé, imagino. Yo no. Maddie, imagino que será Maddie. Lo Te lo que, paso. lo que podemos hacer es secuestrarla de otro color y preguntarle por los rojos. A ver qué suelta. Sí. También es otra opción. A ver, pues, no lo sé, es que tampoco... ¿Quién sabe que estuvo aquí? Es que no estuvo en una mierda aquí. No, era No sé. camello. Claro, no creo que nos ¿Podemos vaya a hacerlo meter por las a buenas o por las malas? No creo que haya follones. Es que hay mucha gente así, no es solo ella. Yo lo hubiera hecho rápido. Me subo a su coche, le pongo el cuchillo en el cuello y se vente para adentro. Pabila. Es rápido, Ya. Es que claro, luego nos extrañamos de que la poli sabe de nosotros. Pues es que intento saber quién cojones pudo haber sapeado. No, es que yo a esa no la metí en el barrio. ¿Qué quieres que te diga? Ya, O ya. sea, si fuese Ha por pasado. mí, no hubiese estado en el barrio. Nada, la queríamos entrar para saber. Para preguntarle qué sabe de nosotros. Porque a mí ni me conoce. A ver, me conoce, pero poco. Entonces, pues no sé. Igual la podemos secuestrar de otro color y le preguntamos sobre los rojos o se lo hacemos a buenas. Por lo que tú quieras. No lo sé. A ver, mucha información ahora mismo de nosotros no tiene, más allá de lo que sabía antes, porque no ha estado siquiera desde la redada ni antes de la redada, o sea que. Claro, es que... Ya. No, y que la policía yo creo que sabe más que ella, sinceramente. Probablemente, la verdad. Yo creo que sí. Yo haría una lista La de la cosa sí gente que está en ande... otra organización. Eso ya me Claro. raya. Yo haría una lista de la gente que estuvo aquí en el barrio y ya no está. Me la llevaría al monte a ver qué saben de nosotros, Y poco a poco iría pillándolos y viendo qué pasa aquí.
Porque si hay que cargárselos, nos los cargamos y toma por el culo. Lo que no puede ser es que no sé hasta qué punto es peligroso eso para nosotros. Pues ha ido mucha gente. Ya, lo sé. El problema es hasta qué punto puede saber de nosotros una persona que ha estado aquí. Si sapea, Sí. la mato. Claro, sabiendo que si sapean y nos enteramos, están jodidos. No sé yo Claro, hasta qué pero- punto la peña se mojará, ¿sabes? Claro, pero si se va con otra gente, no vamos a poder hacerlo de la manera más fácil, ¿me entiendes? Vamos a tener que estar en Ya. un conflicto. A eso Si me se va refiero. con otra gente, sí habrá problema. Bueno. Vamos, yo creo que sí, ¿no? Sí. No sé, Más supongo. complicado, porque la gente la defenderá, obviamente. Claro, es más complicado. ¿Doy miedo Teni- con esto? Teníamos que habernos No. cargado a todos A los que ver. abandonaron el barrio. Define miedo. Pero si se fueron de la noche a la mañana, ¿qué vamos a cargarnos? Ya. Si yo Pero si llego a quieren- ser que nos traicionan así, obviamente los mato. Vamos, pero de una. Pero si se van de la noche a la mañana, ¿qué hago? Ahora que no se crucen por aquí, porque ahí sí los mato. El SEO. Qué agresivo está hoy. Hay una chavala, ¿te acuerdas de la Cookies? Entrenando. ¿El Eka. qué? Dime. ¿Te acuerdas de Cookies? Sí. La chica del Vanilla. Que estaba con Hu. Ah, no. Cookies no es de los Family. No, es otro, eso es un tío. No es el Pues entonces mismo. no conozco ninguna Cookies. Pues estuvo aquí en el barrio y estaba para entrar aquí en el barrio y todo. La que era la novia de Ju por los niños. Bueno, novia, Es amiga. que yo no sab... A mí Ju no me contaba nada, yo no sé. Ni Sí, qué- pues nada, que me llamó preguntándome por Hu, que si sabía algo de él, que estaba preocupada, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije que no sabíamos nada, obviamente. Pero el tema es que esa chica estaba para entrar en el barrio, también sabe cosas. No sé, no. ¿Y qué sabe? Es buena, Yo no buena la chavala. conozco. Sabe de la hierba. Que nos compre. Ya. No, que nos compre yo voy a hablar con ella. Porque yo me llevo bien con ella. Yo hablaré con ella y si sigue queriendo involucrarse, porque ella quería involucrarse, que estaba dispuesta, sí, Y estaba era dispuesta a sueca por los involucrarse. niños. ¿Está con otra gente? No. ¿Sueca? Eso asegúrate, ¿eh? Ya, pues, obviamente. ¿No te ¿Esa acuerdas cuál de era? Bueno, pues si crees que de trabaja Sí, y la va a hacer chueca. piel y tal, Ah, la Sí, no, vale. primero ponemos a prueba. las cosas poco a poco y hablando. Sí, claro. Y tenemos el rango ese de subhomie, ¿no? Outsider. El outsider, pues mira. Yes. En el caso de que quiera, se metería ahí. Pero bueno. Ujú. Más que nada por tenerla a mano, porque la tía sabe cosas, pues, ¿sabes? No me apetece que esté por ahí sabiendo cosas de nosotros. A mí la chavala me cae bien, ¿eh? A mí A mí también. también, pero- coño. Lo que he hablado con ella no tiene pinta que sea una persona con Sí, mala, no. ¿sabes? Y el flaco la conoce. Fue la que apuñaló a Junior. Que no estaba yo enterada. O sea, no sé quién. Pues sí, apuñaló a Junior. El Junior la llamó puta y ella lo apuñaló. Ah, sí. Pues mira. Sí. Bueno, a ver. Así suena incluso que hasta la chavala tiene más culpa. Junior le repitió 3 veces que Sí. si era puta por trabajar en el Vanilla y la chavala la 4ª vez que se lo dijo le La dijo, cuchillo. mira, ya está, hasta aquí, ¿me entiendes? Te he dicho 4 veces que trabajo de camarera en el Vanilla. Y pues la apuñaló. Madre mía. Pues normal. Pero se lo buscó, la verdad. Sí. Bueno, pues eso, si quieres estar con ella, que venda contigo o algo así. Sí, no, hablaré con ella, a ver. Qué es lo Que que... venda contigo como si fuera una mochila, ¿sabes? No, Venga. pero para ver No, cómo pero, se mueve, claro, porque. hay que ver claro, cómo se mueve, cómo reacciona y cómo va por la calle. A lo mejor se queda friseada cuando intenta vender una bolsita a alguien, ¿sabes? Se queda nerviosa, perdida y Claro. no es Claro. capaz de vender. Ah, eso es verdad. Exacto, y lo que quiere en la vida, y yo qué sé, Claro. igual Ah, y es es- la policía, ¿sabes? Y Es, ya direct, está. Mira, es una y- tía directa, ¿eh? Es una tía directa y que no se tiene pelos en la lengua, ¿eh? Bien, está bien. Vale. Bien, Iremos viendo. Ilusión la ha dicho, ¿vale? Bien. sí. No, me fío, me fío. Ayer fuimos a procesar, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué tal? Bien. Aún hay un montón de hierba, ¿eh? Todo éxitos. Yo no sé, yo es que yo cada vez que iba a procesar estaba muy tranquilo, la verdad. ¿Queréis no sé ir por ahora? qué con los niños. Somos 5, ¿queréis que...? Ay, no, estaba Mukin. Otra vez con Pero Mukin. voy a preguntarle. ¿Quieren Muki? Yo creo que le voy a llamar siempre Mukin. Es que ya lo toco Mukin. Si no, es que ya si le dice Sean, ya no sé ni quién es. A ver, yo la entiendo. Porque desde el día 1 lo llama Mukin, ¿sabes? ¿Queréis ir a procesar? A mí me da igual. Algo hay que Vale, hacer. voy a preguntarle. Y hacemos unas 3. A ver, yo he hablado en la cuarta vez que hablo con el chivato y en la cuarta vez que me rechazan. Vale, Bueno, no. pues vamos a procesar y Bueno, luego miento. Dime. No es que me lo rechacen, es que ni me contesta. Que tiene miedo, Jesús. No, que a mí me da igual. Pero coño, que me diga el chivato algo, me cago en la puta. Me cago en los muertos. Sean, Muki. ¿estáis trabajando en el procesado? Ay, vale. Ay, me parto. ¿Qué ha pasado por los niños? No sé, me dice, yo no. Y me dice, dame un segundo, que hay alguien aquí que va a matar a alguien. Entonces, pues, Y me- pues vamos entonces. No, ha dicho yo no. Porque él no, pero igual su gente. Ahora me llama, Ah, claro, es verdad. ¿sabes? Mm. Pero bueno. A ver qué me dice y vamos. Vale. Bueno, de aquí hemos hecho todos los de las tuberías. Eso también es bueno. Y yo lo hice anoche Sí. con... Aunque con K. Ian falló, ¿lo puede repetir? ¿O No, la cómo ha va eso? hecho antes Ah, de conmigo y con locos. Más Gallego. Vale, de locos. Sí, tú puedes fallar, no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, va la policía, entre tal, tienes que darle una media hora para volver a ir porque como hay un tiroteo con los guardias, pillan pruebas y todo eso, ¿sabes? Entiendo. ¿Y el gallego qué hace? Mira el móvil. Mira Está en el con los spa niños. ligando, Con el seguro. Spark. Claro. Sí. Ya que Ania no aprovecha. Estaba... Precisamente estaba hablando con la chavala esta. Que me... Sí, que tiene un anillo y un reloj que le había regalado el chino y que se quiere deshacer de él, que dónde lo podía vender. ¿Eso bien? Cookies. Sí. No lo llames Cookies, le va a recordar al galleta. Ah, pues, ¿cómo se llama? La chueca. Chueca o Gwen. Ok. Su nombre es Gwen. Pero le gusta que le llamen la chueca por los niños. Porque este se aprendió el nombre de Wayne y le dijo que no la llamara así. La chueca. Pensaba que la chueca era un La mote chusa. feo. Sí, yo también. No sé, suena... Yo le dije lo mismo, le dije, pero sí, eso. Es que tú la llamaste la chusca. Chusca. ¿Me entiendes? Me dice, tú te llamas tú eres la chusca. Claro, no, Pero la no- chusca no, por los niños. Es que en ese momento no me acordaba, pero me la presentó el chaval este de los Family. Y no me acordaba de... Yo no me acordaba de la gente, loco. ¿El Didi eres tú? El Didi, no. Hostia. Hola. ¿Qué ha pasado? Esto ya es surrealista. El Didi ha empezado a seguirte. Me ha stalkeado. No, me gustan todos. Pues el Didi no soy yo soy Didi. Pues el Didi, hay un... El Didi. Están suplantando identidad, mi colega. Hostia, mi madre, bro. Ha subido una foto. Pues nada que ver conmigo, ¿sabes? Te ríes Madre tú, mía. fantasma. Madre mía. Que no, que ese no soy yo soy Didi, a seca. Ya, sí, he visto la historia ahora mismo y no eres tú. No se parece a ti. Pues ya está. Hay otro La flaco, verdad. hay otro Didi. Esto es increíble. Hay otra Martina seguro. Otra Klein. Sí, hay Sí, gallego también hay alguno por ahí, sí. Hay otro Martín, gallego. y Martín hay dos,
2, pues toma. Seguro que se llama Green también. Hay otro Jesús. No, pero que eso dice sí. por los niños. No, eso es imposible, eso es imposible. Sí, imposible. Por los niños eso es imposible, ya te lo digo yo. Y anda poco, ¿eh? Ya te digo yo que si hay un Bueno. Jesús que dice por los niños, tengo que ser yo. No existe otro por los niños. Dígame. Si hay un niño, hijo de puta. ¿Quién es que lo mato? ¿Quién es que lo mato? Parece camarón. Hoy va. Oh, puta. pero la ciudad es muy grande. Procesado, porque íbamos a ir. Ah, dale. ¿El qué? Ujú. Brías, Amnation. Plantando. Eh, Qué raro eso, ¿no? Y a ver no le qué pasa, ¿eh? disparaste ni nada. Uy, qué raro eso. Estoy hasta el apoyo del chivato, ¿eh? Sí. No sé. ¿El qué? Yo ¿Qué me has dicho? No quedaría pendiente ahí a ver si dice algo o no dice nada. Se solicita y la hablamos. Y si dice bien, bien. Y si no, pues nada. Ya, hombre, pero si vamos a procesar ahora, no, ¿sabes? Por eso no he hablado con él otra vez. Ya, bueno, y si vamos a procesar y dice que sí, pues sales cagando hostias para allá y fuera. No me da tiempo, ¿eh? Bueno, 10 minutos. Ya, pero los coches. A ver, sí, pero tenemos que salir todos cagando hostias. Bueno, o yo y otra Claro. persona, porque tenemos 2 coches solos, ¿sabes? Claro. Ya. O sea, no os voy a dejaros tirado en el proceso, me voy a llevar 2 coches, o me voy a ir Claro. solo, porque tengo que buscar rehenes y todo, ¿sabes? Y bueno, y otra Sí. persona conmigo. ¿Sabes? Entonces, pues terminamos el procesado y hablo otra vez con él. Sí. No puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasó? No sé, que se les acerca a un sitio a donde plantan ellos, que es un sitio que no pasa mucha gente. Y a lo lejos, un tipo con pelo blanco. Y que le parece raro, no sé, que intenta dispararle, pero que como que se ha ido corriendo muy rápido, no sé. No sé, y está todo rayado. Como el del pelo blanco que se nos subió al tejado del amo ayer. Es que Sí, me pelo se blanco tenía. el mismo que me viene a mí aquí. Gilipollas. ¿Aquí dónde? Aquí cuando estaba vosotros en el amo, llega una SEA, el mismo coche. Aquí preguntando, dice, digo, ¿qué coño queréis? Digo, me dice, no, que somos nuevos. Dice, vale, fuera de aquí. Y tenía pelo bueno. blanco 3 también. segundos para iros. Y duraron 2. Madre mía. Y nada, Bueno. eso. Ya está. Está todo rayado, está todo rayado. Hombre, normal. ¿Estáis vosotros por el norte y yo no? Es que por eso yo siempre varío las zonas. Yo nunca voy al mismo sitio 2 veces. Al principio sí que lo hacía, pero ahora ya, como hay tantos sitios, pues voy variando. Bueno, vamos a Es lo procesar. suyo. Voy a plantar. ¿Qué? Vamos a procesar. Es que si vamos a plantar, si confirma el chivato del amo, podéis salir unos cuantos a, Pero es que a tampoco eso. tenemos que esperar todo el rato al fucking amo. Si no, no vamos a tener vida. Por eso, vamos haciendo otras cosas. Bueno, como queráis. Ramas hay para procesar. Y no sé cuántas, no tengo recuento, no sé cuántas hay. ¿Cuánto procesasteis El vosotros coche ayer? no lo podíamos abrir ayer. Ya lo vacié, está todo en el almacén. Ah, vale. No sé, 400. Hay que ¿no? abrir. Tiene que venir mi señor a abrir su coche también. Vale, bueno, ahí están bien guardadas. Pues lo que digáis. ¿Queréis ir a procesar? Ayer procesamos 450 bolsas, 440, algo así. Está bien. Buen número. 420. Vamos, venga, lo que decidáis. ¿Queréis ir a procesar? Vamos a procesar. Yo lo veo un... Bueno, Yo lo que tenemos diga, a mí me da igual. Hay que ir con cuidado, que son horas complicadas. ¿Coges dinero? Sí, ya cojo yo. ¿Cuánto queréis procesar?
No sé, unas 400 así, 500. ¿Cuántos van a procesar? ¿Quiénes van a procesar? ¿Procesamos 2 Yo y uno. vigilamos 3? ¿O procesan 3 y vigilan 2? Lo que queráis. Mira, yo vigilaría 2, uno en cada lado de la montaña y procesamos 3, que acabamos cagando hostias y 14 bolsas cada uno. 140 bolsas cada uno. Ya está. Vale. 140 bolsas por 3. Son 1400, ¿no? 1400 por 3 son 2800. 1200. Cojo 4000 y para. Didi, llévate al gallego. ¿Dónde está? Aquí. Espera, que monto adelante, coño. Bueno, da igual. Bueno, vamos al almacén, ¿no? Sí. Vamos al almacén, ¿no? A pillar las cosas. Sí. Vale, espérate aquí con el coche. Sí. ¿Qué hacemos entonces, gallego? ¿Llenáis 3 y 2 cubrimos y 3 dentro? Procesamos 3 y 2 cubrir, sí. Uno en cada lado de la montaña, altos, para ver bien a lo lejos y fuera. ¿Alguno quiere procesar o proceso yo? Si quiere proceso yo. Dale, entra y que te digan dónde están las ramas y píllala. Lo tuyo cubrimos, chulo. ¿Dónde cojo la bolsa? Las bolsas no, las bolsas hay que parar a comprarlas. Cógete hierba aquí, cógete 14 ramas así. Y 14 ramas y déjate un hueco en el bolsillo así para las bolsas. Vale, pues tengo que dejar... Sí, deja lo que necesites aquí, mira, por ahí, por cualquier lado. Luego ya lo recoges. O en la guantera del coche, bueno, como quieras. ¿Habéis cogido las cosas? Sí. ¿Vosotros dos vais a vigilar? Sí, por los niños. Listo. ¿Tú tienes la hierba ya? Yo tengo todo, sí. Vale, perfecto. Pues paramos en el Megamall a coger las bolsas y tiramos. Listo. Pipas todos, ¿no? Oye, por cierto. Tenéis. Pipa no. Sí. ¿Tú no? ¿qué- Vale. ¿Qué falta? ¿Una? Yo llevo cuchillo. Pero no, Bueno, con a ver. pipa. Gracias. Ahora te damos Claro. una. Llevo un ¿Le cuchillo, va a te digo. tirar el cuchillo a la frente al pavo o qué? Claro, o sea, Como vamos al Tomahawk. barrio y darle un arma. Sí, hombre. igual se baja y no te dispara. Ya se la... Parar en el barrio y le damos una pipa. Pero acá. Está cerrado, ¿no, Ka? Sí. Perfecto. Pasa, Vicente. Que luego no se me olvide ir por el ID y por la tarjeta de banco, si no... Escucha, ¿Qué? ¿no sería lo suyo que tú y el que va dentro vaya a un coche y yo y Jesús en el otro? Sí. Los que vayamos a procesar Aquí vamos una para adentro. rama, Listo. Vamos juntos. ¿Tienes sitio en el bolsillo? Sí. Le deja la ganzúa ahí y Bueno, el te la cuchillo. dejo aquí en el almacén mejor para evitar problemas. Vamos a laburar. Píllate ahí la cerámica. ¡Bob!
Mi amor, Ali. ¿dónde está mi niña? Hola, caracola. Por el hospital ¿Qué pasa, tío? Voy Voy a a coger buscar una pipa. a la señora. Pues cómete. ¿Dónde estás? ¿Qué paso a buscarte? enfrente del barrio. Vayamos a procesar, vamos en mi coche. Pues sí, también. Y los que vayáis a vigilar, vais uno en cada coche y os subís uno en cada montaña, ¿sabes? A cada lateral. Vale, sí, sí, veo. Sí. ¿Queréis procesar un poco más? Que procese Tezsa, si queréis, por los niños. Toma. Porque vamos a procesar. ¿Procesamos 4 entonces o qué? Procesamos. A ver, sí, ¿no? Vale, ¿Que pues acabamos antes? llévala al almacén y que se coja 14 ramas y yo cojo yo la pasta. Vamos. Toma, entonces guarda esto, ¿no? Vamos rotadísimo, loco. No podemos pasar por unas vendas. ¿Queréis que pasemos a por vendas por si pasa algo? Kat, ¿tú vas a subir en la moto? Sí, yo voy en moto. ¿Subís las dos juntas? Voy a ir yo yendo al Megamall. Va muy lenta la moto con 2. Ah, vale, ok. Pues esperamos aquí. ¿Entraste, Tessa? Sí me lo he fumado, me he echado humo así por la nariz. Lo tuyo es algo raro por el niño. Porque algo raro. No, tío. hay más plantas, ¿no? Me lleno de plantas, ¿no? En el coche de ella. En su coche. En el coche de ella aquí hay plantas por los niños. Ah, dale. Hay comida. No, comida, estoy bien, sí. Hola, buenas, guapos. ¿Pasáis mucho por aquí? Bueno, bastante Sí, tiempo, sí. sí. Bueno. Pues levantarme las manos. Me gusta ver gente guapa. Yo estoy acostumbrado a ver un señor. Se llama Santi por los niños. Sí, ¿no? Apuesto, fuerte, Claro. con dinero. Lo tiene todo por los niños. ¿Con quién va Tessa? Un tío trabajador. Con y nosotros, aquí en el barrio. ¿Algo más que eso? Me gusta su pelo, la verdad. Me gusta su rollo. Chain, buen flow. Sí, el coche que tiene se lo voy a robar un día de esto. Estaba pensando en comprarme otro. Luego igual voy al concesionario. Con paño gallego, ¿eh? Hay un Mini que está guapísimo. No tengo permiso para entrar al garage.
Espera, mira. Siempre otra cosa. A ver si puedo entrar yo. Vamos a ver una cosa. Fíjate. A ver si está abierto su maletero. Si está abierto su maletero. Así no es la llave. Vale, sí que puedo. Vale, te dejo la hierba aquí en el maletero de mi coche. Bueno, dejo cosas acá en el almacén. Sí. Tessa, ¿puedes abrir la tablet? Sí, puedo. ¿Ya estás ahí? ¿En el garaje? Te dejo No, una cosa. ya está, ya saqué yo la hierba. Ya la tiene ahí Vale. en el maletero. Espera, que te doy las llaves, toma. Que yo tampoco podía, Y bolsitas agarré 30 que había ahí. Vale, perfecto. For you. Y para ti también. Listo, listo. ¿Qué pasa, Yolo? ¿Estás por ahí o qué? Bueno, ahí está, no puedo llevar más. No. Pues perfecto, vámonos. Pues vámonos. Vamos saliendo, vamos a parar en el Megamall. Voy a perder. No es una carrera de tablet. Ya, te dije que voy a parar en el Megamall. No, si me lo ¿Una dice a mí, carrera no te de qué? preocupes, Gallego, me lo dice a mí. Lo acabo de salir del casino. ¿Saldrá bien el procesado? ¿No saldrá bien? ¿Qué? No, que le pregunto al Gallego si había salido por la salida de la autovía del casino. Ah, no, que va. Pues hay un coche entonces delante mío que ha salido del casino que va para arriba. Vale, bueno, pues nada. Con cuidado. Kame, se para un poco, ¿vale? Para mirarlo. Ok. ¿Estás bien? Sí. A ver, vamos al supermercado. No creo que pase nada. Ah, viene detrás. Sí, en el tren. En la última bajó un poquito la velocidad y qué pasa.
Iba enmascarado. ¿Colores? Negro. Yo he visto todo de negro. ¿Dónde estás, Gallego, tú? ¿No se adelantó? Estoy dejándolo ir. Pero pasasteis el Megamall. Yo estoy en el Sí. Megamall, por eso estoy preguntando. Sí, pasamos el Megamall para que no nos viese parar ahí. Estoy dando vuelta. Vale, me quedo yo con Didi más adelante en el procesado. Los chicos se quedan mucho de policía. Lleva máscaras negras, ¿eh? Ok. ¿Era solo un coche? Sí. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos. Nada, ya compro yo, no te preocupes. ¿Necesitas una? Bienvenidos a YouTube. 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 No, he pasado de largo mirando, pero no vi nada. Vuelvo y te digo. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Necesitas bienvenidos a YouTube. Yo, Ian. Tierra por la montaña. Nada, no. Me pregunté, ¿qué tal? El hermano. ¿Cómo andas? El que me presentaba. Gallego y salió Efectivamente. Sí, en lo de la peca. Bienvenidos a YouTube. Estoy terminando de comprar. El pequeño de todo. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Derecha nada. Vamos. Vale, ya terminé, voy para ahí. Yo no veo nada, en el procesador. No, dentro no veo coche tampoco. ¿Nos ponemos la máscara? Tenéis ahí en la guantera bolsas. Dejaba a Didi en la montaña a la derecha, voy yo para la izquierda y entra ustedes. Vale. Yo ya cogí la mía. ¿Me ves a mí? Ahora mismo no. Vale, ¿estáis dentro ya? Quedan todavía 140 ahí. Sí, son las de acá. Voy a subir por la montaña, por detrás. Tener cuidado porque hay mucha niebla, que no se mira una mierda. Listo, yo estoy en la montaña. Vale, yo subo por detrás, ¿eh? No, el coche negro que sube soy yo. Gato, ¿estás abajo? No, esperando a que pasen para bajar. Estoy cerca del puente. Ok. Ahí baja Gallego ahora. Uy. Si veis algo, avisar, ¿eh? Vamos a bajar poco a poco. Voy a entrar. Nosotros estamos ya llegando. Uy.
Tienes en la guantera bolsas. Sí, ya las hay. Venga, darle caña. ¿Me ven algo en la cara? No. ¡2 por 1 en burros! Te lo rolé. No te rayes, no pasa nada. ¿Desde ahí arriba os da para ver la otra montaña o con la niebla no veis nada? Si sube un coche yo lo veo sin problema. Vale, perfecto. No llego a ver a Didi, obviamente, pero si sube un coche lo veo. ¿Y si nos vienen por detrás, lo veis? El Didi a lo mejor sí, yo estoy más abajo para poder ver las dos subidas y de ahí la carretera. No te preocupes, estamos por aquí fuera nosotros y vemos. Claro, será. Madre. Las bolsas se podrían dejar en el maletero. ¿Bien por ahí, Didi? Sí. Didi lleva rato sin hablar, ¿eh? Didi. A ver si se me ha caído por el monte. Esa me la conozco. Coño, sí, lo acabo de ver. Está aquí tirado, hijo puta. Me cago en ¿En Dios. serio? Yo. No, sí, ya decía yo que... No mames. Nada, está inconsciente. No pasa nada. Lo meto aquí en el coche y luego lo llevamos al hospital. Vale. ¿Qué tal? Quitaré la pipa y la guardo en el coche. Sí, ya está.
Di. Si es que... Se debe de resbalar. Tiene un golpecillo en la cabeza. Ahora estate más atento a ese lado de la montaña, no vaya a ser. Sí, tranqui, se acaba de salir la niebla encima. Yo creo que a Tessa también le da un amarillo. ¿Qué me dices por niño? ¿Qué pasa? Ah, vale. Le digo, es que está muy callado. No asuste. Ya ves. Estoy bien. Vaya suerte tuvo que lo encontré, también te digo. Por encima llevaba una pipa de las buenas, ¿viste? Madre que me parió. Como por haberla perdido, ¿viste? Si no lo llegamos a encontrar. Cabrón llevaba una Walter, colega. Hola, Dime, Neo. Rey. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo No estamos? tengo una llamada perdida tuya. Ah, vale, sí, era para decirte que ya tenemos unas cuantas tuberías, por si te urgen. Perfecto. ¿Cuántas tienen? Ahora mismo 25, pero... Uf, de lujo, de lujo, Sí. lujo. Dame un segundo dame un segundo que pregunto algo y te llamo de vuelta. Vale, ahora mismo estoy un poco ocupado, pero dentro de un rato... si quieres- Sí, no, pero es por llamada, te lo digo. Puedes hablar, Vale. ¿no? Por llamada, rápido. Sí, claro. Perfecto. Dame un segundo. Venga, tío.
¿Cuántos quedan? A mí 9 o así. A mí 5 por ahí creo. Vale. No sube, tío. Ah. Uy. Dime, no. Rey, escúchame. Yo te pago las tuberías al precio coste, pero yo te vendo la última arma que tenemos, ¿sabes? Que solo se la vendemos a un grupo solo. Vale. O sea, tenemos Walter, tenemos Vintage y tenemos hasta la MK2, que es una locura. Vale, o sea, ¿y cuánto sale esas? Va, mira, la MK2 está no sé decirte ahora, depende de cuántas compre y tal, pero está carísima, está 43.000 por ahí, 44, no me acuerdo bien. Vale, vale, perfecto. Pero el precio es así no porque quiera inflarlo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Nada, cuando tengas los precios así actualizados, me mandas por el Dark Chat. Mandáis por ahí los precios. Sí, sí, perfecto. Pero que sepa que la tenemos y que nos hace un par de días y no la estamos vendiendo, ¿sabes? Que voy, para que no la tenga nadie. Genial, Y genial. ya, pues, tenemos más cositas nuevas, pero como que todavía no nos enteramos, ¿sabes? Vale, pues nada, tú manténme informado y nosotros ya sabes que te vamos comprando y las tuberías aún vamos a conseguir alguna más. Imagino que... Perfecto, Rey. para Sí, esta siempre que puedan, noche... viene de lujo, ¿eh? Sí. Lo que sí, no les recomiendo comprar Vintage porque es una puta mierda, bro. No les renta a nadie. Vale, perfecto. Sí, no, pasaremos a los MK2 esos directamente. Perfecto, Rey. Listo, Vale. ahora después te paso los precios. Genial, tío. Venga. Venga. Chao. Thank you. ¿Cómo vais? ¿Tenéis bolsas y hierba y de todo? Sí. Vale, maravilla. Yo ya terminé. Toma, dejo aquí unas bolsas entonces. Que a mí me ¿Me queda faltan. una? Voy a dejar 3, dejo la mitad. Si ya están ellos acabados. Ahí en el maletero tenéis 30 bolsitas más. Por si Vale. queréis cogerlas. Fui yo. Va, hostia, qué susto me he llevado por los niños. Pasa, Yolo. ¿Qué pasa, Yolo? ¿Cómo estamos, Yolo? ¿Qué le pasa al Fali? ¿Por qué no aparece el Fali? Está viciando a otra cosa, ¿no? ¿O qué? Oh, shit. Here we go again. ¡Calla la boca! ¿Cómo vais? 3, así. Vale, ¿alguien me quiere dar? Pues si me quiere dar 2 o así. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Tenéis aquí en el maletero 30 bolsitas más, y ramas. ¿Ya bolsita? ¿Quién me la dio? Yo es que no puedo abrir este maletero. Ahí lo tienes.
¿Quién me está dando cosas? No me jodas, tío, Diego, las cabrón. Soy 2 ramitas y 20 bolitas. ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Por qué? ¿Quién coño me está dando? ¿Te está dando un brote o qué? Sí, en el maletero quedan ramas, ¿eh? Si tenéis bolsas, pillar las ramas. No me jodas que Diego las ha muerto. No. Diego las ha muerto, tú. No me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Camata! Grandes, chavales. Venís a ponerme nervioso en medio del procesado, desgraciados. Os voy a matar. Soy un hombre seto. Dale, Vicente. ¡2 por 1 en burros! ¡Qué putos desgraciados! Madre que os parió. Madre mía, se puede. ¡Y tú callao! La que me estáis liando, desgraciados. Me vais a petar todo. Como me petáis el stream os mato. Quedan 3 ramas. Quedan 3 ramas en el maletero, ¿no hay bolsas? Tengo 10 bolsas que son para el tamaño que me queda. Yo no tengo bolsas. Vale, bueno, pues no pasa nada. Cuando acabéis, vámonos. Me llamo Neu. ¿Qué quiere? Que nos va a vender las mejores pistolas que hay ahora mismo en el mercado. Solo a nosotros. Las MK2 nuevas. Solo a nosotros. ¿Sí? ¿Por cuánto? Que de momento que no las están vendiendo nadie. Solo si las queremos nosotros. Por 40 y algo. Dios. A Con ver, caras. tenemos muchas pipas. Es el mejor, sin duda. Igual Sí. compramos... Una verdadera estrella del stream. Igual Dos. comprar... No, yo igual comprar 5. No está mal, pero... ¿Para qué Ay, tantas? Si Hombre. no hemos estrenado ni las Walter. 3. Ya. Sí. Pero podemos usar las Walters para uso más normal y esas guardarlas pues por si hay problemas con alguien, ¿sabes? Ahora mismo, si tenemos un problema con alguien, con esas pipas, mal. los volamos. No, pero hay que trabajar, coño. Ahora haremos algo de pasta. ¿Cómo vais? Le pedimos 3 ahora, si quieres. Bueno, esperamos a la noche. Esperamos a la noche para darle las tuberías y lo vemos. Terminando Nos ya. hace rebaja. ¿40 y qué? Perfecto. ¿Qué tal de enviar los precios actualizados? Cuando los envíe ya lo miramos y negociamos. Ok. Nos vamos. Pues venga, vamos. He hecho que conduzca yo y casi... que la- Salimos. Vamos más lentos con moto, ¿eh? Los dos. Ahí bajo. ¡Nos fuimos! Adiós, pido. ¿Eh? Adiós, pido. A ver, no tardamos nada, ¿eh? Llevamos 500 bolsas. ¿no? ¡Hombre! ¿Los niños? De hecho, llevamos más. Yo compré 600 bolsas. Si y sobró María, eso quiere decir que gastamos todas las bolsas. Muy bien. Sí, Ha yo salido traje carrera 30 por que los había en el almacén ahí random. ¿Cómo eso? ¿Qué hace? 630 bolsas. vaya a correr. Puta madre. Sí, pero no puedo, ¿eh? Coches personales no PAP por los niños. Madre mía.
¿Quién es el que habla? Que salió una carrera o algo. No, pero ¿quién dice madre mía? ¿Cómo? ¿Quién es el que dice madre mía? Ah, ese es Fari. Mi moto tira humo. ¿Fari? Somos dos en una moto. ¿Fari? Es el Fari, claro, el marroquí. Hola, Fari. Hola. Por fin te conozco. O yo te conocí. ¿Tú quién eres? La novia de Satus. Madre mía, ¿tú quieres ser decimotercera mujer mía? Déjame que me lo lleve yo. Ah. ¿Me estás ofreciendo eso? Madre mía, ¿sí? Mari, a ver si te voy a tener que cortar los huevos, Pero yo castrado, ¿tú no sabes eso? ¿El qué? Estoy castrado hace tiempo. ¿Estás castrado como un perro, boludo? No, yo me hago vasectomía de esa. Son hasta cojones, 30 hijos ya mucho. ¿Y cómo los mantenés? Tú estás loco por los niños. Estás cochino, Fari. Kamikaze. Cuidado que va un coche en dirección prohibida para arriba, por la autopista, a ver si os vais a matar. Ahora meto derechito. Destino final. Hola. Dejado por los niños. Aquí estamos chinos, ¿tú cómo estás por los niños? Estoy aquí, vale. Pasar por un taller, creo, Es que os de esto, lo que llevo. Yo voy a vaciar todo esto y vamos a llevar al hospital aquí al Didi. ¿Tenéis algo de hierba encima? Ni hao. Ni hao. Quítala, ¿te compré? Sí. Hay que agarrar los pescados que hay acá, boludo. Ujú. ¿Qué le has hecho? ¿Quieres llevar a ese que está en el coche al hospital? ¿Lo pite la capa, ya lo? Bueno, pues se cayó el resbalón Yo en el lo monte. llevo. Madre Vamos. mía. Vamos a llevarlo al hospital, pobrecito. Sí, claro. Pero ¿con qué auto? En ese, el mío. Ah, en ese, en ese. El que quiera que lo lleve. ¿Pero quién se ha tirado? ¿O quién se ha caído? Didi. Madre mía, Lili. No puedes la. ¿Qué dice el penetrator? Ay, espera, que llevamos una pipa aquí. ¿Qué dice el michino? Hola. Todo bien, todo bien. Tía, hay que llevar a Didi al hospital, ¿no? Sí, hay que llevarlo. Está ahí dormido en el coche. Hola, Fari. Uy, ¿la dejé en el piso? Sí, la dejaste en el piso por los niños. Dejar las pipas aquí, Déjala dentro, no la dejes en el piso, chiquilla. Dejarla. Ya la tengo yo, chiquilla. ¿Dónde queda el hospital? Porque no... Al lado zona rica por los niños. ¿Sabes que hay un bar que se llama Tequila?
Aquí faltan pipas. ¿Quién tiene las pipas? Toma. Tienes dos Walter ahí en el almacén. ¿Agarraron la de Didi? Sí. No, ya me deja cogerla. Me lo llevo al hospital. Cógela, métela ahí en el almacén. Ya la cojo yo. Yo tengo que ir a eso, a esto, ¿cómo se llama? A por cosas mías. Al almacén. Ahora vamos, Ajá. si quieres. Sí, vamos ahora. Está bien. Está bien. Sí. Me llevo al niño al hospital, por el niño. ¿Qué pasa, Lin? Ya no te vi, ¿Queréis hablar con el chival para hacer una munition? Estoy también en esa, por el niño. Me voy a comprar una máscara y vengo. Se acaban de robar el masacre en toda la puta cara. Estoy yo bug, ¿no? Está todo el mundo quieto. Y nadie me habla. Estoy bug, ¿no? Se me cayó a mí o algo. Voy al taller. Vale. Cuidado. Tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta, sí. Tiene pinta de que sí, pero esto no se arregla con un fix PJ, ¿eh? No, desde luego que no. Bueno, pues tengo que reloguear. No sé qué pasó. Se me quedó el ordenador congelado. Uf, qué calor, Dios mío. Es un calor hoy que flipáis, ¿eh? No entiendo nada. Oh, qué calor. Está arrancando, ¿eh? Ahora vamos al lío.
Grandecinas. Pero se me llegó a caer el directo, sí, ¿no? Sí, de hecho creo que pone el contador pone 2 minutos, ¿no? Sí. Joder, macho, siempre igual. Puta mierda, tío. ¿Qué pasa? Gallego, yo tengo que hacer todavía lo de tubo. Muy bien. ¿Quién falta por hacer más? Pues no lo sé. Faltas tú, falta... el flaco, falta Tessa. Y... no sé si alguien más, la verdad. Creo que no. Sí, se cayó, sí. Sí, tío. Se me quedó el ordenador congeladísimo. Pensé que había aguantado el directo, pero no, se cayó el directo también. Este almacén me da un asco terrible, tío. Está todo desordenado, me da un toque espectacular, tío. Listo. ¿Dónde está la gente? Están reparando al coche, la moto y Didi y Jesús y por los niños están en el hospital. Ah, bueno. Pues nada. Estoy aquí por los niños delante. Uy, Chile, hay una calela. Hola. Hijao, hay calela. ¿Qué es? ¿De coches personales o qué? Son coches personales no VIP por los niños. Es la segunda de la de antes. Ah, vale. Son coches robados Pues con nada. ganzúa normal por los niños. Podéis ir con un Sultan a esa carrera. Está bastante bien. Mira, mira. Pues venga, que os llevo por el coche. Vamos al almacén y cogemos. Escucha, la masaclo también se lo va con glaciula normal, ¿eh? Masaclo tuning. ¿Por los niños? Tuning se glaciula con glaciula normal. No, pareo. ¿Termina? Cuando los dos hablamos y te quedas sordo. Sí, a ver, la radio a veces... uf. Bájale el volumen si ves qué tal. Sí, sí, sí. Ah, espera, no bajes, Tengo que guardar el coche. Sí, guarda el Si no, se lo lleva la grúa. Dale. ¿Y alguien quiere hacer un amo? ¿Hablo con el chivato por los niños o algo? ¿Qué? Vamos a hacerlo. ¿Queréis? Hola, hacemos el amor. Lo que pasa es que el Lin no conduzca. Ábreme la puerta. Tengo mucha... Chal. Cerrado. Ahora. Que me voy a cerrar la puerta. Sí, no conduzca hoy, tú, ¿vale? Es broma, es broma.
No pasa nada. Él condució bien, lo que pasa que, bueno... Teníamos el helicóptero nos jodió mucho. Claro. ¿What? Y sobre todo cuando vino otro coche que era la patrulla. ¿Qué? ¿Queréis ir a buscar algún Sultan por ahí? ¿Alguien necesita coche o no? Sí, Yo pillaría dos Sultan para pillar gente. Pillar 6 personas. Sí, los que sea. Lo que pasa es que, bueno, Pues si venga. somos tantos... A mí dame 5 minutos. Si somos Bueno. tantos podemos planear Hacer- cualquier cosa en el amo. Y no Sí, por- claro. Se puede hacer algo guapo. Por eso vamos a por Sultan. por lo menos. Alguien que tenga enfoque. Súbanse. Puede subir, sí. No, este dijo que 5 minutitos, estaba revisando algo en el celular, me parece. ¿Tienes ganzúa tú? No, ¿acá donde se compren? O... Tenemos en el almacén un montón de ellas. Te dejé ahí en la guantera una. ¡Sí, putero! Va a echar piernas Didi por los niños. Ya ves. Si la rompes no te preocupes, Este mismo. ¿Cuál? ¿El del medio? Sí, el Sultan, sí, el negro. 4 puertas. Nada, te pones ahí en la puerta, le das. ¿Quieres que te lo ganzúe yo? Sí, estoy aquí con Tessa. Vamos a pillar un Sultan. Madre mía, yo ya tiene uno. Listo, pues... Hacemos lo que digáis por los niños. 4 dentro en un Sultan y los otros 4 hacemos algo fuera o lo que queráis. Lo que os apetezca hacer. Link tiene ahí un blog de notas por los niños de eso con ideas. Quedamos en el barrio y lo vemos. ¿Pero qué quería hacer? Asmunatios por los niños. Muy bla. Sí, claro. ¿Cuánta María tenemos? 1000 y pico, ¿no? 1002. Te digo. $252 por los niños. 1 kilo y un cuarto. Pues yo estoy por hacer tienditas, creo. Como quiera. Yo lo que digáis, si queréis vamos 4 en un Sultan Aramu o voy en un deportivo de 2 o que si alguien quiere ir a conducir que vaya, cualquier cosa por los niños. Yeah, ¿qué pasa? Esto es... ¡Energía! ¿Un poquito de jangueo? ¿Qué pasa? Claro, estamos ahí al lío. Mira, este va a ser elegido. Flaco por los niños, un ¿Qué Asmunation. pasa, señor? ¿Un Asmunation? ¿La liamos parda o qué? ¿De uno? Claro. Bueno,
Estamos aquí en el barrio, que está el flaco también por aquí. Vamos para allá, hola. Vamos a gasolina, vamos para allá. No sé si radio. Debería una radio en el almacén. ¿Tienen hambre? Por las dudas. Yo estoy bien, pero algo de beber sí que me venía bien. Hola, buenas tardes, flaquito al habla. ¿Dónde hay jangueo, hermano? ¿Dónde hay jangueo? Me iba poniendo las palmas de las manos morenas. Madre mía, la castiga ese, que es muy malo. El que preguntó por mí, ¿tú tienes su número, hermano? ¿Qué? ¿De Sean? Sí. Sí, llámalo a ver si está. Que le veas. Sí. Habla con el chivato para el palambre. Eka, el que nos había preguntado el otro día por Flaco, ¿qué tal estaba? Era Sean, ¿no? El Mukin. Sí, vale. El Mukin. No vaya a ser. De nombre Mukin por los niños. Por puta cara. No, si no, es que ahora ya nos la ha metido todo en la cabeza, por lo menos sabemos de quién habla por los niños. Escucha tú, Jesús, vamos a hablar. ¿Qué te pasa? Bueno. Joder. Yo no quiero rezar, Dime poner mirando pa' Meca. Buenas. A ver, saca el ¿Cómo te móvil. llamas tú? Por conocerte, que no... Es Tesha. Tesha. Tesha, Flaco. Tesha. Un placer, El jefe. Tesha. Es que he estado muy jodido en el bloque, pero muy jodido. Pero bueno, estamos vivos, que es lo que importa. Hombre, claro. Sí, no, sobrevivir. Estamos bien. Madre mía, sobrevivir es un reto. Ya me he dado cuenta. Toma, ahí, saca el móvil, te paso el número de Sean. Vale, hermano, gracias. Este nos blanquea pasta de puta madre, el mejor precio de todos, ¿eh? A mí lo que haga, hermano, a mí lo que me ha demostrado que si se preocupa es un máquina de tío. ¿Cómo se llama? Sean. ¿Con SH? No, Sean, pero... Vale, se lee Sean. ¿Qué pasa, hermano? Que soy el flaco, tío, que me habían estado diciendo que estabas preguntando por mí y tal, a buenas, por qué me pasaba y todo el rollo, y bueno, que por conocerte, hermanito. Vale, tenemos estos tres, me faltan otros. Me falta ganzúa. ¿Qué tal? ¿Te gustó cómo funcionan las ganzúas estas? Son fáciles, ¿a que sí? Es re fácil. ¿A que sí? La ganso la primera. Guau, pues mamma mía. Me gusta esto, Es fácil. es muy fácil acá. Ahí va. Allá tenés que ser muy rápido. Como los pescaditos. Con la caña es como flash eso. Sí. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni de la. Problem. ¡Ay! Madre mía. Gente así merece, hermano. Las cosas como son. Que si quieres, cuando termines de hacer eso, llámame y nos vemos un rato. Así de chill, hermano. Venga, de puta madre, tío. Fue un placer, hermano. Venga, ¿Tienes el show? venga, tío. Sí. ¿El Muki? Sí. Qué buen tío, ¿no? Sí, flipas. De puta madre, tú. Sí, fue lo que nos sacó de la ruina, ¿eh? No sé si te... Claro. Sí, me lo ha dicho, Yo le he llamado diciendo, coño, pregunta por mí sin conocerme ni nada, hermano. Se dice mucho de eso, ¿sabes? A mí me habrá preguntado por ti 4 veces. ¿Tenía algún plan para hacer ahora algo? El amo, Pues, ¿no? Iban a hacer. He pedido un amo. Si De quieres una, venir me llevo flaco. contigo y que vengan dos más, ¿no? Y la liamos parda. Claro. Si queréis, vámonos. Madre mía, Por favor, sí, insulta, claro. que hermano, que me Y la liamos. Pero ahora, voy a practicar un momento el sultán, ¿vale? Que llevo Sí, no problema. llevo sin conducir, hermano. Madre mía. Voy contigo, va. Dale, montarse ahí, que la liamos parda. Sí, acostúmbrate a que haya 4 gorditos Claro, aquí claro, dentro, de los 4 niños. de 1, hermano. Me pongo un temón y la liamos parda. Chino, súbete tú por los niños.
Manételo, manételo. Sube, manételo. No, no, sube, no te Madre mía, preocupes. vamos, 5 coches no se nos tira. Sube, manételo. Mano, ¿tú quieres ver cómo tira esto, bro? Yo le meto el turbo, Yo le meto el turbo, hermano. Tú vas a ver cómo tira Espero esto. que se monte limpio. Tú vas a ver, hermano, cómo va esto. Mata, Link. Dale. Dale caña ahí. No, meto, manételo. ¿Qué va a ser el paletero? Subla. No, que no van a quedar aquí solas las chicas, hombre. Venga, darle. Trenga. Voy al banco. Vale. Ah, le tengo que pasar la pasta aquí a estos. Joder. Vale, señores, me pongo un temita, hermano. Vamos a ver. Se va a meter el otro hijo de mí. Para matarse. Bueno, que disfruten, que se desahoguen un poco. Tanto trabajar. No, olvídate. A ver, déjame Oye, ver. está abierto el gimnasio. Tendría que probar el gym un ratito. Sí, te recomiendo hacer yoga, porque viene bien para correr. Ok. Me interesa. Y membresías creo que hay ahí en el armario. Busca, si no valen 100 pavos. Pero creo que hay ahí. Ah, sí, ¿Qué pasa? mejor que hay acá. Bueno, Ah, si digo, no, lo del gimnasio, que hay membresías ahí. si no sale nada, nos vamos al gimnasio. Sí, pero yo voy con un cuchillo, que hay una puta que me ha llamado feo. ¿Cómo? Que sí, que me ha llamado feo. ¿Quién? Vamos a romperla ahí y todo, boludo. Vamos a Una amenazarla, rubia, ¿no? una pija. Vamos, ¿Y este voy dinero, a gallego? decirle... ¿Qué mierda ¿Qué? te metes acá con este vos? Es lo que me has dado. Pues para que te compres comida. ¿Pero qué te vale. por la cara? ¿Ya? Sí, aquí sí, gallego. Sí, nada, la tía era un poco subnormal. No, bueno. Necesito aprender un par de cosas la mina esa. Bueno, también van y le cojo y las tira de los pelos. Y me falta, ¿quién me faltaba? A ver, déjame ver. Un segundito, que estoy haciendo aquí unas cuentas, y si no se me va la pinza. Me falta... El Chema que no está. Que tampoco tengo para darle, la verdad. ¿Quién va a pagar la multa de 15.000, no? Va a pagar su puta madre, porque yo no. Bueno, a ver. Hasta que no me vea con más cuando no me vea con más de 80, digo, ahí se la pago. Sí, bueno, yo tengo 45 y ya me pusieron en búsqueda de captura, ¿eh? Gracias por los mil. Bien, K1000. La cara. Por cierto, ¿te dan tu número? No. Que mi nombre es Patricia, como me decía en Nueva York, imán. Me dice, añadirle una M es un imán. Buah, había que encontrar las putas llaves para los cofres estos, ¿eh? Oye, ya. Hay que investigar por ahí. A tomar por culo con la pipa, me la pela. ¿Cómo? ¿Pero qué están haciendo? Un niño, que hay una señora ahí. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos secuestrando. Empalamos. Madre mía. Ah, pero ya tenemos el amo. Que cojo No, el chivato tiene que confirmar todavía. Pero si vamos pillando ya, que no nos pille de sorpresa. Joder, hay tiempo de sobra, no rayáis. Escucha, a Flaco le tiene más miedo con me da cuchillo y igual con con la pipa. pipa, digo, ¿cómo? Y con la pipa últimamente la gente se pone tonta. ¿Pero qué hacen por ahí con la pipa? Es que ¿no? de verdad, Ya macho. tengo una tía, ¿vale? Si podéis pillar vosotros dos, yo pillo otro más. Dale, de una. Y creo que puedo pillar otra vez. Vale, tenemos 30 tuberías, 4 muelles, pam. Flaco, tienes que ir a por unas tuberías. Hermano.
Debería ponerme la cena en el horno. Vengo ahora. Es que no sé. Me da pereza. Ya tengo 2 rehenes. Estamos nosotros buscando sultas por aquí en industria. ¡Ay, va! El chino que se ha comido. El chino se ha comido un palo. Por los niños. Paco, busca el tercero, yo me meto maletero. Vale, pues busco el tercero. Lleva mínimo 5 por los niños y el tendero de ahí de la Sumonation por los niños. 5 no te llegan a nada. Sí, con 6 sí. Uno salida y 5 por tiempo del pájaro. Ya está por los niños. Con eso, negocio 9 minutos y en la salida limpia siempre. A ver, otra cosa es que no quieren los payoponis. Ah, primo, guardia civil, muy cabrón, Bueno, ¿qué pasa? ¿Que les tengo que pegar un tiro en el hombro aquí para que me respeten o qué, bro? Que se me salen corriendo. Es que con el cuchillo intimidan más, no sé por qué, por los niños. Ahí va el Didi. Estamos nosotros buscando Rene y Sultan, pero está aquí la gente no aparca por los niños. ¿Dónde va el Didi? Buscando el coche, loco, pero mi madre. Ay, aquí. Tienes aquí el Sultan. ¿Qué hay que te lleve por uno? A ver si tiene un parking, ¿sabes? Sí, pilla el coche y llévalo allí, a ver. Madre mía. Están todos muy nerviosos, me parece a mí. Un poquito. Yo lo que me digan, estoy acá. No sé. Sí, claro. Ten cuidado que te ha entrado uno por aquí, ¿Qué tal? ¿Cómo ves el barrio? ¿Cómo te estás? ¿Cómoda? Por ahora sí. No Me te caen ves puto bien. link, puto. Pero masacro no sé yo, El masacre soy yo. Está jodido el perro de la vecina. No, por ahora bien tranquilo. Tratando de entender un poco esto y acomodarme un poquito también. Claro, claro. Todo lleva su tiempo. Tú no te preocupes. Sí. Vender. Quiero ayudar también, no quiero venir acá y estar parada sin hacer nada. Claro. Sobran cosas que hacer para trabajar, madre mía. Sí, por eso. Yo tranquilo. Ustedes me dicen y trato de hacerlo. Sí. Igual digo que me voy a dedicar a lanzar autos, Está bien. ¿Vosotros tenéis algún rehén? No, estamos buscando los dos Estamos buscando coches, que no hay ni uno, macho. A ver, aquí en el barrio tenemos un Sultan, pero si está confirmado vamos a pillar rehenes, si no esperamos. No, o sea, todavía no confirmado, pero estábamos buscando por si tal. Si no, nos separamos a robar cosas por los niños entre todos. ¿Por qué no damos una vuelta por ahí todos juntos, hermano? ¿Hace cuánto no nos damos una vuelta por ahí todos juntos? Pues sí, podemos. A ver, no todo es trabajar. Creo para Pero jugar, casi se trabaja y se buscan negocios también, yendo todo, hermano. Somos un grupo competente. Y hombre, podemos ir a conocer gente que haya llegado nuevo y todo eso. Claro. ¿Qué pasa con el AMU? De momento el chivato no confirma. Ya van 5 intentos hoy por los niños. Al chivato eso lo voy a coger yo un día y te digo yo que lo voy a escarmentar. Hermana, ¿tú de casualidad tienes una botella de agua? ¿Agua de beber? Están secos. Sí. Pero estoy yendo a comprar. Hermana. Mami, porfa, también. Os compro a todos. No, me voy a ir a... Os paso a subir el parking que estoy con el Fari con los rehenes, ¿vale? Perfecto. Ok.
Devolvió. Anda la poli por acá, ¿no? Creo que sí. ¿Qué ha pasado con la poli? ¿Qué está pasando Me en la pasó como persecución, 2 creo? veces por acá. Y yo los había visto en el taco Lupita este. Estaban en persecución. Ah, bueno. Me he quedado solo. Bueno, no pasa nada. Chill. Tenemos otro. Uy. Tenemos otro Sultan ya. ¿Pero qué pasó? El chivato me ha vuelto a no responder. O sea, es que directamente no me responde. Ni me dice que no, ni me dice que sí. Entonces estoy empezando a creer que a la sexta no va a llegar la vencida tampoco, ¿me entiendes? ¡Ya! Campeón olímpico de salto. Sin paracaídas. De eso me falta 8 minutos para la competición, ¿no? Para hacer trámite.
Paso. No vamos a manchar la nube. A ver si... Habrá que ver. A ver lo que me dice. ¿Dónde están estos? Están en un... Ha pasado la ubicación el flaco, con los rehenes. Sí, están al lado de Casa de Cubo. Vale, pero ¿qué están haciendo allí? Pues esperando al chivato. Esperar a que vale. responda el chivato. ¿Qué están, el Far y él? Sí. No son leones. Ratonera, ¿qué tal cómo anda? Uy, un pillado un cuchillo. Blue limonada. Escucha una blue cosa. Bass, rincitos y pechu pops. ¿Cómo? El menú de hoy. Gominolas para todos. Sí, ¿Qué has nuggets de comprado? pollo, Ah, por los niños. aritos de cebolla, un frappé de blueberry y limonada azul. Ah, yo prefiero un churrasco. Os dejo por aquí. Pues cómete una mierda. No, me voy a comer un churrasco, no una mierda. Voy a lavarme la cara por los niños un momento. Vale. Yo ahora vengo, ella ahora tiene ropa. Sí. Lo que pasa es que el flaco está con unos rehenes. Déjame que le llame, te digo. Dale, perfecto. Aquí te espero. Gallego no. Didi y Jesús. No vayáis del barrio. Se fueron a lavar la cara. Al barrio, pero tengo rehenes. Vale, es que quieren hablar Neo y los japos por una cosa que pasó ayer. Por eso te pregunto. Lo que me has preguntado del móvil. Vale. Sí. Pero es mejor no hablar aquí en el barrio. Sí, que venga, hermano. No No, sé. quieren venir al barrio a hablar. Bueno, pues que venga. Es que ¿Qué pasa? el barrio, ¿No pueden hablar aquí? el barrio sabes que después de eso igual estamos controlados. No intento saber. Pero bueno, sí, que no pasa nada. Dejar aquí la comidita, Perfecto. bebidas. A ti te lo dije, lo de las pipas, sí. Ah, ¿El qué? decir, lo de las pipas, lo de Sí, Neo. me lo ha vuelto a decir el core. Sí, quería hablar con el flaco, comentárselo al flaco también antes de que vengan ellos. Díselo tú si tal. A ver. Aquí en la puerta, creo. ¿El qué? ¿Que ya están ahí? No sé yo, ¿no? Buah. ¿Dónde está Pari y el chino y el Ian? Ah, con el flaco. ¿Todos ¡Pero flaco! ¿Estáis todos con flaco? ¡Pero mira que acaba de atropellar flaco! Acaba de atropellar flaco, madre mía. Hola. ¿Qué dices? Un médico. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está, Gallego? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, aquí andamos. Disfrutando de la aventura, ¿sabes? La aventura del vivir. Literalmente. De sobrevivir. De Más bien, sí. sobrevivir. Es mejor la aventura. Pasa. Pues nada, que Neo quedó un poco flipando con situación y quería escucharla de tu propia boca porque sinceramente es situación Lala que no sabemos cómo actuar o cómo acabar con ella porque vale razones, la verdad. Pero bueno, es Nosotros más que nada tampoco. para que... Porque conocéis a otro flaco No. en la ciudad. No. Yo tampoco. Entonces, pues no sé, esas invenciones.
Literal, anoche Flaco estaba dormido y le escribí. Has amenazado a los de... A los de Core, a los de Neo. Es que te llamo Core. Linceso. Gracias, princesa. ¿Has amenazado a alguien? Me dijo no. Y... Pues no sé, es que ¿quién fueron? Porque si os llamaron en anónimo, ¿no? Yo intuyo que serán sí. los tipos esos. Si tenéis problemas con eso. No, ellos tienen problemas con nosotros. Además, no tendría sentido. Nosotros, joder, con vosotros no tenemos todo lo contrario. Tenemos buen rollo, no tendría ni pies ni cabeza, vamos. Es que el Flaco no te llama en anónimo y además que no tendría sentido. No va a ir a por vosotros. No, sí, obvio. Pero ¿usted le pasaron nuestro número a alguien o hablaron con alguien? Porque el número lo tenían, ¿sabes? Yo no. Por mi parte tampoco. Pregunto a Flaco, pero dudo que... De hecho, el pibe te conoce. ¿Quién? O sea, Claro. si es quien creo que es de los azules, te conoce. Bien, ahora eso, retomemos. Ahora, quiero saber por qué, el tipo, contame qué pasó con los azules, pues no quiero que me expliques todo, si de ser posible, ¿sabes? Lo que sepas. Esos tipos son nuevos en la ciudad. Sí. Y entraron al barrio. O sea, de repente yo estaba aquí y ellos estaban en el barrio. No sé quién estaba ese día. Jesús, Didi, estabais, ¿no? Sí, estaba yo también, que vinieron a Estabas presentarse. tú. Sí, vino a Pero presentarse. Presentarse por toda la puta cala y se te Sí. Sí, se ve que yo, por lo que entendí, eran primos de... Era primo del Flaco. No sé. Ok. No sé si es su primo, ¿eh? O sea, tendría que decirlo Flaco porque yo ni puta idea. Pero ellos dijeron que son primos del Flaco, ¿no? Ellos sí. Ok. Sí, dijeron Igualmente, Flaco hubiera dicho algo a vosotros si va a venir alguien por Valio, ¿no? Sí. Sí, creo que Flaco se quedó igual que nosotros. Ok, ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. Vamos, que Flaco descubrió que tiene pelismo. Puede ser, es posible. Ujú. Bien, ¿y qué pasó? Cuéntame. Nada, se presentaron ya como que tenían armas, tenían de todo. No sé de dónde las sacaron, pero sin más, se piraron. Yo es que no hablé con ellos. Por eso no Porque- preocupes que se la quitamos nosotros yo qué sé. todos. Que se me presenten así en el barrio, pues no me hace ni puta gracia, entonces ni hablé con ellos. Se piraron y ayer, si no me equivoco, estuvieron aquí, ¿no? Yo ayer no estuve, no sé, no tengo ni idea. Ayer estabas tú, uno de ellos, que se Ok. llama, ni puta idea. Neo se llama, como tú, Neo. Ah, mira, ok. Sí, es que hay dobles por aquí. Y ese dijo que vosotros estabais moviendo tipo de armas. O sea, ya hablando de nosotros, ustedes no le mencionaron... perdón. Ustedes no nos mencionaron, pero ellos sí a nosotros, ¿no? Yo no estaba, pero vamos, diría que no. ¿Qué pasó, Jesús? No, estaba Mencionó Flaco. él, ¿no? No, o sea, a mí me comenta el Flaco que esa gente le ha dicho que se mueve armas mejores de las que nosotros tenemos, y Flaco me preguntó que por qué nosotros no teníamos esos tratos. Y yo le dije que el trato que teníamos ahora mismo era de lo mejor que podíamos conseguir, al menos a mi punto de vista, por lo que hablé yo con Neo el otro día y lo que él nos comentó. Entonces, No, si nosotros conseguimos la MK2 a Ola, o sea, son unas olas. Y nosotros le avisamos a Ola a vosotros porque acabamos de hablar con vosotros. pues anoche me dijo, o sea, bueno, dijo ese chico. Y es que más, me que a tocan más los ellos se le cojones, aún porque habían- sí. Perdón por cortarte, pero me tocan más los sí, sí. cojones, aunque diga que yo ando a vender almas mejores o que Neo anda a vender almas mejores cuando ni siquiera conoce el nombre de Neo. Y yo no vendí alma, no me vendí MK2 a absolutamente a nadie. No le vendí ni una a nadie. Pues sí, Lo que pero seguí contando, Rey, seguí contando, así... No, eso me dijo Flaco que no sé si su primo, no me acuerdo, o sea, sabía me repitió el nombre porque no me acordaba, y me dijo eso, que a ellos ya le habían ofrecido MK2 y como que a nosotros no y demás, y le dije que no sabía porque realmente no lo sé. Pero ¿sabes si a quién se refiere con que se lo ofrecieron? ¿Si nosotros o otros? No lo sé, ahí ya, eso ya me pilla, no sé Yo creo que el otro día te mencionó, ¿eh? Vinieron a tirar mierda, ¿no? Básicamente. Sí, Sí, igual es que quieren básicamente- que tengamos conflicto. Básicamente No yo sé. creo que vinieron a generar un conflicto con ustedes, dando ver como que a ellos les habéis ofrecido armas y a nosotros no,
Que va, eso, le ofrecimos un tiro en la cara. Sí. Eso es lo que le ofrecimos. Claro, mira, nosotros lo que nos pasó con ellos. Nosotros ellos lo balan a 2 de los nuestros en una moto. Y después encondían un culo. Y nosotros le estamos buscando durante días. Y nosotros secuestrar a todas las bandas de azules de la ciudad. Y yendo preguntando una por una. Y nosotros enteramos de que fueron ellos, de los mismos que dijeron que no eran. Y cogimos y volvimos por ellos. Y dijeron otra vez que no fueron. Y después nos enteramos otra vez de que sí fueron con más fuerza. Y ayer estábamos, bueno, yo no estaba, pero estaban estos por allí, aquí ahora que cuenten ellos, si quieren. Sí, viste cuando te llamé, que te dije que veníamos de secuestrar a uno, que estábamos hablando con otro, tal. Pues bueno, se ve que nos vinieron a buscar en convoy, o si se le puede llamar eso convoy. Y bueno, así le fue. ¿Qué te digo? O sea, fueron a tiroteo. Sí, claro, le fueron a pinchar a uno. Estoy hablando con los de la fuente, ahora no puedo. Pero ¿y vosotros les habéis vendido Y mejor no es. Que va, que si escúchame, tardamos en localizarlos 1 semana y pico, ¿sabes? Que nos secuestramos a Cementerio, secuestramos a Perrera, secuestramos a los de Rockford Plaza. Y después secuestramos a estos, o sea, que le vamos a vender armas, si no teníamos contacto. No sé. No tiene puto sentido. Muy raro todo. No tiene ningún sentido. Yo por encima de ellos decir que nosotros, es que sabían dónde vivíamos nosotros, cuando nosotros siempre nos fijamos si viene alguien detrás nuestra o nadie que tenga información de dónde vivimos nosotros, ni siquiera de vosotros sabéis dónde vivimos. Sí, nosotros lo sabemos, eso es lo que te iba a decir. Ni puta idea. Pero bueno. Y ellos decían, no, tú estabas... ¿sabes? Y el tío con toda la puta polla gorda estaba tirado en el suelo con herida de bala en la boca y decía, no, porque va ahí como pelita coleando para vuestra casa. Y digo, ya, pero ¿cómo sabes que es mi casa tú, cacho mierda? Ay, Dios mío. No, y lo de Flaco también. Mencionar a Flaco anoche amenazándolo y que viene de su parte, o sea, eso cero sentido. Pero bueno. A ver, la realidad es que, pues aparte, ¿no? Del tema de las armas, nosotros cuando conseguimos un arma nueva, la holdeamos un par de ellas, ¿sabes? No la sacamos al mercado instantáneamente. Y solamente tenemos un buen trato con ustedes y con otro grupo más, como se lo dije al gallego, que por tuberías y mierdas, que si trabajan con nosotros, pues sí se la vendemos, ¿me explico? Claro, vaya a tener la mejor alma y a mejor precio, siempre. Sí, lo que se habla desde un principio. Nosotros estamos contentos con vosotros y al revés igual, imagino. ¿Qué es más? O sea, pronto ya no depende ni de nosotros, pues el que podemos llegar a hacer, ¿me explico? O sea, tenemos que esperar nada más. Claro. Por ejemplo, ahora mismo deberíamos tener cosas mejores, pero por ahora no. Claro, poco a poco. No, pero cosas la de explicar. Sí. Pero nada. Entonces puedo suponer que por lo que me dijeron ustedes, la llamada que tuve que viene de parte de Flaco son ellos, básicamente, porque si aparecieron acá tirando mierda de mí y al otro día llaman a uno de los míos amenazando y dicen que son de parte del Flaco, pues supongo que son ellos, ¿no? No sé, supongo. Claro, y por encima tiene toda la polla de decir que es parte del Flaco, cuando Flaco estuvo enfermo, ¿no? Sí, yo soy Flaco, le pego un tiro, te lo digo. Pero bueno, a ver cómo se lo tomo. Porque, a ver, mira, yo porque tenemos trato con ustedes, pero si a mí me llama otro y me dice, vengo de parte de, qué sé yo, de los family o de quien mierda sea, sí, les caigo. Y me dicen tal, les caigo y no les voy a preguntar, les caigo, les secuestro y que me paguen, o sea, mínimamente me llevo lo que tengan encima. Sí, literal, yo también lo haría. A menos mal que fuisteis vosotros. Pero nada, entonces ustedes supongo que ya no van a tener ni trato o van a tener un trato negativo. Que va, sí, ni lo teníamos. Sí, es que no tenemos trato. No teníamos. Solo los hemos visto con Flaco, ya está. Pero que en mi casa no van a entrar. Y ya está. Se pueden ir a tomar por culo. Entonces, perfecto. Otra cosa, ¿ustedes dónde andan vendiendo la droga? Industrias. Sí. ¿Industrias? Mayormente sí. Ok. De color rojo, no de negro, como todos. Ya. No, está bien. Y a todos sus camellos lo mandan a industrias, ¿no? No, lo mismo no. Trabajamos nosotros básicamente, sí. Sí. Ah, ok. Sí, la verdad que después de todos los problemas que hemos tenido. Claro. Sí. Pues perfecto. No, porque, a ver, le iba a decir. Nosotros todo lo que movemos siempre lo movemos en Vinecode, básicamente. Ni te rayes.
Bueno, yo cuando no, vendo que- en Industria, o sea, yo no voy a Sí, mentir. pero en general Yo lo siempre, vemos en todos los días que Bike vendo en Industria. Claro, claro. Sí. A ver, no pasa nada. Pero a lo que llega iba a decir es que si ustedes están vendiendo por ahí, nosotros lo que hacemos es la gente que vende por ahí, cero líos, ¿me explico? Sí. Porque lo único que vienen a tocar los huevos son estos azules y nada, y ahí como que hay una coexistencia vendedores de droga que prefiero mantener, ¿me explico? Que son, Joder, trabajan vienen todos con fuertes. nosotros. Madre mía. Que vienen fuertes, Sí, si no, vienen no con vienen todo fuertes, vienen con polla de fuela y después les mide 2 centímetros. Joder. Pero si Claro. no mueven nada. Te pongo una idea, te pongo algún ejemplo claro. Vos un mosquito que te susurra al oído, tú rompiéndote los huevos toda la noche, ¿te parece fuerte? No, es molesto. Es Sí, molesto, más bien, eso sí. es, literal. ¿Sabes? O sea, no te lo puedes sacar encima, pero no es fuerte, es molesto, nada más. Claro. Y después por Ya, encima, los tíos. ¿Sabes? Tú imagínate que sabe hacer el MMA de toda la vida, que pelea en la UFC, que está invicto. Y de repente te llega un puto su normal que dice que entrena MMA desde hace 2 días, le mete una paliza y después te llola. Sí, tal cual. Por lo mismo. Sí, literal. No sé, solo vinieron al barrio diciendo que ya tenían mucha marihuana, que tenían armas, que la compraban a un precio muy bajo, como metiendo mierda. Tipo, hay alguien que lo está vendiendo a este precio y vosotros no. ¿A cuánto le están vendiendo, dicen ellos? Ellos nos dijeron que había alguien que le estaba vendiendo a 70. Pero es que me da igual, que la venden a 70. O sea, me la pela. No, igual Yo usted me la saco más venden a beneficio. 70. ¿El qué? Me la venden a 70. No, Sí, sí. a 90. Sí, Bueno. sí, yo lo dije desde el principio, que quien la quiera vender a 70, que la venda a 70. Para mí me parece una locura vendiendo el precio teniendo el precio que tiene en la calle. Ya, eso sinceramente. sí, eso sí. Porque Pero que es no vamos una- a armar es una locura. guerra porque alguien la vende No, a no, 70, claro. ya te lo digo yo. Y más si viene un tonto a decirme que otro lo vende a Si, 70. si el beneficio ahí es para el que la compra, no es para el que la vende, Literal. realmente. Claro, claro, o sea... Yo que compréis vosotros la hierba a 70 me parece genial. Haceros ricos, tío. Ganar pasta, aprovechar eso. No, sí, cabrón, yo decía que usted cuando me la vendieron a 70, a eso me refería, Claro, no claro. otro. Vale, de antes, sí. Sí, eso. Pero claro, es que nosotros nos dimos cuenta, joder, que es que no. Es que al final estábamos llevando un trabajo de la hostia para plantar, para procesar, el Sí, riesgo de sí, procesar sí. y todo, para un beneficio de mierda, ¿sabes? Que no lo vale, no lo vale. Claro. O sea, pues nada, me sirve esto que me están diciendo porque, ¿cómo decirte? Los abatimos ya 3 veces a estos tipos, los secuestramos una. Hola, estoy yendo para el ya barrio. vamos a hacer que paguen y poco más. Dale, pero un bueno, pequeño después de gaje que me del cuentan, oficio. me da a mí que la cosa no va a quedar así, ya se lo digo. Hombre. Bueno, normal. Viene flaco por si queréis verlo. Sí, a ver, quieres me sirve, me sí, sirve. si quieres le pregunta a Flaco directamente. Claro, le pregunto directamente. Y a ver qué opina. Es que a mí Tenemos me por parece ahí surrealista. 30 tuberías, si queréis llevarlas ya. Sí. Sí, de puta madre. Después, bueno, igual hacemos, no te las pago y no me pagas la SNST del otro día, ¿querés? Vale, perfecto. A ver, que 30 son 12.000, sí está bien. No le ganamos vosotros la diferencia. ¿Cómo estás, Flaco? ¿Cómo estás de tu salud? Estaba preocupado. Tirando, tío. Sí, yo sigo preocupado, pero bueno, hay que obligarse un poco, ¿sabes? Claro, claro. Bueno. Mandamos fuerza como los niños a Goku. Me cago en la puta, hermano. Claro, escucha, que le ya hablando ves. contigo. Perfecto, Rey. Mientras más nos hagan saber, ¿sabes? O más descuento, Sí, sí. más mierda o lo que sea, ¿sabes? Sí. Usted el trabajo del chat lo hicieron, ¿sí, no? Del yate, sí. Ah, perfecto. Ventale. Nuevo, dile. Bueno, flaco, ¿tienes un primo que está causando problemas o qué? ¿O no es tu primo? ¿Primo? Sí, anda ahí diciendo que es tu primo, claro. Dice que tu Y primo. azul. Ah, tengo, bueno, a ver. No es mi primo, es primo de mi primo. O sea, sé quién dice. Es que tengo Ah, un ok, primo pero bueno. gordito, ¿sabes? Ok. Que bueno. Un gordito que va azul. No, está, no, pero no es. Sé quién dice, no es. O sea, mide 2 metros y pico, hermano. En plan, un talegaro bueno, no está por aquí, por la City. Todavía está ok, por ok, Michigan ok. haciendo sus cosillas, pero es primo de él y yo soy primo de él también, ¿sabes? Ah, ok, ¿Por ok. qué? ¿Qué ha pasado con está bien. No, porque nos llaman en nombre tuyo, ¿sabes? A amenazar. ¿El nombre mío?
Sí, sí, sí. Y a ver si, Te lo si alguien juro. te dice, vengo de nombre del flaco, y la próxima vez que extorsiones a alguien, te parto las piernas, ¿tú cómo te lo tomas? Hostia, pues qué loco, ¿no, hermano? No, claro, porque yo te lo prefiero decir a ti, porque, o sea, a mí yo lo veo surrealista, sinceramente. Ayer secuestramos uno de los de esos de GoPortal porque, bueno, son unos retrasados, piensan que se comen el mundo y comen pollas por debajo, cojones. Y al parecer, mientras le estamos extorsionando a uno de los suyos, coge con toda su polla gorda y dice, mira, que vengo parte de flaco, que sepa que vamos por ti, no sé qué, no sé cuánto. Pero de parte, en plan, como diciendo que yo iba a ir con ellos para hacer algo, ¿no? A ver, dice, literalmente lo que te digo, vengo de parte de flaco. O sea, pues, ¿de quién eres? Ah, no sé, tú sabrás, yo vengo de parte de flaco. Literalmente así. Y ninguno de nosotros Como- fuimos. Claro, como que le no meterlos a vosotros en problemas, ¿sabes? Yo quedé con culo abierto cuando me contaron. A ver, vamos a ir por partes. O sea, lo primero, esa gente se está instalando en el bloque y tal, y como tal no viven ahí aún. O sea, no dudo que tengan cosas como para hacer frente a alguien, ¿sabes? A ver, Escucha, más que nos de intentaron 7 caer, pipas escucha, tenían, flaco, que nos intentaron Sí, sí. caer 3 veces y las 3 veces comieron polla. A eso Yo me la refiero, co- en plan, Ah. ¿cómo me voy yo con gente que no son competentes, en plan, y todavía no están asentados en un sitio? Lo primero, ¿cómo me voy a poner yo a decirle de que voy a ayudar, de qué tal, y encima contra ustedes, ¿sabes? Que ustedes no proporcionáis cosas. No, Lo segundo. si te queremos, cabrón, no te preocupes por eso. No, ya, pero yo coño, para que entendáis un poco la situación, llevo sin salir de la casa un mes, no sé, ayer, o sea, me voy a despertar malo y con ganas de liar la parda, la verdad que no, hermano. Ya, sí me imagino, claro. Y cuéntame, entonces, ¿tú los conoces? Porque me contaron que estuviste hablando con ellos conozco un par de ayer. Sí, estuve ayer con uno de ellos porque necesitaba una radio, porque tenían que hacer una cosa y le dejé una radio sin más, ¿sabes? Lo Ah, único ok, que hablé ok. con ellos, sí. Bueno, ¿Lo único que hablaste con ellos? Sí, literal. ¿Y cuando vinieron al barrio? Ayer me salí del bloque 10 minutos, hermano, y me fui de nuevo al bloque. Estaba jodido. Ok. Vaya, ha sido la única vez que he salido del bloque así durante este mes. No, sí, perfecto. Si no te lo digo para decir que fuiste vos, te lo digo para decirte lo que hacen con tu nombre, ¿me explico? Sí, eso, bueno, ahora lo llamaré a ver qué coño pasa con esa movida, porque la verdad que no entiendo, no tiene ni pie ni cabeza. Pero para que bueno. vea, en plan, lo primero, si hubiera querido hacer algo y tal, esta gente de aquí lo sabría antes que nadie. Porque son los que están llevando ahora mismo todo, en plan, yo, eso, entre que está ausente y tal, esos son los que están al día. Y yo, pues lo primero, el respeto, si la voy a liar parda por ahí, deberían de saberlo ellos, aunque sea. No, sí, No voy a por coger supuesto. solo y ayudar a unos tíos que no... A ver, que No, son si los yo hijos de mi más te primo, pregunto- ¿vale? Pero las calles son las calles, ahí da igual la familia. Sí, yo te pregunto más que nada porque, ¿sabes? Las casualidades, me explico. Tengo a 2 tipos de ellos secuestrados, me llaman en anónimo, me amenazan con 2 tipos secuestrados, que, bueno, tremendo juego, ¿no? Un poco. Y dicen, vengo de parte del flaco y justo vos que estaba medio tal, pero conoces a alguien que justamente es de su grupo, ¿no? Entonces, para asumir. Blanco y embotellado el chata. Es que no sé, hermano, no sé de dónde han podido sacar eso para que digan eso, ¿sabes? Me gustaría saberlo. No, claro, a ver, nosotros Porque contra si no- vosotros no queremos tomar, no bueno, vamos ya- a tomarle represalia en ningún momento, si os Bueno, queremos a todos. Por eso digo que me parece lalo todo esto. Yo no sé si mi madre tuvo otro igual que yo y lo mandó por ahí y ha venido aquí, hermano, ¿sabes? Puede ser. Es que el flaco de la ciudad eres tú, ¿me entiendes? Sí, obviamente. Hay muchos flacos, pero si me dicen flacos, o sea que se le fieren a ti. Pues la verdad que me ha dejado un poco patidifuso, hermano. No sé. Yo lo No, por llamaría encima al con pibe lo- y ya está. Claro, A por esos. encima con lo que nos dice acá, que pasaron por aquí, de repente aparecieron por el barrio, dicen que son primos tuyos, todo con cuerda. Pero, Sí, te entiendo, te entiendo. Es claro, sí se plantaron en mi puta casa y ni siquiera vosotros sabéis dónde vivo, joder. No, la verdad que nunca nos has dicho dónde vivir. Claro. Diego fiesta. Hostia puta, hermano, de pues no... Ya, yo sinceramente el trato que he tenido con ella ha sido, vinieron aquí pitando, les dije, entrad, me dijeron, ¿tú eres primo de este tal? Le dije, sí, hermano. Y me dijo, pues yo también tal, no sé qué. Le dije, mira, de puta madre, ¿a qué te dedicáis? Yo esto. Me dijeron, me venden en una bolsa tal de precio. Y dijo, coño, qué barato, tal.
y literalmente se fueron. O sea, es la única vez que he hablado con ellos. Ya, el otro día, fue ayer, hablé 10 minutos con uno, pero porque necesitaba una radio y le hice el favor, en plan, no me importa dejarle mi radio, o sea, pero ya se ve que ni una radio puedo dejarle a alguien, hermano, que te coge el Porque brazo. después, claro, porque Luego después hacen darían, cargos y calio a tu nombre, ¿sabes? En tu nombre, sí. Porque a mí no me dijeron nada de ustedes, ni nada de nadie, ni nada. O sea, simplemente vale. me pidieron una radio que tenían que hacer una cosa en un yate y le dije, mira, pues toma, te la dejo. Pues perfecto, entonces, Reyes. Perfecto. Pero vaya que... Nada, con esto... No, si no te preocupes, que alguien que todavía no está sentado en la ciudad no se puede meter con alguien ya organizado y esto le va a salir muy caro. No te preocupes, que no sé si se va a Eso es lo que levantar te iba a mañana. decir, eso es lo que he dicho al principio, en plan que no me voy a poner a ayudar a gente que todavía no tiene ni un respeto por las calles, ¿sabes? No es que no me la voy a jugar, hermano. No, porque- pero si estaban vendiendo en mi puta zona. Y yo, sinceramente, a mí me da igual que vendan por ahí. Pero que tampoco se crean las leyes de la zona, ¿sabes? Que ni que vayan alobando a gente por ahí, porque si no lo hago yo, no lo van a hacer los otros. Eso es. Sí, comprendo eso. Pero... Claro, cuando le lobaron a dos de los míos, nosotros fuimos por ellos y nos mintieron a nosotros y todas las demás calles, a todos los barrios que conocían, diciendo que no fueran ellos, que metían los mierdas de los de Perlela, metían los mierdas de uno, de otro, y al final sí que eran ellos. Que vamos, si Pues fuimos- secuestro a 5 grupos de azul y el único que me responde fueron ellos, pues bueno, es lo que hay. Nada, Reyes, no lo molestamos más con este tema. Claro, Necesitaba saber no eso, molestamos básicamente. más. Dale, chicos. Listo, entonces, pues quedamos así. Si queréis MK2, me avisáis por donde sea, por Dalcha o de donde queráis. Sí, ¿vale? MK2 que va. Sí, ya os dije que tal cuando tengáis los precios actualizados que los pongáis ahí en el Dark. Plesio, Sí, se lo mira, mandé, ¿eh? Plesio le vendo a todo el mundo a 45, pero a vosotros lo vendo a 43. Listo. Perfecto. Más no puedo bajar porque es Plesio Cote y Sí, no, está bien. ya sabéis. Vale. Sí, ya se lo mandé todo por el Darcha. Lo único, la Vintage, no, a ver, la podemos La hacer. ventaja, pero mira, sinceramente no la renta ventaja es nada. mejor la Walter y la ventaja sale calísima de hacerle más cara que la Walter, Sí. no tiene mucho sentido. Entonces yo, si soy vosotros, no pedía quitar. Sí, no, No, me y quedas ya con directamente. Me has dicho MK2, hermano, yo la MK2 la vi una vez en una armería, tío, y sé que eso es lo que renta. Claro, Eso MK2 renta es caro. buena. Pero bueno, está a su coste, me explico. No sé Sí, si la CID está para hacer pedido grande de tal, pero hay pega como una locura, ¿eh? Hay mucha No, diferencia. a ver, si queréis pedido grande, yo puedo preparar el pedido grande, o puedo preparar una, yo no que sé, o puedo preparar una 20 o lo que queráis. ¿Y qué era lo que necesitaba la tubería, hermano? Tubería, Sí, ya le sí, di. ahí tenemos un arreglo. Pero mientras Pero ya más hagan, le más quedamos barato con le eso. podemos vender y arreglamos cosas, ¿saben? Vale, de puta madre, yo que me toca poner un poco al día de todo, la verdad. Listo, pues así quedamos, no molestamos más que Clayton la baja. Ah, no pasa nada, Listo, coño, tú chicos. también está bien hablarlo, porque la verdad que no mola un pelo. Claro, tú habla con esos pitufos a ver qué carajo te dicen. Vale, ahora Tú le mira, llamo, si te son digo. pitufos que en vez de pelear su color, de tan de chulo que van, se pusieron ahora también naranja. Sí, sí, ayer lo vi de azul y ¿En naranja. serio? Parecen un Powerley. Ah, vale, eso lo vi yo el otro día por la zona de Rainbow, ¿El qué? Sí. Lo vi por la zona de Rainbow, uno de azul y naranja. ¿Puede ser? Sí, de eso, azul y eso. naranja. Vale, vale. Viven ahí en Así que Cococha, hermano. nada. Venga, estamos charlando y cualquier cosa que necesiten, pues nada. Listo. Ya verán Venga, ustedes cómo arreglan que hablen ahí. De puta madre. Y gracias por Joder, hablar como las me gusta cosas, que me hermano. llamen chicos. Nos Que yo vemos, de nos chico vemos. tengo poco. No, Claro. bueno. Bueno, Estás hablamos. joven, hombre. Venga, porque tú Venga. eres De las cosas. alma y de espíritu. ¿Alguien tiene algo para comer? Adiós. Y yo Sí, de beber, toma. necesito beber. Está en el armario, flaco. Tanto fumar, estoy Armario, deshidratado. armario. Ahí te Dame lo tu dejo. gallego de beberlo un poco, porfa. No tengo nada, tío. Gracias, Nada. Una ¿Tienes, buena energía. ¿Tienes ahí algo de ver? Sí, sí, en el armario Dale ahí. está. No, Y no no preocupes, coge compro bebida. algo, hola. Ven, Sí, ven, te dejo damos. algo. ¿Y de Canutos cómo vais? Por lo de puta madre, que nadie nos Vale. frontea, entonces no gastamos una mierda. Claro. Solo nos frontean los Perfecto, metes y vinieron 8 contra 4 y perdieron un tiroteo, te imaginas. Es que, de verdad. Sí. ¿Te has traído bebida? Sí, ¿no? Ese guapetón. Gracias. Bueno, pues vamos hablando, si queréis eso, pedir Vale. por Silesa. Perfecto. Que lo venga acá de Venga, cuidar. chicos, que vaya bien. Chao.
Paranoia, tú, me acabas de dejar loco. Normal. Es la... Hombre, a mí si usan mi nombre... Si usan mi nombre, ya te digo yo que yo al que use mi nombre para meterme en líos me lo cargo. Sinceramente. Vale, bro. Dale. Imagínate el susto que nos dio anoche, ¿sabes? Ahora sí Eso no, ya. No te jode, claro. Y suerte que fueron estos. Y suerte, sí, suerte. Que Sí, que también dieron con unos... Llegas a la family. Claro. Bueno, cualquiera otro grupo que no tengamos, porque al final con este son con los que más rollo tenemos. Hoy casi apuñaló a una rubia, Haz recuento ahí de quién falta por hacer las tuberías. Que me ha llamado fea. Feo. Ania, Flaco, Yo lo intenté ayer y salí muy mal. Yo también. Esa y Fari. Vale, pues son 20 tuberías más. De que yo iba ahí con vosotros a por ello o algo así, en plan que de parte del Flaco. ¿No le llamaste tú? Dirán que no. Claro. Como siempre. Claro. ¿Será que otros de azules nos conocen? Pues eso, en plan, es que me han dicho eso, que como que... Sí, han venido al barrio, me han dicho que tú llamaste, bueno, uno de ustedes llamaste que iban de azul naranja de Go Postal, diciendo que de parte del Flaco como que vamos por ello o algo así. Yo con ustedes. O sea, nada, ¿no? Nada. ¿A quién conocemos? Que nada, ¿no? azul? A los de piscina vacía. Sí. Sí, me dije, es que me han dicho como algo que tenían De- secuestrado dos desde suyos cuando y tenemos un llamaste bono. a alguno de ustedes, ¿sabes? ¿Quién va a ser? Vale, vale. Pues nada, vale, es para eso, para saber un poco. Venga, brother. Dice que nada, que ellos no han llamado en ningún momento y que no han secuestrado a ninguno de ellos. Ah, que tampoco les han secuestrado. No. Ah. ¿Qué hago? Sin comentario. Pues coméntaselo. Conocemos a muchos de azul. Sí, que son tus primos. Pues coméntaselo y dile, no, mira, me dicen que que no secuestraron a nadie de ellos. Yo qué sé. Voy a llamarle. Sin Luego comentarios. se llama Way, ¿no? ¿Quién? No, el El colega Neo. del Neo. Core. El otro. Yo lo tengo como Core. Core Neo. Core dragón negro, ¿no? Sí. Y tienes a tu foto, me lo pasaste tú. Hermano. Me estaban diciendo como que no son ellos. Que no secuestran. Que me han dicho que han llamado en plan y que no. Bueno, le he llamado, le he preguntado eso que dice de parte del Flaco, que como que veía por ellos, tal, que para enterarme un poco con lo que hicieron. Me ha dicho que en ningún momento te han llamado ni que tenía secuestrado a nadie de ellos. No sé, o sea, no, bro, yo le he llamado y ¿sabes lo que te digo? Sí, literal eso. Vale, pues nada, eso se saca de otras maneras, tú sabes. Sí, no te preocupes. Vale, Litolito, gracias, Flaco, te quiero, recupérate. A ver si un día quedamos fumando una cachimba calajo. Pues sí, una cachimba así que deja los petes, hermano. Claro. Hola, fuma CBD, seguro. Habla, ¿Qué Sean. pasa, hermanito? ¿Cómo estamos, botón? Ahí vamos tirando. No, hermano, pues yo aquí un poco asentándome la cabeza con las locuras que pasan, ¿sabes? Se ve que bueno, Hola, escucha. Sí, ahora he sí. salido sonámbulo por ahí a liarlo un poco. Pues nada, hermano. Vengo ahora. Pues bueno. No pasa lo mismo. Pues nada, hermanito. Bueno, pues nada, cuídate, quedamos así. Cosas del trap, brother. Claro, es lo que tienes en la altita. Venga, hablamos. Venga, hermano. Hablamos, besos. Uy, ¿ahora esto qué es? Sí. Ok.
Como raro, ¿no? Se podría considerar como que mienten para un lado y mienten para el otro, ¿no? Mienten, sí, güey. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis comprado radios? Creo que hay una en el almacén. ¿Necesita? Sí, la verdad es que sí. A ver. ¿Quieres la mía? No, pues no. Es que tú tienes la mía. Ya, Es que iba a por eso- proponer a la hermana y te la di. Ah, pues sí, no está. No, Hay no sé comprar. un modo abierto para comprar. Igual un Badu. Badu central. Y el lado central está abierto. ¿Quieres? Vamos. Esto acaba de intentar hablar con el chivato y me dice que hay una solicitud ahí, que ya está alguien hablando con él. ¿Está confirmado eso o qué? No. Ah, yo no tengo nada. Yo acabo de hablar con Chivato, me ha dicho que sí. ¡Hala! Que Yo sí, sé que- quién es. que- No, o sea, que me va a coger y llamarla, pero que no va a contestarlo. Ah, pues Ah, entonces, vale, vale. entonces el link, ¿vale? Digo, me ha asustado. Digo, yo no he hablado con él por ahora, ¿sabes? Pero tenéis coche, lo tenéis todo, ¿no? Sí, claro. No, si todo está preparado hace... Yo llevo No, hablando ahora. del chivato desde las 8 de la tarde, ¿me entiendes? Sí, Vale. totalmente. Que acabo de despertarme, me estoy dando un Que poco sí, perdido. que espabile. A la pon. Pabila venga. tú. Venga. ¡Ay! Ay, así tratas hermano pequeño. Me he hecho daño hasta yo. Pues te jodes. Ni un abrazo me da, así. Así me trata. Sí, sí. Algo que decirme tú. Yo, que no te voy a responder un mensaje. ¿Seguro? Si no podíamos entrar todos en casa, ¿qué parece, Ilia? ¿El qué? Entrar todos a los va a casa. También, pero estamos esperando. Sí, Y si en no, cuanto lo se haga de la noche. tubería También eso, no hay que hacerlo de las tuberías. Sí, hay que hacerlo. Estáis Flaco, tú y Fari. Cogeros una tarjeta cada uno y Tessa. Pero bueno, hay tres. Alguno va a fallar, ya te lo digo yo. ¿Quieres que vaya yo con una tarjeta rápido? Vale, vete. Toma 2.000 pavos. ¿Qué ¿Eran limpios o sucios? No me acuerdo. Sucio. Uy. Toma. Ahora vengo. Vale. ¿Quién se viene conmigo? Ah, que va por la tarjeta. Sí. Pero, ¿te viene? Escucha. Que vaya Pero no, Flaco no también te y la lleves ese compre ya de coche, paso, ¿no? Por si acaso. Ya, pero hay tres aquí, tarjetas, solo falta una. Ah, bueno, claro. Pero no te lleves ese coche por si, ¿no? Ah, nada, igual. Si venís rápido. No tardáis No nada. tengo ganas de ir, la verdad. ¿Cuál que te den, manita? Además estoy esperando mi radio. El Didi está vendiendo droga seguro por los niños. Yo lo que sé. Seguro. Digo, yo lo vi en un coche. Está vendiendo droga, ¿no? ¿Qué pasa, Didi? Estás dándole a la mandanga, ¿no? Voy a vender ahora sí. Estoy esperando a ver si Oli. sale la gente. Por los niños. Yo veo si el chivato responde. Señorita, ¿qué? ¿Qué? Ni me saludas, ¿eh? No se lo daba a Llegas, nadie prácticamente. He llegado Llegas, esta soy un fantasma, no me hablas, no me dices nada. A ver. Bueno, Dramas, ¿no? Que bastante En- tengo en- con el drama de mi hermano. En tu línea. Oye, que te estoy dando un abrazo, no te Ah, muevas. vale. Que yo tengo bastante con el drama de mi hermano, ¿eh? He llegado y estabais ahí hablando, pues yo me he quedado ahí calladita. Bueno, no pasa nada. Hola, gallego, ¿cómo estás? ¿Mucho qué? Tú ten cuidado, no te vayan a adelantar por la derecha, ¿eh? Ah, vale, ya me has quitado mi foto. No, tu foto aún sigue. Pero me están adelantando por la derecha, ¿la vas a quitar? Pueden ser. No, solo digo que no te despistes. Ya me va a buscar, Pero lo ya que no te me digo, puede Chino, buscar la yo poli. llevo desde las 8:30 pidiendo ahí al chivato que me diga si puedo ir a la Monatic o no. Y no he podido todavía, ¿me entiendes? Oh, madre mía. No plano, pues.
directamente no me dice nada, ¿entiendes? Oh, eso peleo. Claro. Se hace de noche. El silencio es la mejor de las respuestas. ¿Quién si quiere venir conmigo a una casa? No estamos. Voy a preguntar. Voy a preguntar por la radio, ¿vale? ¿Hay alguien procesando? No, que va. Vale, pues no son, hermano, no hay nadie. De los nuestros. De una, gracias por avisar. Nosotros estamos aquí con otras cosillas allá. Que luego nos vemos, ¿vale? Hermano, igualmente, tío. Gallego me dice que no. Este es un máquina, tío. Vale, pues tiene que comprarlo. Claro. Sí, este es el que nos vende los rollos de las carreras, Si quieres uno, yo ya tengo uno. Jesús también. Cuesta 22k. Y bueno, pues ya sé que te mola conducir, pues píllate uno para ti. ¿Una tablet? Claro, tablet y pen. Hostia, de puta madre, ¿eso dónde lo pillo? El Sean, te lo vende él. Hostia, ¿le llamo y se lo digo? Claro, si quieres, sí. Si apetece. Pero estaba yendo a procesar, a ver si lo pillo antes de... Bueno, pues no va cuando termine. Y tengo otra propuesta, vaya. Hermanito, perdón por molestarte de nuevo. Que me han dicho de que tú tenías unas tablets para carreras, ¿no? Buah, pues sí, la verdad que te lo agradecería, hermano. Estoy como loco por hacer una carrera. Guarda el coche que de ayer dando por culo en el... Sí, cuando tú estés libre, vaya. Sí, me lo acabo de encontrar. Déjalo por el niño que de vuelta. Parado en el banco. Pues de una, hermanito. Sí, sin prisa, vaya. Tú me avisas cuando es. Venga, tío, que vaya bien. Hasta ahora. Pues de puta madre. Hermana, Dime. ¿me has venido ahora al barrio? Sí, estamos yendo. Vale, de una, para proponer una cosa. ¿Qué pasa, guapo? Te vienes conmigo un momento, vamos a coger una tarjeta. Venga, de una. ¿Tarjeta de? Para hacerlo de las tuberías. Ok, venga, ahora le damos. Que voy a proponer una cosa, a ver si quieren hacerlo todo el mundo. Ian, ¿estás llegando ya? Estoy medio llegando. Vale, perfecto. Vente que voy a ir yo con el flaco ahí a por la tarjeta. Estoy por Plaza de Cuba. O sea, bueno, los coches pueden ser personales y no. Hay, O sea, por ejemplo, hoy han pedido que sean coches personales no VIP. Otras veces piden coches que se ganzúan con ganzúas normales. Otros coches robados a seca. Otros personales normales que pueden ser VIP y demás. O sea, te lo ponen en la carrera también en el nombre. Te lo ponen en la tablet, que eso te das cuenta fácil, ¿vale? Toma, Ania. Vale. Pues yo perfecto. quería hacer de... Dame el money que voy a ir ya. Que me ha dicho el tío y dice, vete a la mierda que no. Sí, ya, entiendo. Que me coma cuatro hostias. Parado por el tema de la poli. De buscando un poco la vida con las carreras y el dinero que tengamos almacenado, hermano. Coger y comprar algunos vehículos personales y los tenemos para las carreras, les cambiamos las matrículas y eso. Y Matrículas ya tenemos ahí. Para atracos gordos o lo que sea nos va a venir bien, ¿sabes? Claro. Ya sea atraco, carrera, lo que sea y yo qué sé, por ponernos... Que no, ahora mismo no tenemos objetivo en qué ahorrar. Teníamos el almacén... Sí, hombre, lo que te quería... Seguimos queriendo el almacén. Es el almacén. Claro. Claro, pero imagínate, cuando compremos el almacén ya no hay objetivo. Ya. No, a ver, Un más par allá de las armas, como has dicho, yugular, ¿no? un kuruma o algo de eso así, hermano, estaría muy bien tenerlo. Y yo que sé, que tenga 1K, que tenga otro, yo que sé, que más se muevan por aquí y les pedimos que hace falta una carrera. Le decimos, mira, te cambio la matrícula, déjame tu carro. Lo llevamos para la carrera. Que queremos hacer un atraco, le cambiamos la matrícula y nos lo llevamos. Las matrículas son un poco mierdas porque son de usar y tirar, Bueno, pero para una carrera sirve, para un atraco sirve. No, me refiero que una vez que se la pones yo la dejaría puesta ya durante una temporada. Va, pues eso hacemos eso. Yo veo bien tener aunque sea un yugular, un kuruma o algo así. Yo en mi coche ya lo tengo con la matrícula cambiada. Pues de una. Pero eso sobre todo, Pillar un coche. en plan, cuando tengamos el almacén, ahorrar, yo qué sé, por tener objetivo de qué hacer con la pasta, que no sea todo arma y esas mierdas, ¿sabes? De comprar carro para carrera y atraco, ¿sabes? Sí, sí. Que con eso sacamos mucha más pasta. Tú inviertes en un buen carro y ganamos carrera y con eso ya, entre que te forra de Cristo. Hay que ahorrar para el almacén. ¿El almacén cuál Eso queréis sí, hay comprar? que- ¿Un el del muelle de allí? Sí, yo compraría el de 400. El de- Ese es de 750, creo, ¿no? Que era gigante. El grande sí, son 750 y el pequeño, que es el contenedor, son 450. Eso ya hay lo que queráis.
A ver, pasta vamos a ganar. Tenemos hierba, ahora empezamos a procesar, empezamos a plantar, ya estamos funcionando bien. Si vendemos nosotros la hierba como la estamos vendiendo, sacamos mucha pasta. Entonces, ¿habrá planes? ¿Qué hay? ¿Qué tenéis? El AMU nada, ¿no? No, íbamos a hacer ahora que es de noche alguien unos cuantos que se vayan a hacer casas y los que no hicisteis lo de la tubería íbamos a hacer lo de las tuberías. Y vender. ¿Y bolsas cuántas tenemos? 1000 y pico, 1200 o 1000 y pico. ¿Y algún barrio le vendéis? Ahí, De momento no. Sí, a los pagos. ¿Sí? Ah, bueno. Los pagos me dijeron ayer que no salen, ¿no? Es que se fueron, se quedó solo uno y ese uno ha traído a más gente. Entonces. Tío, qué máquina con 2 huevos. Sí, se quedó solo y ahora con otra gente. Pues nada, iba a proponer de hacer todo algo, en plan, porque yo qué sé, podemos robar en horas puntas, que estemos solo por aquí y tal. Sí. ¿Y cuántas veces hemos estado por aquí tanta gente en el barrio? Sí. No hace mucho. Por eso me refiero, vamos todos a hacer algo, ya sea plantado en unas vueltas por ahí, a ver qué se cuenta la gente, hacer negocio, a ver si le demos más gente bolsa. Lo que queráis. Vamos para allí. Yo para buscar camellos hacernos un poco de notar, necesitamos más producción para vender a más gente. Pues producimos ahora, mira cuántos somos, hermano. Yo me pongo ahí a plantarle. Pues sí, si queréis aún hay para procesar. Un poco de vida a esto, hermano, hay que darle un poco de vida a esto. Sí, ahora que somos muchos nos podemos poner con 3 kilos de hierba en un momento. A procesar la pila, calado. Procesamos entonces. Vamos todos. Exacto, ¿cuántos son? Pero hay que hacer recuento de la hierba que hay, que no sé cuánta hay. Ahora mismo procesar me ha dicho el son que están los suyos. Sí, claro, hay que esperar. Por eso podemos plantar. Podemos plantar o esperando un poco dando una vuelta y vamos a procesar. También. Nos damos una vuelta ahora todo, yo que sé, al gym, algún negocio, cualquier mierda y vamos viendo a ver qué es lo que es. Llevamos 10 para como 10, sobran 2, Vamos un momento tú y yo a por la tarjeta esa, ¿vale? Venga. Y así ya ves dónde es también el sitio. Vamos en el masacro, ¿no? Sí. Voy a coger las tuberías, ¿alguien tiene que cogerla más? No. No, vamos a coger la tarjeta. Va por la tarjeta y luego vaya por la tubería. ¿A dónde? Mira, vamos, te marco. Echarle gasolina. Aquí hay 2000 pavos negros, hermano. La aguanta. Sí, son para ti, Los tienes que coger para comprar la tarjeta. ¿Tienes efectivo? No. Vale, Ni para sacar. Lindao, ¿guardaste mi juguete? Claro. Vale, de una. Por si acaso. Sí, claro. Tiene que guardarlo. Caja fuerte. No. Vamos. Pues así también te pongo un poco al día de las cosas, joder. Con los del Neo y la verdad que el trato mejoró muchísimo, que flipas. El tema de que nos vayan a dar exclusividad para comprar pipas está de puta madre. Los que no se les mira el pelo son aquí, los de Central, Al Marvin le llamé y no... No, que no se le ve el pelo. Cuando fue lo de la redada, me llamaron y me ofrecieron ayuda, lo que necesitase y tal, pero no los volví a ver. Me dio saludos para ti también el Marvin. Ha cambiado la cosa, Sí. Y después apareció, bueno, el Sean que es un tío que flipas, tío, la verdad, Sí, se la nota muy transparente, la verdad, tío, y humilde, hermano. Que nos ayudó muchísimo y sin tener por qué, ¿sabes? Aquí en la casa están obras. ¿Y esto cómo lo encontraste, hermano? Nos lo dijo Neo.
¿Y esto cómo lo ha encontrado el Neo, tío? Pues porque se dedican a las armas, tío. Es cosa de ellos. No sé. Ya, pero mirar aquí en esta casa hay que estar un poco jamado. En la segunda planta, ahí arriba. He visto el tío. Y ahora con esta tarjeta hay que ir al desguace. Y ahí hay una caja que tiene un hackeo. Sí, el que está al lado del barrio, cerca del barrio. ¿En la chatarrería? Sí, en la chatarrería. Pero ahí hay que ir con pipas. Porque pipas? si fallas el hackeo, salen unos guardias de seguridad y hay que pagárselos. ¿Y el hackeo cómo es? A mí esas cosas se me dan bien. El hackeo son unos puntos que sale un momento, me llama el son, a ver si es para la carrera. Sí, vale. ¿Qué pasa, mi hermano? Rey, ¿tú conoces unos azules con blanco? Azules y blanco, no, conozco azul y naranja. Ah, no, pero eso me la pela. Azul con blanco, para pregunto por radio, ¿vale? Oye, ¿vosotros conocéis a unos chavales de azul y blanco? Yo no. Creo que no, No. Eso me lo pregunta Son, por si lo conocéis, o si veis alguno, decírmelo, ¿vale? Perfecto. Por eso, hermano, si me ven alguno, me lo dan encima, ¿vale? ¿Y en los aztecas? Vale, es pero que... azul clarito no, puede ser. Es que los... No, es que los tengo en la sala de procesamiento. Salieron en un coche ahorita, pero... no sé si los conozco o no los conozco para entrar, pues. Porque entré, salieron ellos y no sé si se volvieron a meter. Pues no, de azul y blanco no, conozco solo azul y naranja, vaya, hermano. Así que... Yo, si es que tal, espérate por si sois pocos vosotros. Porque si están allí seguramente van a estar bien posicionados. Eso entra en la boca del lobo. Sí, aguanta, voy a aguantar un momento. De una, hermano. Venga, no, Rey, eso te digo si me entero, ¿vale? Venga, tío. Venga. Que no, los aztecas no, en plan, me han dicho como que estaban procesando unos de azul y blanco. Y el Son quería entrar, pero como no sabe quiénes son, por ver si yo los conocía, le podía llamar, pero no tengo ni idea de quiénes son. Vamos con la pipa. Sí. Los que tengan que hacer lo de las tuberías, vamos a ir allá. Pero escucha, ¿azul oscuro? Sí, azul y blanco. Ah, vale. Yo tengo que hacerlo. Vale, Pues de una vez con nosotros. cógete la tarjeta ahí. ¿Acá? Sí, ahí está la tarjeta. La tarjeta de esto, ¿no? ¿Por qué, mi hermano? ¿No te gusta mi ropa o qué? Listo. Fari, tú también, cógete la tarjeta. Espera. ¿Ahora? ¿Quién más va a venir a apoyar allí para hacer lo de las tuberías? Voy yo. Por una sola. Voy yo si quieres. Quien vaya Vale. a tiene que ser quien vaya a ser tubería y quien vaya a cubrir. Uno y uno. Pues ven tú, Link. ¿Lo yo? Como quieras, o tú o Ian, uno de los dos. No, que venga, que vaya ahí, si quieres, claro. Vale, dale una... Ah, bueno, ya lleva el Fari. Perfecto. No hace falta, Si viene el Fari ya también trae pipa, somos 3 con pipa y suficiente. No tengo pipa. Ya, no te preocupes. Si se complica la cosa, salimos por patas. Ya sabes cómo va, ¿no? Lo hiciste ayer, ¿no? No. ¿No? Muy fácil. Perfecto. Es un hackeo y te sale en una tablet un montón de columnas con circulitos. Se iluminan los circulitos y te sale una combinación, vamos, que tienes que memorizarla. La última que sale, que parpadea un par de veces, esa es la que tienes que memorizarte. Intentar no fallar, porque si falláis ya sabéis que hay que andar a tiros y, bueno, llamamos la ¿Tengo atención. un par de intentos o no? Tienes varios fallos. 5 creo que eran. 5 fallos. Ok. 5 o 6. Ok. Y a los 6 fallas te sale según una aparece.
te vigilan 4 Explícale bien cómo va, porque yo soy me lío mucho. No explico una mierda. Es como un panel de... Sí, sería que hiciéramos todo el flaco primero y que haya la última por si día, Sí. Tengan mía, menos tendrán del resto de gente. Está bien, sí. Pues entonces, con quien vaya, como por ejemplo, algunas veces yo con el gallego, que tiene más multa y demás, pues yo no me dejo que me pillen por los niños, ¿sabes? Se lo pongo difícil. Hombre, si me pillan porque me pillan... Conmigo lo vas a flipar, ¿no? ¿Que sí? Sí. Sí, porque no me han cogido ni la redada, tienen mi coche confiscado desde un tiroteo contra la poli, tienen... Hay mucha movida. Bueno, así le ponemos un poquito más de morbo al asunto. No nos pillan, no te preocupes. No, así... Por eso, tipo, suena la Bueno, de alarma, momento cagamos y nos no he tenido problema, claro. Es como todo. Digo, no tengo problema y ahora llego y me choco 10 veces, reviento el coche y nos vamos para adentro, ¿sabes? Bueno, ayer me hiciste correr un poquito, pero bueno, reconozco que conduce bien. No, verdad. Vamos a hacer lo de las tuberías, que tengo ganas de darle promo a Sí, esto. sí, vamos, venga, va. Dale caña. Yo prefiero que responda el chico. Eso llevo mochila. Claro, que la mochila te abarque todo, ¿viste? Yo ahí abajo de la mochila tengo. Vamos, los que vayamos a las tuberías. ¿Quién vaya a pena, Gallego? ¿Cómo? Yo voy a echarle gasolina al bicho este. Si vas a venir, sí. Toma, aunque sea una MK2 de estos que llega bien. Lin, ¿tú qué? ¿Te quedas aquí o qué? No, ya la viene a lavar otro coche. Ah, bueno, vale. No. Pues vamos allá, venga. ¿Cuál está más loto? Pues no lo sé, la verdad. Blanco está nuevo. Blanco, coge blanco, que está nuevo. Este va bien, que vamos ahí al lado. Veremos ahora. Mubla. ¿Qué voy a hacer, Link? Bien la plumpluma, se mira. Un momento, ya voy. Yo creo que se ha enfadado a mi hermana, ¿Por? Porque se ha ido a dormir. Pero pues se enfadó con quién, ¿por qué? Porque le ha dicho algo el padre y se ha cabreado. Ah, bueno. ¿A dónde vais, flaco? Por aquí, por ¿La aquí. chatarrería? La que está detrás de los basureros. Muy bien por aquí. Poner la máscara. Sí, no os rayáis. De aquí donde estoy yo, derecha más o menos. ¿De la puerta esa salen? Por detrás de donde está el Fari. Sí, por donde está el Fari. Por... ¿Quién lo hace Es- primero? Está el Fari allí, mira. ¿Miras dónde está el Fari? Pues allí es donde tienes que colocar. Fari, por tu padre, no me falles. Vaya, no los comemos. Pero no te rayes, Primero lo va a hacer Fari, después caer lo la va a poli hacer aquí en una, ¿no? Flaco, y después tú. Sí, si sale y nos matamos y nos vamos corriendo, Porque viene la pila. Viene la por. Pero tú lo hiciste ya, Reyes. Tú lo llegaste a hacer. ¿O aún estás ahí para hacerlo? Claro, pues tienes que volver a intentarlo. Tenemos que hacerlo todos. Bueno, si quieres, nadie te obliga. Si no te gusta. Venirnos nos viene bien que lo hagas, eso sí.
Mira, siguiente. Ole, Le doy yo caña que yo fallo seguro, ¿vale? ole tus huevos morenos, Muy fácil, Paco. Va a fallar, fijo. Si no sabe cómo es, falla seguro. Son dos. La lía parda. Pues cuidado. Tienes 5 oportunidades. 5 o 6. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No me puedo ir hasta que termine. Pues te puedes. Pero si fallaste, cabrón. Pero, hermano, que me dejaba, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué cojones está hablando? Bro, que yo no entendía eso, hermano. Ahí salió. ¡Madre mía, que vienen más! Que sí, que tengo la tarjeta encima. Ah, sí, pero eso no pasa nada. Pero tarjeta no se pierde hasta que no la haces bien. Pero, hermano, que tengo que elegir el círculo que no se ilumina. No, no, los que se iluminan. No, tienes que elegir última serie que parpadea. Ah, la última vez que parpadea es la buena. Claro, última vez que parpadea un poquito veces es la que te tiene que quedar y poner. Hostia, que soy gilipollas. Yo me pensaba que las que no se iluminaban. Tenéis que. Son las que. La última que me parecía 2 veces. 2, ¿no? Pues esa es la que, tenéis que copiarla. Vale. Vaya, me he liado. Pues nada. No, si no, y no es fácil, y no es fácil por los niños, la verdad. No es fácil, no. Como que me han dado plomo mientras cogía la caja. Sí, poco te da. Has intentado ir rápido metiendo la mano y te han dicho que pare, flaco. Mi cabecera Bueno, es guapa, tarjeta. Puta madre, ayer. Escucha, ¿y por qué tengo tarjeta? Porque tienes tarjeta. Yo qué sé. Yo tengo 2. Yo qué sé, déjala ahí. ¿Cómo que tienes? Coño, ¿qué tenéis? ¿Colección de centauros aquí? Como pase el Eli por aquí arriba, va a flipar. El chino por los niños, el chino Que como pase el Eli por aquí arriba, que va a flipar. No pasa nada, no somos comprarlo. Ah, sí, claro. Sí. Que no miren la matrícula desde ahí arriba. Está aquí esperando. A ver, ¿cómo que tienes la tarjeta? Nos escondemos entonces ahí, ¿no? A ver si el chivato por si ya le hace más caso. En el cubierto, en tal caso. O tú, Si claro. me quieres rayar la mente, prueba a hacer eso. No, pero ¿y qué pienso? Llevo 10 flacos hoy por los niños. ¿Qué quieres que piense ya? ¿Quieres que lo pregunte yo? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¿Que te lo va a cargar? Aquí mejor. Cuando se traigan coches es mejor ponerlos aquí. Sí, yo me quedo aquí, no pasa nada, pero... No, pero espera, si meto lo más para adentro, pues si ves por la línea de la bola. También. ¿Qué estáis haciendo, chavales? La tubería lo he hecho mal y no hemos ido. Que si queréis podemos procesar, hay armas para todo, ¿no? Sí, tenemos un montón de armas. Tenemos los entornos, ¿qué te parece? ¿Quieres un teselo? Madre mía, ¿entorno está en regalo hoy o qué? No, lo voy a por otro teselo, ¿quieres uno? Madre Te mía, regalo. trate. Te regalo, vente conmigo en Sultelán. ¿Llevas tu juguete? No. Chicos, no paráis, que la venimos. Vale, vamos a ir a procesar, ¿eh? Ya vamos todos en el deportivo. Vale.
Ay. ¿Y por qué te saliste, Reyes? Cuéntame. Otro carro. ¿Te has enfadado Y con el con alguien? pasaje no podemos ir. ¿Te has enfadado con alguien? ¿Por qué te has salido? Solo entraste un momentito. ¿Esto que para que no lo vean? Pues es que allí es un cantazo, colega. Pasa el helicóptero por ahí arriba y que... Y los patrullas pasan por ahí, es lo mismo. Pero bueno, el patrulla es un poco más difícil, ¿sabes? Yo qué sé. No, sí, voy a pillar uno que voy a... Ha dicho de vender acá mientras... Claro, es que aquí no tiene sentido, ¿sabes? Tenerlos. Claro, no, sí, yo no lo quiero tener parado. Yo estaba esperando al chivato, ¿sabes? ¿O dónde te has ido? Vale, este no es el mío. Que le he llenado full la gasolina. Bueno, Reyes, pues no te rayes, mujer. Disfruten. Haya paz y amor. No se amarguen. Aquí, debajo del árbol, debajo del árbol. Es un cantazo. ¿Qué cojones hacemos con 2 centornos y ¿Un turismo? un turismo? Es que... de Bueno, verdad. no pasa nada, ya está. Vale, vamos por el otro lado. Madre mía. Pero dejaros de robar coches. ¿Para qué quieres tanto coche? Ok, vamos a ir a la tolos del Lepotipo para ir a procesar, ¿no? ¿No vamos a procesar? ¿Quién mándela? Lepotipo. Un cantazo. Qué bueno. Sí, que la te dice que el Lepotipo. A los deportivos también sí será alguna carrera. ¿Qué le dice que había por el otro lado? ¿El qué? ¿Cuántos somos en Valio? En 9. ¿9? Vale, mía. Acaba de despertar Vinicius, somos 10. Yo tengo otro Sultan, hermano. Le tiramos de una si queréis. ¿Cuántos centros no había? Tenemos 2 Sultan, un masacre y un turismo. Terminamos y vamos. En torno a lo suyo sería, bueno, que no, en verdad, no sé, nos lo llevamos y... Y yo qué sé, por si sale alguna carrera y alguien quiere ir en sector, no lo que sea, no sé. Bueno, pues espero que no sea nada, Reyes. Tengo aquí en el barrio. Vendo las bolsas estas y voy para allá. Yo sigo sin saber para qué hostia queremos tanto coche aquí. Es necesario. Y es un cantazo.
¿Regalan algo aquí? ¿Qué onda? ¿Regalan algo? No, Joder, pues entonces me voy otra. Dios. Hasta luego. Esto se valió. A ver si hacemos algo, tío. Lo de los ambos, tío, es un sinsentido. Poli por los niños. ¿Dónde? Pero está pasando. Hermana, Ambulancia. hermana, que tenemos que llevar 8 pipas. Sí. Ah, vale. Era por darle una también a... al Vini. ¿Ya tenéis 8? 8 máximo. Yo me quedo fuera. Y que vayan Así que, los chicos. si queréis que se quede, me quedo yo fuera y me quedo aquí vigilando a los coches. Pero en plan, los que no llevéis pipas procesar, ¿sabes lo que te digo? 8 con pipas cubriendo y 2 procesando. Pero escucha, que procese... Vamos a procesar 3, pero 1 con pipa. De una, de una. Doy la pipa al Vini que procese con vosotros con la pipa. Dale. Yo no sé si hay ramas. Hay ramas para procesar, pero Verás bueno. tú qué bulo no. ¿A quién valió? Verás qué sorpresa. A ver si con un ojo ahí. Bueno. Joder, tú, menudos carracos. ¡Ya por el otro lado! Para que pase un helicóptero, hermano, y no joda la vida. Claro, eso lo digo yo. Vaya por mano, vaya por más, me caso, bro. No, pero escucha, que ahora vamos, pero cada uno se lleva uno. Por eso Sí, tenemos que ir yo me cojo rápido. ya uno de una, vaya. Deja un sultán, hermano. Cuando somos muchos se vuelve todo un caos, tío. Luego nos vemos más tarde, chicos. Un rato. Descansa. Me voy a descansar. ¡Termea! ¿Estás loco? Hay una. 3. Es que no sé qué hostia quieren procesar si no hay hierba. Ya está, Didi. Me queda uno. Vale, no hay hierba. Hola, K. Te moví de radio un momento. ¿Qué quieres más, hermano? Flaco. Tenemos una pelísima. Flaco, os moví un momento de radio. ¿Qué queréis procesar si no hay hierba? Para procesar. No hay por Pues nada, nada. Ah, pues por eso. hay que plantar. Claro. Ya, como dijisteis antes que sí. Es que pensaba que quedaba algo, pero es que quedan 7 ramas, una cosa así. Ve a plantar.
Venga, os vuelvo a mover para arriba. ¿Semilla en el almacén? Sí, ya miré yo en el almacén y en los coches de abajo. No sé, como ¿En el mucho... almacén tuyo hay semillas? Sí, están aquí las semillas. Ya pillo yo las semillas. Vale, píllate todas. Sí. Vamos a hacer matanza. Os mando para arriba, para la radio, para la emisora de arriba. Están todos. Señores, hay que plantar antes de procesar. Así que venga, todo el mundo a jopo, tú, a darle duro. Aquí quien no plante, hermano, para la casa. ¿Un poco yo? Así que todo el mundo ahí de chilling a plantarnos, hermano, y a hacernos unos maíz. ¿Ya fumas 4 porros? Voy al hospital y voy al barrio. Perfecto. Vamos a ver, pensemos. 200 son 60 por coche. 70... sí. Son 3 coches. 180. Y masculinos son 15 por coche, son 3 coches, son 45. Llevaremos más femeninas. Y cuento como si fuesen 4 coches. Llevamos 40 más. $15 más de estas. Y cuento como 4 coches y a la verga. Vale, son 5.500. 5.500 son 120. Son 10.000. Hay que comprar las cosas para plantar por los niños. Hay que ayudar a alguien. Sí, estoy yo echando cuentas. Vale, pero necesito que vaya el Megamall contigo. ¿Me posan? Sí. Dale, ok, estoy aquí en el barrio. Cuando salga, avísame. ¿Cómo que te esposan? No, el Vinicius por los niños. Toma, si no... Ay, huevo. Gallego. Dime. Yo sé que eres un hombre de fe, que todo lo hace por todo. Así que... te tengo que proponer una cosa. Cuéntame. Pues mira, yo hace tiempo desde pequeño, yo para ganarme la comida siempre he estado robando, he jugado al fútbol. Sí. Ayer tuve un gran partido y como no gané, pues me tienen sin comer y sin beber. Y la verdad es que me estoy empezando a deshidratar un poco. Tienes aquí como los musulmanes. En el armario hay comida ahí. Sí, pero no hay bebida y me estoy deshidratando. Ah, vale. No tienes pasta. Te doy algo de pasta. No tengo. No te preocupes. Te hago un bizum. Te mando 500 pavos y compra algo de beber. Gástalo todo en bebida. Pero tengo tu número. Creo que sí. Si no, mándamelo a ver. Creo que sí. A ver. Blindásela en la cabeza, Andrés, esto no es turismo R, ¿eh? ¿Estás loco? Turismo R, ¿eh? ¿Estás loco? Flaco, ahí tienes. Una misión ya por agua. Escucha, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a procesar primero o vamos a ir plantar? ¿Procesar qué vas a procesar si no hay nada para procesar? Ah, no hay planta. Yo pregunta, coño, te vas diciendo procesar. No, vamos a plantar. Vale. Ya voy yo a buscar las cosas al Megamall con Jesús. Ah, vale, si no te subo yo un momento, no pasa nada. No, ya quedé yo con Jesús. Está esperando en el coche. Va, señor, un poco de rapidez, nos vemos en el barrio. Nosotros estamos para allá. Eso. Dime. ¿Vamos al Megamall o qué? Sí, te estoy esperando, vamos. Vale, ¿qué vais vosotros dos en Comprando este? bebida, ¿vale? ¿O Por si otro, alguien o qué? quiere.
No, a ver si. Es que Salimos a la plantar. señora se ha quedado dormida. A ver si. Vale. Dame un segundo. A ver si la No te señora se preocupes. despierta. Y vamos en este rápido, así no tenemos que. Vamos rápido. Esa deja al gallego que se monte. Que los Vamos coches a van a todos, comprar ¿eh? cosas al Megamalls. Y venimos. Gracias, guapa. Didi se ha quiero. caído. Ahora vamos. Llevamos todas las semillas, espero que no pase nada. Ah, espérate, porque hay que llevar 2 coches igualmente. Porque si no las regaderas no entran todas. Acabo de... Menos mal que me acordé. Vale. ¿Esto qué maletero tiene? Pues te digo, espérate, vamos a comprobarlo. Bueno, mira lo tuyo, creo que es como el del Bucaner, como el coche mío y de Tesla. O un poco más chico a lo mejor. 10, 20... Vale, Fua, ¿tú llevas hueco en los bolsillos? Yo sí. Vale, perfecto. Pues si no, que venga Lynn también y así cargamos todo, seguro. Claro. Vamos a comprar al Megamall. Yo tengo aquí algo de Malía. ¿Dónde dejo Malía? María, el almacén. No, pero... igual, Que- Pero es Malía para procesar, por eso lo digo. Pero no vamos a procesar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a procesar si solo hay 10 ramas o como mucho? Entonces vamos. Vamos a plantar. Voy a coger las cosas al Megamall. Perfecto, vamos, te llevo. Quedamos en el Megamall, Lynn. Cógete al Fari, que venga el Fari también. Sí, pues espérate, que si no esto se lo lleva la grúa. Bueno, Dejadnos pues un cuando coche, estéis, venid. Hay dos internos más en turismo. Tira, Aquí en el barrio hay 5 coches, por eso. Que alguien venga y que se quede aquí con ellos, si no. Estamos yendo al Megamall a comprar las cosas para plantar. Pero hay Lupita. Ay, Lupita, soy tu Estamos comprando aquí de beber y de comer. Dios mío. Cuando somos muchos, esto se vuelve un caos, Yo llevo sin hacer nada todo el día por los niños. Me estoy agobiando de no hacer nada. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pero bueno, es que lo del amo es criminal, macho. He pedido 10 veces hoy trabajar para Amo. Ya, Y ya. nada. Ya no sé qué más tengo que hacer, la verdad, sinceramente. Nada, seguir insistiendo. Pero mientras hacemos otras cosas, coño. No podemos estar esperando ahí todo el rato. Y lo del Link ahora de ponerse a joder 40 coches de estos es una calentada que te cagas. Es que hay días que le dan por eso, la verdad. Ya, pero está bien, pero no guardarlos allí en el barrio, coño, que tenemos un concesionario de coches robados allí. Son 2.40. Tomar por culo. Se ha frenado en vez de seguir rápido, la verdad. Yo voy a cambiar de carril. Claro. Hay gente, ¿no? ¿O no? No, no. Sí, hay en la furgoneta. Ay, no, sí, hay alguien saltando por ahí. Vámonos, vámonos. Hay unos con una furgoneta, una camioneta azul oscura aquí en el Megamall.
Está seca por ahí. Sí, estamos dando una vuelta. Pero vamos para el barrio, ¿no? Y quedamos todo plantado, ¿qué? Estamos comprando las cosas para plantar. No, de hecho aquí en el barrio siempre para que Culúa no lleve clase. Ay, mira, el juicio y los coches, colega. Mira, chicos, yo me voy a dormir, ¿vale? Vale, morito. Me cansa huevo. Si despierto pronto Buenas noches, y Fari, seguir chulo. por aquí como conozco, por lo mismo ayuda a hacer cosas. Vale. Oye, ya no están los coches, nos hemos quedado sin coches. Venid aquí, dentro, loco. Sí, ahí. Sí. Ya que estoy me paso por aquí, miro el profesor, macho. Sí. Por mirar algo mientras tanto, vaya. Claro, claro. Allá arriba parece que no hay ningún coche. No parece que haya nadie. Así a primera vista, no parece. Papam, 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 papam. Sigue ahí Joder. comprando, tío. Pues sí que compran, sí. Deben de estar, no sé, por lo que están tardando, bolsas no creo que sean. Debe de ser para procesar, seguramente. O para procesar, para plantar, que diga. Puede ser. ¿Dónde estáis? Esperando para comprar. Esperando para comprar aquí en el Megamall que hay peña. ¿Megamall del norte? Sí. Pero podíamos haber salido todos juntos, ¿no? Y ha ido una. Bueno, pero primero iba a preparar los coches para luego ir a plantar, que no venimos a plantar aquí arriba, vamos a plantar un poco más abajo. Además, mientras estáis ahí organizándoos, pues ya compro las cosas aquí un momento. Aquí no hay peligro. No debería, vamos. Ya, bueno, a ver, no debería. Veo el coche del tío. Sí. Madre mía, ¿está comprando la tienda entera o qué? Una locura, ¿no? Lo que cabe en la camioneta esa, güey. Joder, no veas tú. Ah, pueden ser bolsas también, ¿no? Y por eso está tardando tanto, no sé. Pues puede ser, pero vamos, las bolsas va rápido. A no ser que sean una burrada de ellas.
Tío, pero qué mierda está haciendo este pavo. Te espero abajo. Estoy en el parque. Dale, voy. ¿Y qué está comprando, loco? Madre mía. No sé, macho, no tiene sentido. Si no, que suban todos estos y entramos a comprar tranquilamente. No, sí, literal. Tío, que no está haciendo ni viajes el coche, yo no entiendo nada. Ah, ya, no sé. ¿Estáis todos en el barrio ya? Estamos esperando a que vengan. Normal que a Lynn le dije que viniese a ayudarlos a comprar, macho. Por los niños. Tío, me voy a acercar, tío. O sea, no puede ser que esté tardando tanto este hombre en comprar, loco. Efectivamente. ¿No? ¿Y el coche ese? Está dentro del coche, el pavo. El coche ese es el que él traía. A lo mejor es robado. ¿A las buenas buenas? No, no hay nadie por los niños. Sí, ve, este coche es el que traía. Ha sacado cosas entonces y se ha pirado. Qué movida. Madre mía. No sé. Bueno, voy a comprar rápido ahí. Dale, dale. Estamos comprando ya y bajamos. Si necesita mis bolsillos por los niños, me avisa. No, van a hacer falta tus bolsillos y los de alguien más, creo. Pero bueno, espera a ver. Le digo al Link que suba. Espera, espera. Si nos quedamos a... después, procesamos nosotros. ¿Qué hermana? Espera, le toco aquí la radio del coche a tope. Ven, baja. Dímelo. E nos 10 bienvenidos a YouTube. Gaste todo eso en aguas. Listo. Ya vamos.
Asegúrate de que te entre en el bolsillo, ¿eh? Si no me ganzó un coche de esos y lo meto todo en ese coche y para. A ver, hombre. ¿Hay hueco ahí? No, pero voy a ganzuarme ese coche que está ahí. Estoy dejando en la guantera. Queda un hueco ahí. Listo, no te preocupes. Si tiene ganzúa, ganzúalo y ya está. Ya te digo, no dice bienvenidos a YouTube. 8, ¿Salimos o qué? 9, 10. Vamos. Sí, estamos comprando todos nosotros. Vale, vale. ¿Salimos entonces? Vamos, que alguien venga conmigo. Vente, hermana. Jefe con jefe, hermana. Pero yo qué, no, yo quiero ir. Comete una mierda. Yo tengo el coche lleno y yo también gallego por los niños. Sí. Mete aquí en este maletero. O con el chino. Madre mía. Madre mía, digo yo. Dale ahí, a ver. Ahí está. Ahora. Lo compro más. ¿Tienes otro? Sí, pues es que no quiere. Gasolina. Este tío no mola, Listo. ¿Te falta alguno por comprar? 2. Vale, perfecto. Voy bajando, Jesús. Vamos para el barrio, esperar ahí. Que vamos a preparar los coches para plantar. Señores, ¿tenéis toda la gasolina del closet? Pero yo sí tengo chino. Estoy aquí en gasolina y la con los dos en trono y no le ponen. ¿Tenéis gasolina, todos a tople? ¿Había los depósitos? Creo que no. Si no, el depósito. Está flaco conduciendo. ¿La gente o solo somos nosotros? Somos 8. Mira, qué bien que helamos, aquí otro con el depósito todo.
Para plantar tenemos que llevar coches propios, Yo voy a llevar mi coche y hace falta llevar 3 coches más personales. No pasa nada. Sí, que no sean robados. No pasa nada. Pasa nada. Luego despawnean llenos de hierba y no pasa nada. ¿Venís? Paso ubicación, Santi, ¿dónde nos ponemos, vale? ¿Tú tienes todas las semillas o las cojo yo del almacén? Sí, no, ya los cojo yo. Pues te paso, ¿vale? Pero vais todos con coches robados. Sí, claro. Pues hay que llevar coches personales, Tenemos que volver, Valio. No, pero nos da tiempo, creo, hermano. Bueno, que no pase nada, que no te lo roben, porque si no... Vamos a ir con el carro en la montaña, no te preocupes. ¡No detrás! Bueno, espera aquí, voy a... cogiendo las semillas. Si quieres. Vale, pues... Es que va a ser... Sí, mejor, entre eso y los bolsillos malos será que no metamos todo. Pero espérate aquí, que voy a sacar mi coche. Voy a coger las semillas. Llegamos a Valio. Puesto los de Valio mucho mejor. Mi coche está en el garaje del almacén. Pues como quieras, si quieres ir a buscarlo. No, sacar tuyo, arreglamos el tuyo y ahora vamos por el mío. Vale. Pérez, ¿qué tal? El gallego y yo estamos arreglando los coches para plantar. Está en mi coche todavía, la última vez. Apartarme este de aquí. Era Link, ahí está el agua. Dios, que me saca de quicio, tío. ¿Por qué estamos haciendo las cosas a correr? ¿Por qué? ¿Qué prisa hay? Bueno, este tío es imbécil ahora. Tres entornos, un turismo. Madre mía. No podemos ser más cantosos, Ananiano. Tía, ¿cuánto carga este, no? 10, 20, 30, 40... Joder. Vale, píllate el centorno tuyo que está cargado de cosas, Sí, es este. ¿Qué Ah, quieres bueno. que haga? Pues Que vámonos lo cambie, ya. ¿no? No, o no, da igual, yo qué sé. Esperemos que no pase nada, vamos. Ah, listo, No, como que digas, no sé. como digas. O sea, a mí me da igual cambiar de coche, o sea, a mí el llevar un Prisa no hay ninguna. no me preocupa, ¿sabes? Si no tienes el de Tesha aquí, en este de aquí. Sácalo de momento y cambiarlo de este maletero para el otro. No, tiene Dale. veces y 15 plantas. Ah, que tiene plantas el tuyo. Sí. Entonces
Entonces no, que tiene plantas. Ya, lo he escuchado justo. No cabe. Pues tira si el quiere- almacén. Saco el mío si quieres, me da igual. Voy a por el mío. Sí. Súbete, gallego, si no. No hice nada malo. Vale, lo saco. Pa, pa, pam, pam. Me he metido a agua. Daros prisa, pero qué. Pero si hay que preparar las cosas, macho, es que. Sí, claro, es muy fácil ir a plantar cuando ya están los coches todos preparados. Cuando ya está todo montado. Tranquilidad. Listo, cojo lo de la guantera y vámonos. Gallego, Dime. Dime. Gallego, ¿necesitáis ayuda? No, ya está, ya pues, estamos para salir. Así que dije que necesitaba ayuda para ir a comprar y ahí no vino ni Dios, solo vino Jesús. Vámonos, venga. Pues si soy un amor de persona, Martina, yo no sé cómo no Bueno. te puedo caer. A todo el mundo que A la mierda. Está buscando otro hermano, tío. Sí, claro, es que no sé por qué vamos en tantos coches, pero bueno. Qué cachondeo ese, tío. La película, Vamos a disculpe. meditar en medio de la nada. Sí, pero el pequeñito va ganando todos los... Primero, Espérate que hermano. te saque de la carretera, a ver si te va a hacer gracia. Quien avisa no ha traído. No le metas
¡Quítalo tú qué, estúpido! Yo no conducía. Está de la curva partida, yo voy a conducir. De hecho, sí. Vale, tía, pues no le mando la obligación que tengo que dártela ayer. Hostia, tío. Sí, no. Bueno, sí, nos coméntanos, ¿a qué sabe el asfalto? Esta ahora, señores, en la autopista, esta la En salida en la siguiente derecha, sí. ¡Cochino, Blas! ¡Siempre los cristales del culo! Chío. Voy a buscar. Otra vez, salida derecha. ¿Y no? No te preocupes, no soy chipín de grúa. Tío, gallego, esto no frena. Cuando lleguéis a la derecha veis la fuente eléctrica esta, en plan la planta eléctrica. Bueno, me quedo por aquí esperando. Lo hemos perdido. No, la habéis tirado para la derecha, ¿verdad? Sí. No, seguir recto la autopista. ¿Qué dices? La... Mandarle V y ya está, acabamos Tira la antes. montaña para abajo, eso, no sirve. Hermano, tenedla donde queráis. Ah, coño, estás detrás. Yo pensaba que estabas delante. No, lo llevo diciendo todo el rato, digo, seguirme para atrás, que he visto girar a la derecha. Bueno, no, pensaba que estabas hablando con lo otro. He visto ahora detrás, tío. Eso ya que estaba. Falto uno. ¡Buah! Yo no sé a dónde carajo vamos, pero bueno. Sí, me llamo. ¿A dónde vamos, flaco? Llamo. Vinicius. Vamos aquí abajo del puente de aquí adelante. Pero mira que son muchísimas plantas, para meterlas ahí, Es que en la playa es feo, ¿no? Que puede pasar cualquier moto de agua, cualquier de esto así, en plan. Aquí atrás hay un sitio bueno que fuimos ayer que no nos ven desde ningún lado. Vale, de uno, pues vamos para allá. Está aquí pegado, Dejé la UBI por el grupo. Sí, ahora iré para allá, porque es que me le vea. Flaco. Voy para allí y os mando la UBI, que yo estoy cargado, tío. Con la música de la hostia. ¿Qué pasó ahora, UBI? Limitado, que estamos viendo. No vi la placa. San Martina. Espera un momento. Espera un momento. ¿Pero estás loco o qué? Ah, para el hospital. ¿Cuándo habéis tirado? Para, Vinicius, ¿sabes parar, hermano? Te estoy diciendo que pares hace un rato, cabrón. Ya no estoy de cachondeo. ¿Te he escuchado? Hermano, es que, tío, es que con el cachondeo has tumbado hasta Martina, bro. Déjate de tonterías, tío. ¿A la tumbado?
Mira las tácticas del HUD. Gallego, Dime. ¿sigo por las vías o me tiro a la playa? La UPI que mandé, sí, para abajo. Hay una explanada aquí tapada con árboles. Sí, Calla vino ayer, ¿sabe dónde es? Ahí. Aparcado. Me ha pegado 4 tiros a mi carro, tío. No, pero este es moverlos de aquí, que es... Tío, yo estoy pelando grúa. Puta mi bola. Tenéis ahí en el maletero, hay de todo. Aquí hay agua y fertilizante. ¿En qué maletero? ¿En este? En el mío. Están las semillas ahí. Aquí están las semillas. ¿Cuántas y cuántos somos? Hay 220 semillas. Ir cogiendo, ir plantando. Ya coge 30. No ¿Somos femeninas? Sí, coger femeninas, los machos ya los planto yo. Pero no nos juntemos demasiado, si no pasa como ayer, que no se ven, ¿sabes? Vale. Yo me voy a ir para allí, para la punta, me parece a mí. Vale, voy a coger 20, 20 y 20. Macetas, tío, se me olvidó. Sí. Si quieres meterle machos, métele machos tú también. Yo veo... Hay ¿Macetas 45 dónde machos están para meter. Sí, están aquí. Sí, en mi coche solo hay agua. Pues venga, voy a plantarme 30 machos. Con ello 30 machos. Vale, 20. En la guantera hay más agua. Joder, qué rabia me está dando este maletero. Buah. Sí, tío. Claro, no estoy acostumbrado a estos vehículos. Yo tampoco. El flaco metió... No cogió las semillas, tío. Joder. ¿Cuántas semillas cogimos?
Flaco, ¿tú cogiste semillas de las masculinas? Sí, 30. Ah, vale. 15 eran 60. Y si quieres poner que salgan semillas, le echas la masculina. Y si no, pues que crezcan así y ya. Las voy a tirar, se dupearon, tío. Las voy a tirar aquí atrás. Porque yo creo que se dupearon las semillas esas. Masculina, femenina. Yo creo que sí. No sé cómo, pero sí. Pues nada, plantarse, de hecho. Yo creo que voy a ir a por algo de cenar mientras planto, ¿eh? De chill. Vengo ahora. Pa. Vamos. Bueno.
En una semana, en una hora tiene que estar plantado todo. Debería. Entre tantos. Santi, voy a poner 50, hermano. ¿Cómo? Que voy a poner 50, tú. ¿50 qué? Planta. Ah, vas volando. Hola Pérez, ¿qué tal? Me pillas, estoy cenando, tío. 20 masculina y 30 femenina. De puta madre. ¿Qué tal, Pérez? ¿Cómo estás? Joder, no puedo hacer todo a la vez, ¿eh? Comer, cenar, plantar. Ah, genial. A ver si después vamos a procesar todo esto. Nos ponemos con... Si plantamos todo esto y lo procesamos, nos ponemos con 2 kilitos o 3, casi 3 kilos de hierba. Y ahí ya podemos empezar a decir que bueno, que ya estamos... Guay. Es que si no tenemos un fondo de hierba, no podemos buscarnos camellos ni hostias. No, pero aquí aún tenemos por una hora, ¿eh? Por lo menos. Plantar tardaremos una hora, por lo menos. Ya te digo. Me da a mí que vuestro va a dar la cuenta, ¿eh? A ver, no debería. Había semillas para... Las semillas estaban justas. De hecho, hay más material que semillas. Pero como que no consigo volar a la tierra para plantar más, ¿sabes, hermano? Me he puesto ya 32 y no... Ni te rayes, luego salen. Vale. Se entierran las macetas a veces. Eso ya me está pasando a mí lo mismo también. Pues nada, las colocamos y luego las riego. A medida que vayan saliendo.
una liada porque no sabes muy bien cómo quedan colocadas. Y después para encontrarlas va a ser la hostia, pero bueno. Ese, por ejemplo, es placa C. Ahora a medida que vayan saliendo hay que ir regando. Mira, mira, ahí hay otro. Se fue. No, está ahí. Se fue. No, está ahí. Este ya está. ¿Qué, cómo vais? No me den nada, loco, no me den nada. Inicio. Dos Santos a ver, un respeto, por favor. ¿Qué te pasa? Nada. Tengo 9 que tienen que florecer todavía para poder regarla y fertilizarla. Sí, yo unos cuantos más. No quedan nada más en el maletero. No sé si quedan mal, la verdad. Lo que pasa es que me agobia el hecho de que las plantes mucho bajo tierra, ¿sabes? Bueno, luego cuando vayan saliendo hay que estar atentos y regarlas rápido. Ya está. Ya, eso sí. Por eso estoy aquí atento con los niños. Yo le estoy metiendo unos machos por aquí. Dale, caña. Ay.
Gallego, aquí te puedo yo regar y fertilizar uno por los niños. Pues dale. Vamos a tener que ir regar y fertilizando en familia por los niños, para todos lados. Ah. Mira tú, dejé 30 semillas aquí abajo. Aquí hay 85 féminas aún por los niños. Bueno, señores, yo la subiré que he tenido Pues no sé. un problema, ha venido grúa y estoy esperando a la que lleve a la yepa para la coche. Así que gracias. Nada. ¿Quién es Silo? ¿Quién es Silo? ¿Quién es Silo? Yo, o sea, tú me empujaste, yo te empujé y volaste. No. Ah, vale. Claro, como ella no le dice nada, soy yo y vamos. Me cae una. No, pero Claro. fue sin querer. O sea, no quería tirarte. Lo que pasa es que Vinicius dijo, te voy a tirar. Y justo pasó eso. Todas las culpas para el vino. No, que fui yo. Tía, Gallego, que están saliendo las plantas a la luz por los niños. Pues darle agua y fertilizante. Y estoy con las mías, espérate. No entiendo nada. Unas 40 macetas por los niños. Pues solo deberían sobrar 20 macetas, ¿eh? Porque había 220 semillas. Creo que sobran 10. No sé si me he confundido al mirarlo ahora.
Ay. Hola, hola. Hola. Oh, ya llegan los atalaches. Bien, viene para allá. Ay, Dios. No, me faltan 5 por plantarse. ¿Dónde estáis? La ¿Duplicación? bomb. Lo peto. Me está dando el sueño que flipas, ¿eh? Ya acabamos con esto de una vez, tío.
camino. Inicio. Me llamo. ¿Estás bien por los niños? No, no estoy bien. Joder, ¿qué te pasa, tío? Muchas cosas. A ver, cuéntame. Emocional en 24 horas ha hecho como una montaña rusa. ¿Qué? Que mi vida emocional estas 24 horas ha sido como una montaña rusa. Que perdí un partido. Tanto tu corazón. Y la vida sigue por los niños, no todo es fútbol y mujer, aunque no lo creas. No, ahí sobra el fútbol, sí. Las mías están todas regadas y fertilizadas. Taco. Taco. Oye, que un ciervo se está comiendo mi planta. Madre mía. Vinicius, el maltratador animal. Ya tenemos el... Maltrato animal. Maltratador. ¿Dónde está todo el mundo? Estamos 4 solos. Está allí Jesús.
¿El Si no flaco? viniendo. Bueno, el voy a flaco por mi ni caña. idea. Aquí no vas a pescar, ¿no? Pues no tengo ¿Y ni el idea. flaco se fue a dormir o qué? ¿Se quedó dormido aquí? Pues vaya movida, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Está en radio. No, Pues entonces no está en radio. no se tiraría al mar, ¿no? ¿Y el Didi dónde está? También. Escuchando a ver si los han secuestrado y nadie se ha dado cuenta. Sí, ¿no? Pero no estaban acá o se fueron. Él no está en radio, el flaco. Pero Didi sí. Estoy llamando a ver. Didi, ¿dónde estás? Ah, fuisteis los dos. Ah, vale, pensaba que estabas aquí. Oye, ¿y el flaco? Ni idea, ¿no? No, no, ¿qué les vine? Vale, vale. No, no, es que no sé. Creo que creemos que se ha caído por aquí por la playa. Vale, vale, vale. Ok. Hasta ahora. Didi y... Uy, es para tirar. Didi y Chiro están juntos. Ay, Vale. coño. Sí. Creo que me cargué una planta. Estaba lleno y no me di cuenta. Cuando cosechéis, acordaros de revisar que tengáis sitio en los bolsillos, ¿eh? Estoy escuchando un coche. Ah, vale, es el puto chino. Ay, tío. Aquí no hay nadie. Nada, aquí No, había no poco. pesco nada. Es más difícil. ¿Cómo está esto lleno de regaderas? Y hay semillas. Pillar de aquí del maletero si queréis y plantar eso que queda ahí. Hay semillas y hay macetas. Hola Yami, ¿qué tal? Tenía que estar todo plantado, yo no sé por qué este no está todo plantado. Ay, Dios, qué paciencia. Hace falta el espacio. Si no vacían el espacio... Yo mis plantas no las veo, ninguna. Nada, si no las veis, no os rayéis, que luego las veis. Están enterradas. No te rayes, eso salen después para arriba. Hay que darle. Hombre, querían ir a procesar, pero a procesar, si no hay hierba... Los tengo mal acostumbrados. Los tengo acostumbrados a que siempre haya hierba. Y hoy que no planté, falta hierba. Pero bueno, no pasa nada. El maletero tiene que quedar vacío. Bueno, da igual, apañaremos así. Y hoy me los traje a todos castigados. Todos castigados aquí a plantar conmigo. Mira qué bonitas. Las plantas, tranquila, no me pegues.
Sí. Qué buenos jardineros, así de gusto. Media hora por mitad. Hay que darles caña, hombre. Es que claro. Ninguna planta, tío. Nada, no te Ninguna ríes. planta. Es porque... ¿Dónde las plantaste? A ver, enséñame. Aquí. Sí, pues yo estoy viendo una enorme aquí, ¿eh? Pues yo no veo ninguna. Por eso, no te rayes. Luego van asomando. Mira, te voy a quitar una. Si cuando se plantan muchas se buguean y no se ven. Y a medida que vas quitando van saliendo otras. Ahora se me acaba de congelar todo. Ahí está. Tengo semillas, ¿eh? Sí, genial. Sí. Femeninas y masculinas 2. Muy bien. Cosechaste alguna de las plantas que tenía yo allí, seguro. Ay, escúchame, esto me viene perfecto para dormirme. Sí, ya que sí. Sí, bueno, es muy chill. Sí, sí. Pero claro, mira, de lo que... De aquí sacamos más de 1,5 kilos de hierba. Sí, de locos. Aquí Claro. vamos a sacar una buena. Claro. A ver, Esto vamos es a una ver. putada, pero es que hay que hacerlo. Así es lo que hay, es lo que toca. Claro. Y luego procesar. Que tendríamos que tener... O sea, si ahora procesamos unas cuantas, vamos muy bien de María. Sí, pero... Es que aún así estamos un poco limitados en el tema de producción, porque no podemos tener a nadie vendiendo para nosotros. Lo que estamos produciendo lo vendemos nosotros, básicamente ahora mismo. Ya, pero está bien eso, ¿no? Sí, sí, está de puta madre. Pero a ver si pudiésemos tener un poco más para tener a algunos camellitos que otros por ahí, como los que tenía el Chema, ¿sabes? Claro. A ver, yo tengo los vagos. Claro. Sí, no, y yo si le digo a Neo me coge de 1000 en 1000. Claro. Pero ahora mismo Pero muy no... bien. O sea, ahora nos vendría muy bien. Ay. Pues no me dejas, estoy dormida. Ahora nos vendría muy bien ir a procesar y que Ni idea, fuese bien. ya, Que nadie nos robase. Para tener Oh. una baza ahí de María. obviamente. Eso siempre es bueno. 2000. Sí, sí. Es que lo suyo sería tener siempre... Lo suyo sería tener siempre eso, un colchoncito de 2000, de 2 kilos Claro. o 3 de hierba. Me había bailado antes, pero me habías pillado ahí un poco ocupado por Pero bueno, mira, como hicimos antes procesamos casi medio kilo. No, sin casi. Procesamos más de Sí, medio medio kilo. kilo, por eso. Medio kilo en nada, volando. Aprovechamos que somos 8. Claro. Ya está Ian. No sé, Yami, yo de eso hice no sé nada. No me contaron nada de eso. Pero no, que va. Si eso es una milonga, que sabe Dios. Vale, pues. Todavía estamos plantando. Vale. Madre mía. No me lo manea, no por los likes. Está todo plantado. De aquí de la No, no falta, tengo 16 semillas, pero falta macétala. Macetas en el maletero de mi coche, vente. No, ya cogílo yo, no hay. Ah, vale. Maravilla. ¿Tienes el maletero o una tela? El maletero. El maletero solo están las semillas, 15 semillas. Me cago en los muertos en la Ok. fábrica, pasando por el barrio en una persecución. Dime. En una persecución de tu entorno.
Yo. No, pues. Yo no le saco info, lo siento. ¿Qué? Nada. La ha comentado una niñita por los niños. Vamos, No vea. dejad para los pobres, no vayáis. Si lo comentáis cerca, que no escuchen, gracias. ¿Qué has dicho tú? Que no quiero saber nada de amores. ¿Qué te ha pasado a ti ahora, compadre? De verdad. O sea, puta. Madre mía, de verdad. Ian, ¿me has seguido también tú? Sí. Mosquitos. Oye, pero mi coche sigue igual de lleno que cuando venía. Es que hay que vaciarlo. No sé. El material debería estar justo, pero bueno. Debería sobrar, pero poco. Me habéis metido regaderas vacías, hijos de puta. Ah, esos son para tirar, claro. Ole, Galego, ¿tú aquí tenías planta Machine Black? ¿Te lo juntó? Sí, estaba mezclado, sí. Ah, por eso digo, una me ha dado semilla y digo, ya no vale mía. Está mezclado, está. Oh, claro. Mira, aquí hay unas cantas para cosechar, si me ayudáis. Sí, no, hay muchas ahí, sí. Y aquí también tengo yo las mías. Si puedo... Si empiezo a tener hueco, porque no sé, tengo muchísima agua en el maletero, la verdad. ¿Ves las tus plantas? ¿Quién? Solo dos. Que veo muchas ahí, ¿En serio? Pues claro. Eu sei que compraste as regadeiras. Bueno, ya sabrán. No, lo que pasa es que creo que muchas no le echaron agua. Oye, ¿alguien se algo de flaco? Está cagando en un seto. Ahora. ¿Tienes algo de beber, Ka? No, todo el flaco. Me voy a desmayar. ¿Alguien tiene algo de beber por aquí? Oh, no, yo necesito, ¿lo tenéis? Negativo. Pues tenemos un problema. Alguien va a tener que salir corriendo.
yo. Ian, ¿tú estás por ahí abajo? Sí, sí. Tráenos ahí algo de beber. Vale. Tengo que coger que robo un coche y voy. Vale, pilla algo de beber por ahí y súbenos algo de beber. Hello. ¿Quién necesita que la riegue leche fértil o algo? ¿Quieres que tengo de ahí? Sí, mándala. Aquí estoy, chino, estoy dándole. Sí, yo voy revisando por ahí las que veo. Sí, yo estaba si revisando alguna- todo, por eso digo. Es que tengo mucha agua en el maletero del coche. A ver se aguantas hasta que te venga la bebida. Seguramente. Ya te Mira digo. como poder beber las regaderas. Ya te digo, Es irónico estar muriéndose de sed teniendo un montón de regaderas llenas de agua. Están todos llenos, los coches. Tiene que haber sitio de sobra entre los tres coches esos y nuestros bolsillos. Tiene que haber sitio de sobra. De sobra que vas y ellos que van. por recoger todavía. ¿Visto los que tomo? ¿Están todos los coches llenos? Es que sobra agua que no tenía que sobrar. Claro, es que no, es que hay muchas plantas que no hemos podido regarlas, esa es la cosa. Las todas conmigo no se llevan bien. Lo voy a tirar todo. Si no, que hubiesen regado. Estaba calculado para 4 coches. Pero es que claro, mira, aquí hay un coche que tiene canutos, un pen, tarjetas de crédito. Pero ¿por qué sea el mío? Claro, Pero tú has esas calculado cosas había que todos los dejarlos. que íbamos a plantar, Gallego. No, Sí, pero sí, da sí, igual, sí, pero claro. eso lo traía yo y aparte trae todas las No cosas. van las cuentas. Somos demasiados como para 4 coches. No, no, no. Estaba Esa cosa calculado. lo tenía yo en los bolsillos. No, Lo que no traje sé, está, igual. lo que traje está calculado para 4 coches llenos y 4 personas llenas. A ver, que están ahí los centornos también por Aunque guardar. vacíes las botellas, nos falta muchísimo. O sea, los cálculos están mal. Porque son No, no. muchísimos. Que no, da igual la gente. Son 60 semillas por coche. Y 60 semillas las planto yo siempre, voy solo. Coche y mis bolsillos. Pues tú dirás por qué no cabe nada. Pues porque Entiendo. está lleno de regaderas que no tenían que estar. Pero es que aunque las saques, no hay hueco. Y con nuestros bolsillos sí. Yo estoy vacío, ahora mismo. Un momentito, que si no, no puedo abrir el maletero. El maletero está adelante.
Maletero está aquí adelante, acá. Sacar las regaderas y todo lo que no sean plantas y ponerlo en el maletero de estos. El coche son el coche y el inventario personal caben 60 cosas. Y será por coches, como están los otros. ¿Dame mi ubicación? Está en el grupo. ¿Antonio también hecho cosas? ¿El qué? ¿Otra cosa también? Sí, sí, sí. Todo lo que no sean ramas, sacarlo de los otros coches y meterlo en los entornos y en los otros coches. Es porque falta de costumbre, de experiencia. Porque no saben que cuando se viene aquí hay que venir con los bolsillos vacíos de todo. Hace falta todo el espacio. No te puede estar el rollo de las carreras aquí. ¿Para qué? Hay que venir con lo justo y necesario. Pero bueno, hay sitio de sobra, igualmente. Dicen que no, pero sí que hay sitio de sobra. Pasa que hay muchos que parece que llevan un badulaque andante. Mira cómo duerme la vaquiña. Esta muerta. ¿Qué va? Está durmiendo, hombre. Llegando un sultán, cree que soy yo, ¿vale? Yo solo bebida, ¿no? Vale, vale. Estaba aquí también comida, porque solo llevo bebida. Ah. Dame de beber, por favor. Gracias, tío. Quería comer bebida. ¿Quién? ¿Dónde estás tú? Aquí, aquí. Pues mira, ya que estás, si recoges alguna planta. Ah, mira, vas igual que el gallego.
Estira. Thank you. ¿Quieres nada, Charlie? No, estoy aquí frente a Aleta. ¿Alguien quiere algo más de beber? Mosquito de mierda. ¿Por qué se me está congelando? ¿Estos coches están llenos ya? Aquí entro también poco. Porque tengo ahora que coger mis cosas y cabe más cosas aquí. Genial. ¿Y las guanteras? Ahí queda todo fertilizante, no sé si la han gastado. Joder. Claro, si es que no se ha gastado ni la mitad de los materiales. Claro. El sector no está lleno de legadelas y solo. Ya. Ya, lo que iba a hacer. Junta las semillas en un coche. Justo lo que iba a hacer. No lo sé. Ahí Escucha, lo sabe. si procesamos esto tenemos 5 kilos seguro. Vale, emplear. ¿Alguien tiene una ganzúa? Yo tengo una. Yo tengo. Vamos a ver si queda sitio por aquí, por algún lado. Lleva el sultán, Sí, vamos a cargar todos los coches. Mira, te voy a llenar el sultán y ya lo puedes bajar si quieres. ¿Tú Vale, puedes- lo bajo. ¿Tienes llave del almacén? No. ¿Me puedes Ah, bueno, dejar entonces la no. ganzúa? Sí, toma. No lo he bajado todo ya rápido. Thank you. Ya, pero no, además tú solo no puedes, si no igual te roban el coche. Vale, te deja pelota en el auto. Sí. ¿Qué le pasa a este maletero ya? Voy a buscar el mío. El mío está lleno. Vale, pero este tenía está algo. lleno, está lleno, está lleno. Pues hay que llenar más coches. El Sultan, aquel mismo. Lo malo que tiene poca gasolina. Pero llega Ay. abajo, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, entonces. No está bloqueado. ¿Cómo? ¿Está bloqueado? Sí. No sé. ¡Pepa, hostia! Me Ay, cago en la Dios puta. mío. Abre el coche que tienes tú las llaves. Dale otra vez, a ver. No, macho, a ver. Ahora. Sale de aquí, de un lado.
¿Qué es lo que queda esto de aquí? Ya no queda más, ¿no? No. Pisa, ni te rayes. No, en este coche no vamos a dejar nada. Solo con lo que llevamos encima nosotros ya... ¿Sabes? Cargándolo nosotros ya llevamos todo. Que solo queda aquello de allí. Ok, los voy a comprar. Sí, si te entra a ti todo en los bolsillos, mételo. Sí, sí, sí. Esto que tenemos aquí ya coge en los bolsillos, ¿no? En mi coche hay hueco, ¿no? Esto que Sí, queda sí, aquí sí. ya Hay coge en los hueco. bolsillos. Hay huecos, sí, 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 sí. ¡Quieto! ¿Ves cómo no estaba mal calculado? Ya, pero no contaba con los entornos, ¿eh? Claro, no, pues solo tenemos 3 coches llenos, ¿eh? Y ¿Cómo que te los aquí. coches llenos? Y aquí también. Pero estos no estaban llenos de regaderas. Este está lleno de legadelas, pero ese está lleno de malilla, entero. Y este Sí. Montera está lleno de malilla. Vale, pues antes de bajar tenemos que llenarnos los bolsillos primero nosotros y si no entran los bolsillos, pues, entonces sí metemos en los entornos. No vaya a ser que se pierda, Pero ¿sabes? los entornos están llenos, ¿eh? Ujú. Los entornos Bueno. todos están llenos. Por eso te digo, que tendríamos yo lo suyo sería bajar las valios y dejar todo lo de centrón y todo eso dentro. Me llevo al barrio este. Si Yo quieres me... bajaría valios y volvería a subir para procesar ya. Si me quieres me llevo otro coche. No, procesar. Primero vamos a guardar todo esto. Lo que sí que lo que sí que podéis es bajar de 2 en 2 ya en los centornos y en los coches estos. En el Listo, turismo me y llevo los el turismo. centornos. Me llevo el turismo yo. Yo Pero bajaría de uno en uno, porque si... ¿Qué Yo pasa? bajaría de uno en uno, porque hay muchos coches. vale, pero me refiero que bajáis de 2 en 2 en el coche. Ah. Como Porque queráis. uno tiene que entrar en el almacén y el otro quedarse vigilando el coche. Ah, no, pero eso, no, lo suyo sería que cada uno baje con un coche y que uno Sí, pele sí, fuera sí, con un sí. coche. ¿Entiendes lo que quiero decir? Con Claro. los dos coches. Pero que pele ¿Necesitáis fuera que con los dos te coches. Claro, pero... Pero no con uno. Vale. Uno cada uno. Bueno, vale, Van como dos queráis. válidos. Sí, ¿Sabes como lo que quiero queráis. decir? Sí, sí, hacerlo como queráis, pero hay que meterlo en el almacén. Dime. Úsala, coge tu coche. A ver, es verdad. Pero bueno. Llévate ese entorno. Deberíamos sacar de aquí 150 ramas o así. Métete marihuana encima. Yo creo que más, ¿no? No debería. 150 ramas, kilo y medio, está bien, ¿eh? Está muy bien. Como mucho 200 ramas porque el flaco no plantó los machos, entonces puede ser que igual saquemos Solo- 200 Sí, no ramas, sé. pero... Joder, Esta es la semilla, que tengo semilla encima. mi coche, el maletero. Ah, no, las tengo yo, encima. Dame a mí. ese coche sí que es lo que tiene semilla. Dame. La he pillado yo, chino. Eso es lo que hay. Perfecto. No recuperamos todas las semillas plantadas porque faltan los machos que no plantó. Que no plantó el flaco. Maravilla. Esto sí que es un buen partido. Yo no sé si mías faltan por los niños, yo no tengo ni idea, la verdad. ¿El qué? Yo no sé si en mi zona falta alguna o no, la verdad.
No, pero no, si no ya habrían salido. Si no ya habrían salido. Cuando están... Supongo, la verdad. Cuando están crecidas ya salen. Ok, Y porque las- solo faltan las del link, supongo. Sí, claro, las cuentas salen más o menos. Sí, ahí está tu coche casi lleno. Tenemos Acaba de unas 15 ramas más o una cosa así de las que debería, porque el flaco no le metió los machos, pero da igual, está bien. Ok, bueno, listo. Pues falta lo Sale- del link. Falta lo del link y ya está. Salimos perdiendo algo de semillas, pero bueno, no pasa nada. Bueno. En alguna tanda que se tiene más semillas y ya está. Claro, claro. Que mamma mía. Si machos tenemos a tomar por culo. Ajaja. Hoy me está yendo especialmente mal, ¿eh? Vamos al almacén, ¿no? Señores, que uno se quede fuera con los coches. Sí, No entréis solos. ¿Qué? Vaya. Quédate y entro. Listo. Pues estaría. Y yo tengo hueco todavía en los bolsillos. Y yo también, por eso. Yo cogería lo del centorno. No, si ahí solo hay agua. Ahí solo Ah, hay agua. vale. Perfecto, entonces. Pues listo. O sea, que aún así la guardaría en el almacén, que hay hueco, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. O Eso sea, no- todo lo fértil y toda la agua la guardamos y para la Claro. próxima lo tenemos ya pagado. Claro, claro. Lo que sí, los coches personales los metemos en el garaje de allí, del almacén. Sí, los metemos tal cual y fuera. Claro. El mío, el del chino y el tuyo, pues para el almacén y allí lo aparcamos del tirón, ¿sabes? Y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, ahí solo, aquí solo que el agua y que la... Pues vamos, venga. Vámonos. ¿En el Sultan ese hay algo? Creo que no. Díselo al gallego. ¿Dejaste algo en el Sultan gallego? De la nada... Bueno, creo que no. ¿Vinicius? Ahí te lo limpio. Llévate el centorno, Vinicius. Coge el centorno. Tengo que conducir, sí o sí. Manejo yo, manejo yo, manejo yo. Lo pilla la señora, lo pilla ¿Queréis la señora. manejar? Vinicius. Manejo yo. Toma, manejo. ¿Y el sultán este qué? Se queda en tierra por el niño. La guantera tiene...
había algo más? Vale, los dos armarios estos ya están llenos. Matadero que hay al frente del barrio. Que pasa el coche. Sí. Te lo digo si tiene más espacio. Escucha, que no hemos dejado al Didi allí. ¿En dónde? Allí con la planta que había plantado él en el sitio. ¿Pero quedan plantas? Él había plantado más, pero que voy yo por él en un coche rápido, no pasa nada. Él no tiene un sultán allí. ¿Verdad? Las pipas en qué armario están. A la izquierda al entrar. En el primero. No se lo guardó Gallego. Estaban ahí ligeros. Ah, sí, sí. En la derecha. Allá no ese. Sí, estoy llenándolo. Sí, está No. lleno. Seguimos llenando por aquí. Este está aquí. No, pero lo tengo aquí, producto. ¿Qué hago con el producto? Producto allí al fondo. Con las semillas aquí. En los fardos. Aquí no entran. En los siguientes hay más. Súbete por si acaso. Por si acaso. Pero escucha, dejamos coche lleno, ¿no? ¿Coche mezclo? ¿O no? No, porque no vamos a llevar los coches llenos a procesar, ¿no? ¿Coche lleno no para procesar? ¿O cómo somos? No vamos a llevar los coches llenos a procesar, ¿no? Me parece una locura. Llevaremos los bolsillos llenos. Cojo la regadera. Sí, sí, hay que meterlas aquí. Muévelo un poco, por favor. TV a fatal é o Diego Roy. Lo sé. No sé por qué, tío. Se me queda... Cada vez que abro un menú... Se me congela, tío. ¿Quién
esquina por la niña. Fuma, bueno, escucha para la fuma. En las regaderas. Si no. Aquí en este. Ok. Que está petado el otro. Oye, ¿esto que estás girándolo? Yo sacaría los entornos de ahí, no sé. Pues a ver dónde pongo María. Ya está demasiado lleno acá, Queda un hueco chiquitito a la derecha. Vale, pues para la izquierda. Este de aquí está lleno el maletero, ¿eh? ¿Cuál? ¿Este no? Sí. No, la furgoneta no, no, el coche, el coche. Y así hacemos recuento fácil, tíos. Llevaros los centornos para allá, para el barrio mejor. No, aquí es un Vale, cantazo. yo tengo... Oye, si quieres dame la llave y para otro día, ya sabes, voy moviendo yo para arriba y voy trayendo coches, ¿entiendes? ¿Cómo? Toma esto. ¿Tienes hueco? No, estoy lleno. Es que tengo la regadera. Ah, vale. Espera, te las cojo ahora. Hostia, hola. Sacar los centornos esos de aquí y llevarlos para allá, para el barrio, que es un cantazo. Si me quiero robar una peluquería por los niños, a ver si me da tiempo. Pero no tengo un sultán. Deberíamos ir a procesar que somos 8, Sí, pero no va a dar tiempo. Sí que da tiempo. No da tiempo. Media hora. Ah, justo lo claro. No, pues un montón. Lo que diga yo me digo, de tiempo vámonos de una, vaya. A llenar el coche y nos vamos. Procesar si salimos ya si da tiempo, ¿No tenéis sí? ¿Ponemos sí? Pues bueno, al final no sé. Pero sería alistarnos ya. Yo tengo que hacer bombas también. ¿Te vas? ¿Estando a dónde? En este, creo. Así que mañana nos vemos, señor. Yo vine. Chao, chulo. Bye. Venga. Vale, voy a coger para procesar. Yo estoy llena de plantas, me faltaría bolsas. Hay que ir a comprar bolsas y todo, Son y 20, o sea, tenemos tiempo de sobra si salimos ya. Claro. Pero, ¿cuánto? ¿Te procesamos todos? Los 7. Loco, un pistola como si hicimos yo, Pipa no llevo, Juguete, te lo hago con juguete. Aquí falta juguetes. ¿Quién le falta juguetes? Mía. Yo estoy yendo al almacén y pillo las plantas y ya está. ¿Cuánto le faltan? ¿Cuánto hay? A ver. Pues creo, yo llevo una SNS que he pillado del almacén. Te falta Jesús, Tessa, Didi. No, yo tengo Ian. SNS. Pero ve con una mejor. No hay mucho, 150 ramas o así debe de haber. Ah, yo lo que digan, yo si quieren ir, vamos. Como antes,
que 4 o 5 sospechen y los demás vigilen. ¿Hay alguien en el almacén? Soy yo. Vale, vale. No, por si puede salir, así no se va al coche. Y entro y pillo planta y salgo. Pues el coche se fue igual. No pasa nada por los días. Llevo 13 y llevo un huequillo para la bolsa, para los niños, ¿está bien? Muble. Sí, Yo sí. la bolsa si él. Didi, vente ahí al almacén. Ariel, le entra una ramita acá que tengo en la tele. ¿Dónde están por los niños? En varios. Ah, pues, alguien tendrá un poco en los bolsillos. Tiene una rama, déjala en el almacén, no pasa nada. Déjala ahí. La más. Tengo el coche. Tengo la más. Matado. Me ha acojonado. ¿Quién coño? Porque escuchaba un coche y digo, ¿quién coño es? Y ibas a hacer ya así, vamos, a ver quién coño es. Ahí ya estamos todos. Dime. ¿Quieres que lleve algo mejor? Sácame de ahí algo, porfa. Estoy en la mierda, ¿eh? Uy, Aquí no hay pipas. ¿Dónde están las pipas? las llevamos encima. Ah, vale. Si quieres yo me quedo vigilando. Claro, yo no tengo 12 voy millones con... en ese. Hay una MK2, toma, te la cambio. Me quedo vigilando. Te doy Cuidado. la de cerámica a ti y me quedo la MK2, toma. Como quiera, me da igual. Sí, sí, toma. Vale, llevamos todos pipas, ¿no? Sí. Sí. El chino se ha ido, yo voy llena de María, nos vamos. Yo necesito bolsa simplemente, para procesar. Sí, gallego, o sea, gallego, chino. Yo si quieres me quedo vigilando. La policía paraba ahí. Sí, ha frenado cuando pasa por aquí delante, como siempre. Locura. ¿Nos vamos? El almacén está cerrado. Sí, acabo de cerrarlo yo porque estaba viéndolo. Cuidado con eso, chavales. Última, nos vamos por el lugar diferente y después nos cruzamos. ¿Puedo coger yo uno con el lápiz? Bueno, voy con vosotros. Tengo el dinero para la bolsa, $10.000. Voy para el Megamall. Galego, te dejo $5.000 y compras tú también conmigo. Sí, deja en la guantera. Tienen ahí. Yo no me enteré de nada. ¿Quién va a procesar? Todos. Yo me quedo vigilando, Como... Vamos, vais a ir procesando y por lo menos que uno se quede vigilando, ¿me entiendes? Hombre, mínimo. Me quedo yo vigilando, ¿vale? Que solo llevo la pipa. A mí me da la sensación de que hoy estamos haciendo todo a correr y no sé por qué. ¿Por qué estamos corriendo? No sé. De plantar a correr, ahora procesar a correr. Pues no entiendo, ¿qué prisa hay? No sé.
Tengo sueño. Me falta el bienvenidos a YouTube, tío. Una decepción. Bienvenidos a YouTube. Una decepción no escucharlo. Yo necesito 10, 14, 140. Vamos. Sí, listo. Queda ahí en el aguantero el resto de bolsas. Te dejo a ti, Ian, arriba, en la montaña. Sí. Uy, yo le jalo ahí bolsas y he cogido luego para la bolsa para la procesa. Ten cuidado con el puma ese que hay por ahí, te lo atropello ahora. No veo nada abajo tampoco. Hostia, Vale, mía. va a haber explotado. Pero vale, mía. Cuidado. Que arranca demasiado rápido por un niño esto. Le pisa el acelerador y se pone ahí. Sí, está en coche, colega. Hoy veo la entrada, de vuestro. Veo todo alrededor. La bolsa está en el coche. En la guantera. ¿Pero qué procesamos? Ojos. ¿Aló? Está vigilándolo. Entrarla. É o Senhor Limán. Tú cualquier cosa, Ian, avisa, rápido. De lo que Sí, sea. yo estoy viendo la carretera que de entrada, ¿me entiendes? Y bueno, veo Vale. alrededor. Vigila la espalda, que no te vayan a pillar de sorpresa. Sí. Sí, estoy escondido en un arbusto. Perfecto. Cuidado que pincha por los niños.
Mi señora no tiene máscara, así que imagínate. ¿Para qué? Se la pela. No, si el de los porros no habla por los niños. Y procura hablar, perro. Hago un dios, ¿eh? Por lo bien que estaba ahí encima de la tontería esa. Claro. ¿Tú qué? ¿Listo? ¿Y La bolsa? bolsa está en el coche en el Sultan. La guantera. Menos mal que no te he hecho caso, porque esto no se sabe. Pasa por la carretera una moto, pero tranqui. ¿Qué? ¿Dónde están las bolsas? Por la No. carretera grande. No, te lo pongo en la tela grande. Que no. Vale. Y éramos los dueños. Y trabajábamos todos. Te lo Con los juro. rich. Madre mía. ¿Cuánto porro te has fumado? Escucha, tú ¿Quiere cállate hacerse- que tú quiere repartías hacerse daño? ensaladas. Pero seguramente que haya ganado más que tú. ¿Cómo? ¿Se llama? No te entendí una mierda. Que si lleváis 14, el Tamas. Ah, sí. Unos 15 minutos como mucho. Va. Yo. Obviamente. Sí que era un sueño. sí. Bueno. Y tan sueño, me cago en la puta. Joder. Tuve uno parecido, pero yo era el MVP, macho. Yo tuve uno parecido, pero yo... Joder, de chill. No, Me quiere a mí, eso seguro. Eso sí. Ya me andan diciendo de por qué salgo con vos, mira. Hay que matar unos Los pares. chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Tienes enamorados a los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Sí, a unos. ¿Qué chinos? ¿Eh? Ah, ¿Qué bueno. chinos? ¿Qué chinos?
Los conocí a un chino y un argentino y el otro era creo que mexicano, colombiano. Toma ya. Al dueño del baño Oh. me dijeron. Ah. Bueno, pues tendría que ir a matar a todo el mundo, no pasa nada. Y el chino hoy me lo crucé. Yo te acompaño. No creía que tenía. Para papam, para papam, para papam. Milá, todo no mientes. Vale. Yo me he quedado sin ramas ya, ¿eh? Camiseta, no mientes. Toma. ¿Escuchando algo? ¿Qué pasa? Es que estás... Escuchando algo. ¿Cómo? No, es una avioneta. Joder. Me cago con tu prima. ¿A quién se le ocurre dejar al nuevo allí arriba? Madre mía. De verdad, loco. Oh. Yo antes me tiraba ahí solo un ratazo y al revés, me preocupa por mí. Y le dice el médico que casi se lo come un cocodrilo. Madre mía. Se te ha encontrado en un pantano y tenía como 300 cocodrilos mordiéndote la pierna. Y yo, pues vale. Y te he salvado, ¿eh? Sí, me dice, y me te debe la salvó vida, tu me amigo, no sé qué. Y yo, pues vale, muchas gracias, no sé. Que no te comes ese cocodrilo. Claro, me debes la vida, Bolonia. Madre mía. Sí. O tú me tiraste del coche, también No, puede yo- ser. Yo te míralo. Meter todas las bolsas procesadas en el maletero del Sultan. Pues yo lo he puesto en la guantera. Uy, parece que llueve. ¡El diluvio! Mogle, no pasa nada, la vamos, te la cogemos. Como 360. 6 personas procesando. Pero, me cago en tu prima. Perfecto. Estás dejado en el suelo, no pasa nada. Qué raro me parece. Bueno, a ver si la puedes pillar tú, Chiro.
A ver si puedo guardar esto. Ahí. Tengo bolsa yo, si hace falta. Me parece poquísima hierba la que hay procesada. ¿Cuánto hay? Bolsas de gallego. Ya ves. Qué locura. 500 ahí y ten en cuenta que el Didi no traía ninguna rama, ¿sabes? Ah, vale. Saca más. Claro. Didi no traía ninguna rama. Le he dejado yo de las mías y luego he ayudado yo acá. Sí, está bien. Claro, faltarían otras 130. Queda una chino y estoy procesando. Vale. Voy yo a buscar a... Arriba a Ian. No, espera, yo tengo que subir. No, me recojáis cuando vayáis por el camino. Sí, cerca, el camino. Por eso me traigo tu moto acá, ¿Qué están esperando? Tengo los huevos como fritos. De lo que está lloviendo. Vale, mía. ¿Después Tanto dije, vamos, lo que te Yo tenía que irme con toda la hierba, es que no sé qué estamos esperando aquí. A que nos caigan. Se va el coche vacío. El coche que no tiene hierba se va y me quedo yo con toda la hierba. Ahí me cago en la hostia. Sí. Debería arreglarlo. Tenho que arreglar el bus. $550 más lo que te cueste igualarlo ella. ¿Ya nos vamos? ¿No lo cogiste? Estoy en el camino. Quítalo más, cala. El coche está en la mierda, Fitness.
Joder, ya podía llover mierda, tú. No me gusta la lluvia. No lías más si llueve mierda, huele más. No gusta la. Pero bueno, el campo, por lo menos, ¿sabes? Oh. Llevamos medio kilo de hierba en el maletero. ¿Sabes qué pasaría si nos paran, no? Nos vamos a estar perpetua. Quito cable y fuego. Sí. Claro. ¿No lo es? No, si quiere la hago que me le tenga con la pistola y con medio kilo, claro. Nah, escapo. Mira, ¿acabas de ver eso? Sí, sí. Y de primer. Controlarlo en la entrada de la autovía. Lo vi, lo vi. No me fío. No, muy bien. Mucho mejor. Cuidado, poli. Me voy a cambiar ya de ropa, mamma mía. Llegamos. $670 de hierba, nada mal. Solo tengo 2 cosas. Ahora te da una más. Falta la de Didi, ¿eh? La mía. Didi, dejaste la esto en el almacén. No, ven. No puedo. No sé por qué. Uy, perdón. Quiero, pero me estoy mojando. Ahora cuando pase la tormenta salgo por el niño del bloque. Yo me voy a dormir. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a dormir ya? Sí, estoy muy cansada hoy, la verdad. ¿Estás cansada? O sea, Está mayor. se me ha acumulado todo. Bueno, pues nada, descansa. Descansa, Igualmente, bonita. chicos. Si te desvelas en algún momento, ya sabes. Sí, de una. Mañana le doy duro y si no, pues luego. Perfecto. Shayan, adiós. Vale, chicos, chao, chao. Adiós, reina. Venga, descansa. Oye, yo una cosa, ¿qué vas? Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Qué chicos tonto. Adiós, Tessa. Pam, 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 para, pam, pam. ¡Campaso! Gracias por la raid, hombre. Entraste directo ya. ¿Y eso? ¿Estás cansado también tú o qué?
No me digas que hoy que voy a estar yo por la noche me vais a abandonar todos. Porque me voy a vender hierba tan tranquilo, ¿eh? Perfecto. Pero luego vuelves, ¿no? ¿O qué? Uy. Claro, yo voy a ir ahora a la carrera. Vale, Pérez. Pues nada. Los que podáis entrar, genial. A ver si hacemos cosas. Porque al final hoy no hicimos prácticamente nada, ¿eh? Con la tontería entre una cosa y otra. Sí, plantamos, tenemos mucha hierba, pero... Ni vendimos, ni robamos, ni... Ni hicimos mucha cosa hoy, ¿eh? Pero bueno, está bien, que sacamos bastante hierba. Y aún lo que hay sin procesar. Estamos bien, estamos bien. Yo ahora, mientras no entráis, si no hay carreras ni nada, lo que haré será vender algo de hierba para seguir acumulando para mí. Para ir pagando las multas. Que creo que tengo 20k o 30k. Y viendo cómo son las multas de los amus, más me vale ir pagando, tío. Porque como me pillan un amu, me dejan fino. Me dejan preparado. Preparado para... para ir para la cárcel. Finito. Mary, hoy me abandonas. Un día que puedo estar yo por la noche, me abandonas. No pasa nada, estás cansadilla, descansa. Yo ahora lo que haré será eso, vender. Luego cuando venga Pérez Campazo, a ver si nos hacemos un amu. O dos, o los que nos dejen. Si es que nos dejan hacer alguno. y a vender para pagar mis multas y poco más, no sé, lo que vaya surgiendo. Porque al final hoy fue un día solo de producir. Pues descansa. Descansa que lo mereces. Relájate, desconecta. Que no solo es hacer y C, también OC, pues el apoyo está guay. Luego lo pido yo a Campaso, a ver qué pasa. A ver si a mí me hacen caso. Uy, ¿estoy entrando ya? No, es imposible. En punto, ni de coña. Tengo la habitación llena de mosquitos. Me van a acribillar hoy, ¿eh? Estoy viendo. Toda la noche. Malditos sean. Pues eso, claro. Mola. Y así lo llevas de otra forma, Mary. Lo llevas un poco más de chill. Lo disfrutas de otra forma. ¿Qué es? Yo te entiendo, es agotador. Estar todo el rato ahí pendiente, que si por encima siendo jefe. De que si se hace o no se hace, o que si esto, que si lo otro, lío por aquí, lío por allá. Se entiende, se entiende.
Tarata. Yo cansado estoy un poco, pero de chill. Limón y clavo. Yo soy más de miel y limón. Me vale para todo, me funciona siempre. No falla nunca. Unicornio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oli. Nos dejan entrar. Quiero ir a vender. En teoría ahora después del reinicio dijeron que iba a haber carreras. A ver con qué coche. Igual me voy a alguna a probar. Que no, soy malísimo conduciendo, así que no voy a ganar. Pero bueno, por lo menos participar, yo qué sé. Me hace ilusión. Ah, para los mosquitos. Mary. Gracias por la raid. ¿Estabas en directo? Pensaba que no estabas en directo. A vender, sí. Tengo que vender. Tengo que vender para pagar un poco de mis multas. No digo todas, pero sí que quiero bajarlas un poco porque estoy casi en 50k. Y si te cogen haciendo un amo son 30k. Y me dejan ya ahí al borde. Me dejan al borde de la ruina. Y mi objetivo, mi único objetivo de mi personaje es llegar a hacerse a robar el banco central. Por una movida que tiene él en su cabeza. ¿Hoy descansaste? Está bien descansar de vez en cuando. Estás como yo, Lin. Estás como yo, cabrón. Estamos los dos con 50k por ahí más o menos. ¿O tienes más? Metieron 15 y estabas en 30 y algo. Estarás en los 50 por ahí. Ah, es por lo de recomendados, claro. El YOLO siempre me lo hace, que no esté en directo. Se supone que ayuda, ¿no? Oye, ¿qué? ¿No inician el server? ¿Qué pasa? Yo tengo que pagar la de 10k que tengo ahí, que es la del tiroteo con la Purple. Me habían pillado. Son 10.000 pavos de multa. Y luego iré pagando las más pequeñas. Ya iré... Poco a poco iré pagando. Pero vendiendo hierba. Yo si me pongo a vender hierba, en nada, en un par de horas tengo la pasta suficiente para pagar todas mis multas. No tengo drama por eso. Pasa que es más rollo, yo qué sé, me da un poco igual. Sí, la pasta se consigue muy rápido. No tenemos más pasta porque no nos ponemos full a vender. Si nos pusiésemos full a vender, tendríamos una burrada de pasta. Solo esos 2 kilos de hierba que tenemos ahí, si los vendemos nosotros, serían en torno a medio millón, más o menos. Algo más. Sí. Hoy fue de producción. Hoy estuvimos plantando, procesando. Fuimos a procesar un par de veces. Y plantamos bastante ahora en esta tirada. La verdad que se plantó mucho. Lo que teníamos es que darle un poco más de caña a los amos, tío. Me da la sensación de que vamos lentísimos. Hace ya una semana o casi 2 que tenemos los amos y solo tenemos 9 hechos. No va ni un amo por día. Pero claro, si los solicitamos y no se aprueban, pues está complicado. Claro, es que no depende solo de nosotros.
yo ahora quiero probar las carreras. Voy a coger la tablet que la tengo en mi piso. ¡Ey! ¿Qué dice? Vengo ahora. Vamos a pillar la tablet de las carreras, que quiero ver cómo va eso. Yo el conseguir pasta ya no es solo por las multas, ¿eh? A mí me gustaría tener pasta pues para preparar mi coche, que cuesta un dineral, para amueblar un poco la casa, que la tengo sin amueblar. Cositas, rollos más personales. Pero bueno, eso poco a poco se va consiguiendo. Tengo 30 gas. No acabó el día aún acaba de empezar, sobre todo para ti, que eres nocturno. Ahora robamos. Ahora robaremos. A ver, ¿cómo va esto de la tablet? Déjame ver. Tengo que ponérmela aquí, ¿no? Y darle. Carreras activas, no hay carreras activas. Circuitos creados. Era el Jesus. Una victoria, un tercer puesto. Buah, pero hay peña que cuidado, Ojo, cuidado, El DK este va volando. Mira, 9 carreras, 6 victorias, colega. Tío puta. Some days, the man ain't just looking at you, man. Pues nada, esperar a que las pongan. Si no sale un robo 100 tiendas. Algo robaremos. Sea AMU, sea tiendas, algo robaremos. Yo quiero hacer casas, que las casas dan pasta en limpio. Es otra forma de ganar pasta, sin tener que blanquearla. Móvil. Vamos a ir a por un coche. Perfecto. ¡Y pacha! Me voy a vender 400.000 de María, yo solo. Bueno. Dale caña. Yo también No, quiero si ganar. querés venir, Llévate las de esa, Didi, enséñale. Que yo que me la voy a lleve. No. Yo no soy. Broma, que sí. No, está bien, yo me la aguanto yo- solita. No, coño, que no pasa nada, que. Yo me tú voy abajo, pero a yo carrera arriba, y a Munation, a peluquería, a lo que sea. Cogí una ganzúa avanzada. Vamos a por un coche para las carreras. ¿O qué? Ah, Uno no, perfecto. 2. Sí, a ver qué sale. Dijeron que iba de carreras ahora. Sí, dijeron, pero veremos. ¿Ustedes qué voy a hacer? Pues vamos a correr. Buscar en principio. deportivo. Buscar dos deportivos para ir a carrera. Vale. Y si no salen carreras, a lo mejor, por ejemplo, bueno, Gallego puede ir igual. Si salen de coches personales, lo que haré será literalmente hablar con el chivato. A ver si me puedo hacer una. Dale. Pues Sí, me vas diciendo, yo voy a ver si puedo vender Sí, aunque sea estás en 400, radio y cosas así, si alguien quiere venirse al AMU cuando tal, lo aviso y ya está. Sin problema. ¿verdad? Yo estoy en la radio, creo. Sí. No, perfecto. Yo ya tengo que ir primero a comprarme la máscara, pero. Sí, Dale. Yo vendo sin máscara. Sí, yo también. Ni obviamente. hao. Por eso. Vamos. Voy a por eso. Vamos. Escúchala, la polilila está en gasolinera de Checa de Valio, yo voy a apurarlo. Vale. Qué Voy a pesado. buscar un sultán gallego para buscar los deportivos rápido. Bueno, Ah, uno es con el tuyo. mío, claro. Ah, listo. Pero tiene María, ¿no? Claro. No, ¿qué va? Coches los vaciamos todos. Pensaba que tu coche tenía marihuana. No, vaciamos todos antes. Veremos, ¿no?
asegurarme, pero... Eso, ¿tú dijiste antes que tenía comida o es cosa mía? Había aquí en el almacén, te digo si hay. No, aquí ya no hay. Paso por alguna tienda ahora mientras busco deportivo y traigo comida y bebida. Sí, porque yo estoy corriendo por industria y creo que no hay ningún coche. ¿Tú, Ian, qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vender con estos? No sé, a lo mejor voy al gimnasio a coger algo de resistencia y me voy. Vale, ¿quieres que te acerques allá? Sí, porque tengo el coche ahí en el apartamento del tío. Pues tengo que echarle gasolina a esto, ¿eh? Yo tengo efectivo, tengo efectivo. No, también tengo yo. Pero aún aguanto. ¿Estará abierto el Autosotic? No sé, ¿por qué? Voy a hacer una reparación a esto. Que ya no me pase de 160. De talleres no hay ninguno. No, talleres no hay ninguno ahora mismo. Da igual. Déjame aquí en la tienda y voy a por mi coche. ¿Dónde? Aquí déjame aquí. Voy a por mi coche que lo tengo aquí en el apartamento. Ah, vale, perfecto. Si no nos vemos luego, nos vemos mañana. Venga, vale, chulo, venga. Buenas noches. Chao. Tírale y vamos al garaje rojo. Radio, si necesitáis algo, ¿vale? Ok. ¿Tú qué vas a hacer? Yo me voy al gimnasio. A ponerse fuerte por los niños. A coger algo de resistencia. Estoy llevando a garaje rojo lindo. Estamos aquí nosotros, chino. Pues cógeme, que la garaje rojo. El puto chino para los niños. En la esquina. ¿Dónde estás? ¿Estamos dentro? No, yo me entraba, Paola dentro. ¿Qué está con el coche? ¿Dónde está el chino? No sé. ¿Para qué va a entrar? Ah, mira, ahí está. Si quieres subir también el tejado, como quieras. Estamos buscando deportivos por los niños. Venga, yo estoy marcando ahí el GPS. La gente rica parque deportivo ahí en el garaje ese. Sí, lo sé. Lo que pasa es que el chino se los robó todos antes, claro. Claro. Claro, ahora jugate, yo le vino, claro. Ah, claro, y el chino también tiene lo de las carreras. Entonces necesitamos 3 deportivos por los niños. Claro, tú le deportivo, no pasa nada. ¿Ha ido la poli? Me está siguiendo la poli. ¿En serio? Bueno. Ya, pues yo estoy arriba. Estás arriba y yo estoy acá, boludo. Escapa, tú puedes. Yo corro. Corre para adentro, para que no nos quiten cosas. Oh, capo. Mira. Pero, ¿te fue ¿Vas tú, chino? ¿Tú tienes ganzúa, chino? Sí, claro. Ah, pues listo. Mi niña, tú puedes hacerlo. Yo confío. Tengo turismo. Atrás. Gallego. ¿A dónde? Aquí. ¿Dónde estáis, señores? Vamos a por... A ver si sale, a ver si anda a aparcar un masacre por los niños de arriba. ¿Con vosotros? Dale. ¿Tessa cómo va? Terriblemente mal. Se pone muy nerviosa conduciendo ella por los niños. Pobrecita. Pero que se acerque a ellos y que le pregunte a ver que por qué la paran. No, porque tendrá bolsas.
Bueno, pero igual no la vieron vender, ¿sabes? El otro día a mí no venía detrás y era por exceso de velocidad. Ya bueno, pero la inercia de cuando ve a la policía detrás es irte. Yo me paro siempre a hablar con la policía. Vamos a ver, yo el otro día cogí, primero escapé, luego dije yo, ¿pero por qué estoy escapando? Me paré y le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Qué problema tenéis? Y me dice, no, que ibas muy rápido. Y yo, bueno, sí, ya lo sé, que ibas muy rápido, lo siento y tal. Pues vamos mismo a las cables. Te tenemos que multar. Y le dije yo, ¿sí? ¿Que me tenéis que multar? Bueno, pues entonces vamos a correr. Y le escapé. ¿Algún sitio? Es donde antes, a ver si han aparcado otra vez donde el chino pilló el primo. Y si no, pues garaje rojo. Y si no, a ver si pillamos por aquí alguno que conduzca a un deportivo. ¡Quita, hombre! El garaje, a ver. Contra deportivo no tiene más que ir dando tombos por la ciudad por los niños hasta que te la aparquen. ¿Encontré bueno? Un Jester en garaje lojo. Ese para mí, por los niños. No, Jester no, masaclo. Ah, pues mira. Voy. Déjame la ganzúa, chino. Bájate un momento. Este con gasolina nomás, si quieres. ¿Tiene gasolina normal? Yo sí. Chino, ¿qué coche hay en garaje rojo? Ah, no tengo ganzúa normal por los niños. No tengo ganzúa. Ven, sube. ¿Condena por esto? ¿Haces de esa o no? No. Cuenta la condena por esto. ¿Qué condena por los niños de qué? Que te escapa. No, que estás vendiendo. Loco, que me entra un parraque. No puedo escapar. ¿Cómo que no puedes escapar? No puedo, los tengo atrás, no puedo. A ver, es que no sé si tengo tu número, si no. Te paso la UBI de un sitio que su patrulla se cae siempre. No sé. Hola, buenas. Aparca tu coche en el barrio y vamos. Sí, dígame. Vaya con cuidado, por favor, saltó varios semáforos en rojo. Ah, vale, lo siento, no me fijé, la verdad, iba distraído. Váyame con cuidado. Venga. Mi niña, recuerda cómo yo conduzco y algo que te acuerdes, pues lo haces. Creo que ahora sí, totalmente mirando. Jesús, ¿tú te sabes lo de la autopista, el huequito ese que te pasa por al lado del árbol? Hacerle la UBI de eso, ahora no mismo sé nada. Ahora mismo no sé ni cuál es, la verdad. Es como tirando para joyería. Ah, vale, creo que sí, cuál es. Viene una boluda con un auto atrás dando vueltas y yo. Escucha, vete a la zona de la joyería y salta por la cuneta esa que te enseñé. No. ¿Cuánta pasta tengo? 91, ¿no? Me quiero matar. Mierda, el puto maletero, macho. ¿Quieres que te mande una UBI y te bajas del coche y te sube en el mío? Eso me da vuelta el auto.
Qué romántico. Qué caballero, queriendo salvar a su novia. Vamos, Tessa, tú puedes. Confío. Hasta la colupitla. ¿Quién necesita bebida? Pues yo me están dando un parraca aquí en Industria, pero voy para el barrio. ¿Un rollo al coche? Tenemos un masacre y un trim. Mi madre. Yo solicitaría el AMU ya, ¿eh? Habla con el chivato ya. Esta tremenda mitra, boludo. ¿Quién habla con el chivato? ¿Alguno ha hablado? Yo no me han dicho que hable, Ah, ¿no? ok. Sí. Estoy comprando 255, ¿tú quieres? Habla con el chivato ahí. Eso. Díselo. Dime. ¿Tiene bebida? Y no. Mi madre, me entra un parraque. Pues vete a comprar, coño. ¿Tienes dinero? Sí. Pues vete a comprar, coño. Pero es que Jesús me dijo que había comprado, pero no sé dónde está. No, lo tendrá encima él. Porque aquí no hay. ¿Necesitáis sultán o no? ¿Eh? ¿El Sultan? Sí. Hombre, si no te hace falta a ti, pero llévalo tú para comprar de comer, hombre. Da igual. Sí, a ver, a mí yo lo necesito, pues voy a seguir vendiendo seguro. Por eso, dale caña, no te rayes. Acércame si tal allí a Industrias a mí, por si hay alguno allí. Vale. ¿El Tropical ese vende comida? ¿O qué polla es eso? El policía ese se quedó un poco pillado, ¿eh? Espera, que se mete por el barrio. Yo flipo, macho. Sí. No, tiene ahí uno y aquí creo que tiene otro. Perfecto. ¿Va? ¿Por qué no funciona esto? Buah, se me queda congelado, tío. Ya me está fallando otra vez.
Chivato ha dicho que no, Gallego. Bueno, pues nada. Pero no, ¿por qué? No entiendo. ¿Ya la pillaron, no? Diría que aún no. Su puta madre. Ya te pararás. Te voy a seguir hasta que te pares, hijo puta. Pues será, hijo puta. Oh. ¿Qué estás haciendo? Hijo puta, ¿te vas a bajar del coche o qué? Venga, fuera. Tan rápido, boludo. ¿Qué es? ¿Le escapaste o no? Ay, Dios. Bull Gringo, pues yo qué sé, tío. No sé. Viewer, pues porque es un viewer. Porque solo hay una persona.
No hay problema. No hay drama. Soy de España. Galicia, España. ¿Y tú? Vale, aquí hay pasta para ingresar en el otro lado. Esto por aquí, acá. Hostia, el flaco se quedó allá a tomar por el culo. Ya avisa, después lo voy a buscar. Lo de los amos es... Señores, ¿alguien quiere un turismo L? Está en garaje el ojo. No van a escapar de la poli. Nada, que va, yo tengo un masacro. Un de estos. Yo es que estoy buscando un centrón o un masacro. No quiero turismo. Si encuentro un centrón o un masacro, lo cojo turismo. ¡No cole! Ah, y está muy bajo, te tocan las aceras todas. ¿Qué dice el tío? A ver, chavales. ¿Qué dice el gallego? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va, señorita? Oh, Dios, creo que la han cogido. Bueno, agarrado. Buena corrección. Eso viene luego a la noche. Mi vida, ¿cómo vas? La han cogido seguro. Mi vida, ¿cómo vas? ¿Cómo vais? No te va a contestar. Si la pillaron, no creo que la conteste. ¿Quién dónde? No sé dónde. Está pidiendo ayuda, pero claro. Están siguiendo y me está saliendo humo del auto y no sé qué hacer. ¿Lo que estás corriendo? Sí, estoy escapando, no puedo, no. Estoy escapando con el auto, pero no sé dónde ir. El casino. Vas a tener que ir a hacerles un código. 20.000 personas, me fui a Un la código acera, 100. fui en contramano. Esto no es para mí. Y si se baja del coche y se sube en el mío, me van a dar picha. Es muy probable, sí. Bueno, pues siempre le puedes hacer una colisión. No, se rompa esto, no voy a parar. Por pero tubita, bueno. ¿no? Claro, sí. Yo qué sé. Deja todo, no lleves nada. Joder. Esto es amor, me cago en la puta. Pero súper en contramano me meto. Aguanta un poco más. Y si tienes algo de una ropa que no lleve rojo, pues mejor. ¿Dónde estás exactamente? ¿Quieres que robe un coche y te recoja? ¿Dónde está ahí? Cojo un coche y voy por... ¿Dónde estás? Tengo el cartel de Vinewood adelante mío. Creo que está por el hospital.
Vale, vale, voy por ti. Estaba vendiendo hierba. ¿Pero te has quitado ya la polilila? Estaba, Lila todavía. estaba vendiendo hierba y la siguieron. En plan, una persecución. La tienda de... Sí, sí. Uy, están robando la tienda y hay poli. Venga, ¿has podido hablar con el chivato otra vez? No. Me ha dicho que dentro de un muy buen lato que no. Hostia. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Por qué tienda va? Porque yo no sé. ¿Dónde estás, Tessa? Vinewood, que está en la tienda de tatuajes. Voy para allá. Quédate por esa zona, estoy yendo también yo. Ok. Oye, que he ligado sin hacer nada. Me llega una tía que quiere presentar ella conmigo. ¿Cómo? Claro, por los niños, claro. Sin hacer nada. En la Esmeralda. ¿Tienes solo un patrulla? Sí, solo una. No me tira más. Ay, a la puta madre. Estoy por detrás del Esmeralda. Estoy dándole la vuelta al Esmeralda. Escucho a la policía. ¿Quién? ¿Esa eras vos? Sí. Bueno. Si me acerco me pinchan. Me ha dicho. ¿El sultán? El sultán. Me han dicho que si me acerco me pinchan, no puedo ayudarte. Le vete a la derecha de Vinewood, Pero ¿vale? no lo tenía que hacer así. Lo que tenía era que embestirles. A la Y ya derecha, está. a la derecha de Vinewood. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer la mago que me voy a echar contra ellos y luego me voy de un lado, ¿vale? Para ganar tiempo para ti. La otra está en las últimas. Si pillan a mí, me da igual. ¿Me entiendes? A ver, es que para eso, boludo, A mí me da igual que me empapele. Ah, no, metí una. ¿Cuántas bolsas lleva? Sí, casi todo. Casi todo, ¿cuántos? Cantidad. 20 algo debo tener. ¿Cuántas bolsas tiene? Estoy por robar una moto, para que te suban en la moto y no rápido, Que te O sea, pinchan, ese es el estoy problema. pasando por el zip de... Ay, no, choqué. Por el zip de tester de la Universidad Agra. Estoy tratando de irme por acá atrás. Tiene que hacer saltos, claro. Por lo que qué sé yo, no haya sido un Es la única forma. Jesús, Estoy en el hospital ahora mismo, pero en plan ya me han dicho que si me acerco me pinchan porque les he intentado chocar. Esto me da un toque, este armario, pero terrible, ¿eh? Es que no puedo ni verlo, hay de todo mezclado. No tiene sentido. El camino este, no sé ni cómo se llama. Cool Beans, ¿qué es esto? Voy a ir a vender. Esperaré a que venga alguien. ¿Dónde anda? Enfrente Pasa. de... Pasó. Arriba de la autopista, enfrente de la represa. ¿Eh? Por la ¿Guardas montaña. dinero de aquí?
Estoy Sí, sí, yéndome lo metí para... Vale, ¿Qué sería? pues, ahí ¿Para viene. la autopista? Hostia puta, pues sí que hemos sacado hierba, ¿no? Sí, sí. Está el casino... Es una máquina el Didi, ¿eh? Ya le pagan tanto como a mí. Ay, y me tiré por la cosa. ¿Qué era por el agua? El chaval vende como churros, ¿eh? Pichajazo. Yo me voy a ir a robar... me iría a robar una casa, sinceramente. En la tienda de amigos de vuelta. A ver si acaban estos ahí con la persecu esa, a ver qué pasa. Y las carreras tampoco denuncian nada. ¿Ah? Sí, soy yo, no te puedo ayudar. ¿Dónde vais? ¿Qué? Nah. ¿Dónde vais? ¿Por dónde vais? Voy yo. Está en el casino, pero es que no puedo ayudarle, en plan me van a pinchar en cuanto me meta. ¿Qué hace Eileen? Pues ni idea. ¿Qué haces, chino? Estoy buscando un masano o un central, no. Ven para el barrio, te llevas el que tengo yo. Te chocas el pillar y pegas. ¿Participas en Canela? Si se te queda el auto, echa a correr, ¿eh? ¿Qué carrera? No se lee, no iban a hacer una Canela. Sí, pero no sabemos ni con qué coches, ni sabemos nada aún. No dijeron nada. ¿Qué va a estar haciendo Link? Está buscando coches, es lo suyo. Es que no puedo saltar, no puedo hacer nada. Está traumado con los coches. Puede saltar, pero claro... Yo me voy a el hacer tema una es que casa no con mi sabe coche, dónde creo. elegir. Esa es Con la mi cosa. coche personal. Ah, bueno, aparte. Si Pues si viene saltar, Link, pues vamos los dos. Y eso da igual, el que el coche esté echando humo da igual. O sea, la cosa es que no sabes dónde ir, no pasa nada. O sea, es que no puedo ayudarte porque me van a pinchar en cuanto me acerque. Ah, sí, sí, sí. Pero si no, que se meta en algún callejón y que eche a correr. Claro, eso es lo que digo, que en plan que busque algún sitio y que eche a correr y ya está. Y la intento pasar a buscar, aunque me pinchen o lo que sea, no sé. Si querés intento bajar en algún lado, pero decime dónde. Es que yo no puedo decirte dónde exactamente, donde tú sepas Mira, llegar, que sea un callejón. es sencillo. Te metes en el garaje que está detrás del depósito y tal y como sales, saltas el muro para hacia el depósito, hacia el lado del depósito y que te espere allí en el depósito con el otro coche y te cambias de coche. No sé si me explica. El depósito, o sea, el garaje que hay enfrente del barrio, Claro. no el que está al lado de nuestro almacén, el que está al lado del depósito de la policía. Entras por la calle, te bajas en la entrada, corres al fondo, saltas al depósito y el detrás del depósito estoy yo esperándote. Te mando ubicación y a ver si te ubicas. Es sencillo. Si sale bien, bien, y si no, pues tampoco pasa nada. Voy a ir a vender, de chill. Estoy parado, sin hacer nada. Bueno, estás Bueno. llegando ya casi. Lo que no entiendo es por qué no Justo aceptan... policía por aquí, pues ya no sé. Sí, es ella, es ella. Ella está. ¿Por qué no aceptan el amo Estoy si hay viendo, sí. policía? Yo, pero. es que Pero estoy lleva dos perdidísima. patrullas, bro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si haces eso y saltas dentro del depósito y demás, te estoy aquí para buscar.
Tienes que ir a la UBI que te he pasado. Y cuando llegues a la UBI que te he pasado, te bajas en la rampa, subes hasta el final y saltas por ahí. Y te estoy esperando yo aquí. Cuidado, amigo. También sabes cuál es una muy buena, la de Garaje Rojo, la de la calle, la de Garaje Rojo, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál te digo, no? Puro pedo. Tía puta, no quiero ninguno, pero ¿qué pasa aquí? No drama in my hood today. Whatever, asshole. ¿Para dónde? Bájate, estoy detrás de la pared. Salta. ¿Qué onda, vato? What's cracking? Hey, watch it, It's been a man. peaceful day today, eh? Whatever, asshole. ¿Salió bien o salió mal? No, pero no. Te tenías que saltar para afuera. Out here trying to promote peace. Too many have lost their lives. ¿Dónde estoy? Claro, es que ahora estoy... Llega a mí por la puta cara. El problema es que ya me han visto y me van a pinchar si no me van ahora. Intenta salir por abajo, hay una salida por abajo. Sí, sí, hace... Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos aquí en Valio. Entiendo. ¿Cómo plan? Llegan 17. Y los demás intentando escaparse de la policía. Yo creo que la han pillado ya porque se han cerrado en el garaje. Lo han pillado,
Gallego, van a salir carreras, ten cuidado, Estoy atento. ¿La pillaron? Yo creo que sí. Intentamos meterla aquí en el garaje de detrás del depósito, que saltase por detrás y cambiarse de coche, pero no... Parece que no funcionó. Eh, 26... Se ve que la pillaron, sí. Nada, vamos a ir a la carrera, a ver. La lanzan, se la tiran. Yo no sé cómo va eso, pero bueno. Madre mía. El Didi va borrachísimo, ¿eh? ¿Ves? Se la pela. Llega allí, aparca el coche en la esquina de Industrias. Se barre todo Industrias. Sube para arriba. Y no le va nunca la poli, yo no entiendo. Alejo, tengo yo tu tarjeta de crédito. ¿Por qué le dejas ahí? He confundido. Pues tírala. ¿Tú tienes tu tarjeta? Yo no tengo tarjeta, yo no gasto de eso. La mía allí en el almacén. ¿Qué almacén está la de Santiago? Claro. La mía también está allí, al entrar a la derecha. Vale, mnea. Que lo has dicho, voy a por ella. Tú vete por tu mujer a la comisaría. Ya, por los niños. Mal marido. Si me ven aparecer con el masacro por los niños, me empapelan a mí también, ¿me entiendes? Venga, tío. Ah, no puedo pillar ahí del almacén. Ay, necesito que alguien se quede más. Pagar las carreras sin tarjeta. Venga. Quieto. Voy yendo al banco. Tiene 15k más, bro. En verdad tengo gasolinita. ¿Cuánto cuestan las carreras esas? Depende. Normalmente 500, 200 o 300. Depende. Bueno, pues voy a de lo que llevar 600 por si acaso. Voy a ir al banco a sacar pasta. Eso. Y más con las congeladas que me pega esto. Con lo mal que me va el juego hoy, no es buena idea meterme en una carrera, pero bueno. ¿Alguno me puede acompañar al almacén para que no se lleve mi coche a la grúa? Y sacar así para poder sacar dinero. Sí, no te hace falta la tarjeta para sacar dinero si vas al banco, ¿eh? Yo estoy en el banco. No, claro, pero ya que tengo la tarjeta ahí, aprovecho y saco donde echo gasolina y echo gasolina. Dale, ve, y te sigo. Retirar. Ya salgo. Señores, ¿qué vale la calela? Depende, 2, 3, 500.
De 200 a 500 chinos. Pues sácalo. Pues máximo es 500, así que saca 500 si quieres. Te querían parar a ti por la cara. Ah. Pero ya se lo olían que la queríamos... Que la queríais ayudar. Ahí está. ¿Se habrá comido un interrogatorio tu señora, como tú dices? No creo. No hay nadie ahora. Con todos los coches, 200 pavos. 2 vueltas. Oh, Alejo, que un momento de que me estoy mirándola. Alejo. Sí, que sí. Oh, espera un momento que me estoy mirándola. Gallego chino, nos vemos en la carrera. Ya. Estoy a 2 kilómetros. Pero qué locura es esta. Madre. Ni de coña, vamos. Estoy en la carrera ya. Yo estoy esperando por el chino. Sí. Es la carrera, sí. Dale, calla que no llegamos, Es una locura. $12 minutos, chacho. A mí con lo mal que me va hoy esto, verás tú que se me va a liar.
Vale. Fresco, ¿eh? Te sale allí, gallego. ¿Dónde está el tío? Los 57 era la radio, ¿no? Joder, qué mal me van los menús, tío, en serio, ¿eh? 257. Uniros a la carrera, ¿eh? ¿Pero por qué el F2? ¿Para qué quiere abrir el F2? No entiendo. ¿Por qué están parados ahí en dirección contraria estos dos? ¡Oh, Dios! 7 minutos, madre mía. Me muero.
Me voy a quedar dormido aquí esperando la carrera. Hombre, si son las 4 de la mañana, también te digo. Deberíamos de volver a solicitar un amo, al acabar esta carrera, a ver. El puto chino es un crack, colega. Se va a pillar el toro. Pam, 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 pam. Mi objetivo es acabar la carrera, ¿vale? No es ganar, es acabar. Me gustaría acabar la carrera. Dos minutos. Madre mía, los escuchados que están llegando. No, bueno. Es que esa gente corre con su coche personal.
Este va endemoniado, colega. Madre mía. Me salté un punto, me cago en todo. ¿Cómo me la jugó el GPS ahí, chaval? ¿Qué coño es el punto este? Guau, loco. Buena liada, sí. Bueno, último no quedo. Último no voy, vamos. Amigo. Pues qué putada. Ahora te leo, ahora te leo. Si no me voy a acabar matando yo también.
pasó? Aquí nada, donde empezó Canela, para que podáis recoger cuando podáis. Yo si quieres puedo ir a por ti, pero me tienen que pasar la UV. Estoy aquí, chino. Tráetela. Entra. Esto es correr unas cuantas veces y ¿Ya luego llegó? te aprendes la pista de memoria. Aquí estoy. ¿Terminas? Sí. De locos, estoy aquí en donde ha empezado, ¿vale? Esperándote. No, tercero. Ay, puta madre, el paseo. ¿Qué? ¿Vamos para el barrio? Sí. Vamos para allá. Vale. ¿Estás con el teléfono en federal? Así eres por un niño. Te quiero, un abrazo, ahora voy. Bueno, mira. ¿Qué pasa? Ahora... Faralo. ¿Eh? Faralo. Mi ¿Estás señora enfadado? está en federal por los niños. ¿Qué dices? ¿Por qué? Está allí, le faltan 21 meses para salir. Ah, bueno. Muy bien. Madre mía. Por ser mala, malísima. Ah, de verdad. Por los niños. ¿Pero por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le metieron? No, por vender marihuana por los niños. Sí, ¿cuánto tenía? 24 bolsas. ¿Y la metieron? No entiendo nada. Bueno. No sé, yo he flipado también por los niños.
No sé, no entiendo nada. ¿Diego, tú hablas con el chivato? Sí. Vale, vale. No es que le he dicho al chino, digo, si a lo mejor querrá trabajar ahora, no sé. Oye, pero tu gallego has conducido... Bueno, tu coche se lo acaba de llevar la grúa en mi cara, ¿vale? Bueno. Yo lo sé. Pues ya te digo, yo no sé, pero ahí en la carrera había uno que iba loco, loquísimo, colega. Madre Sí, mía. pero porque hay gente que ha ido con sus coches personales con el tuning y todo. Ya. No, me refiero a loquísimo de que se llevaba todo por delante, macho. Madre mía. Ah, sí. No, hay uno que iba detrás mía, que es el que ha quedado cuarto, que se iba chocando con todo. Lo que yo no entiendo es cómo por 24 bolsas te llevan a federal por los niños. No tiene sentido, ¿no? Voy a venderle el eléctrico. Vale. Perfecto. ¿Dónde ha dicho el chino que va? A vender. Pues lo has dicho. Yo voy a dejar la tablet en el apartamento. Vengo ahora. Dale. Ah, bueno, vale. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el plan? ¿Está haciendo de noche? ¿Vamos a robar una casa o qué? Sí, mismo, pero que vamos en esto. Mismamente, en verdad. Perfecto, listo. Y cogemos a alguien por ahí, por alguna casa cercana, y ya está. Perfecto. ¿O no? ¿Llevas tu hacha? Sí. Y la zanzúa. No entiendo muy bien lo del federal. Vamos a la zona esa donde vas a un par de casas. Sí. La que hay un parque delante, a ver si... Mi señora me ha llamado, me dice que le han mandado 35 meses a federal. Yo no entiendo nada por lo niños. Pero, madre Dios, a mí me cogieron con 60 bolsas encima y no me hicieron nada, macho.
Y blindado lo cogieron robando un puto amo y no lo mandaron federal tampoco, macho. Si le han Bueno, puesto- estarán más duros. Si le han puesto... le han puesto 2000 pavos de multa por los niños. Sí, lo normal. A ver, a mí me tienen metido 20 meses. No, creo que nunca me metieron 20 meses. Pero... Joder, sin llevarme a federal, ¿sabes? No sé, es que 35 meses por los niños, qué barbaridad. Bueno, se estarán poniendo duros. ¡Epa! Hay que buscar a alguien por aquí. ¿Me dejas a mí? ¿Vas a buscar o...? Sí, déjame si quieres el hacha y busco yo. Vale, te dejo ahí el hacha en la guantera. Espero que tengas a alguien que me digas y entro. Listo. Mientras pues voy haciendo el entorno. Hola. Hijo. Anda. Hablo acá desde Federal porque no me sacaron ni mierdas. Me quedan todavía unos 13 meses. Estoy, no sé, estoy caminando por las paredes un poco más. Venga, que me agarren por conducción temerosa, escapar, drogas, ganzúa, 35 meses. Federal. Tito por los niños. Lo normal. Felicito por los niños, dice. Sí, sí, no, el más amoroso. Gracias, amor, yo también te quiero. Te he dicho, Coño, te he dicho te quiero y me has colgado antes, ¿eh? No me seas, ¿eh? Yo tampoco lo he dicho de esa forma, ¿sabes? Yo lo he dicho porque ha estado gracioso, no sé. Ah, chill, chill. En trono, siempre me pasa lo mismo, es la dislexia. Hablen de algo, me cago de risa mientras. Confundo teclas, confundo letras. Siempre me pasa Yo igual. una casa, si encuentro un payo por aquí por la calle. Sí leí mucho, ¿eh? ¿Qué? Industria. Sí, porque el amo va a ser que no, ¿eh? He hecho el chivado que no por los niños. Es increíble. Bueno, será que es domingo y no hay poli. Bueno, yo hoy lo he intentado 10 veces, más la que habéis intentado ustedes. Lo hemos intentado. Ah, da igual, no pasa nada. Don't worry. Don't worry, be happy, my friend. ¿Qué? ¿Nadie por ahí? No, tío. O sea, increíble. Joder, macho.
uno gallego. Si queréis entrando, Waterporring. ¿Vienes de camino ya? Mierda, sirena. Jesús, ¿dónde vas? ¿Vienes o no? Sí, estoy subiendo. Ok, entro entonces. Sí. Aquí ya. ¿Fuiste a por ella? ¿A Federado o no? Todavía no ha salido. Ah, pues no dijo que había salido. 35 meses la han metido. ¡Y madre! ¿Y cuántas bolsas llevaba? 4. Buah, ¿cómo es pillar a mí con 50? ¿Cuánto me quedo ahí, loco? ¿4 años y medio? Pues un par de horitas te va a quedar. Sigo diciendo que hay que investigar dónde coño se encuentran las llaves de los cofres de mierda esos, ¿eh? La única manera que sabemos es pescando, pero... Buah, te Ya. queda ahí la vida, Ti- ¿sabes? Tiene que haber otra forma, 100%. No tiene sentido que sea solo pescando porque no consigues las suficientes para abrir todos. Se supone que consigues cofres para abrirlos. No para tenerlos de decoración. Oh yeah. Hostia, 9 horas y media de directo, ¿en serio? Bueno, claro, son las 4:30 de la mañana. Vamos a robar. ¿Cómo va todo por ahí fuera? Bien, de momento. Vete liándote el canuto, un canuto que yo de aquí voy para el otro lado, ¿eh? Dale, del tirón. Pues ya.
Estoy dentro. Si tal, moveros para acá, para no tener que salir si viene la poli. Dale, como ayer, pues vaya. subiendo por el tejado, ¿sabes? ¿Le dará tiempo a hacer una tercera? Lo dudo. Chico, ¿Eh? chico, nos hemos quedado sin coche. Ah, bueno, vale. Pues a correr. Intenta parar a alguien por ahí que vaya por la carretera. ¿Qué pasó? Es que la puerta está demasiado cerca, tío. Me cago en su muerto. Necesito un coche si podéis venir. Pásame. Qué bien voy a dormir hoy, chavales. Venga, queda la cocina. Y nos vamos. Pues qué gusto. Entra un fresquito por esa ventana va adentro que no os lo imagináis. Manía, tío. Me voy engruñando. Cuando me doy cuenta estoy así, enchepado. Quédate aquí. A mí no me apuñales, chavalín. Voy a inventar Nos vamos ya, sale el gallego y nos vamos. un chaleco. Si no, Cada vez que te encorves te doy un calambrazo. Entonces cada vez que te encorvas, calambrazo. Que no, que yo estoy on fire, me voy a la casa de al lado. Ah, dale, pues todo ya está. Entonces una vuelta. Ya no te traigo más coche, loco. Joder, colega, tío, de verdad, no se te puede decir nada por los niños. Es broma. Este no es. Estoy en la que está al lado, pero para abajo. Pues sí, me voy a tener que dar la vuelta, sí. Esto no tiene ni gasolina, rata. A mí no me lo digas, díselo al dueño del coche, cabrón. No lo voy a echar.
buscamos otro sultán gallego y nos vamos a hacer unas peluquerías, hombre, de una vuelta. Me sirve. Entonces, ¿qué? ¿Lo veis o no lo veis? Un chaleco que dé calambres cada vez que te encorvas. Yo creo que sería gozo. Obliga a mantener la postura correcta. La verdad que el sonido no tiene sentido. ¿Por qué estás desenroscando algo? Suena como si estuviese desenroscando una bombilla, tío. O algo así. O un bote de algo. Tiene que tener un sonido de rebuscar. Cajones. Papeles. Y allá está el vecino fumando esa mierda de marihuana, tú. Qué mal huele. Voy a buscar un camello, bueno, en condiciones. Vámonos. Señora, que le den por culo, que es una pesada. Te contó toda su vida, ¿no? Escucha, que si tenía que ir a la compra, que si el marido no sé qué, que si tiene un hijo que es tonto, que si tiene otro que quería ser policía. Me ha contado su vida ahí. Completamente igual, vaya. Los mismos, quiere ser tonto y es policía. Pues, efectivamente, vaya. No le salía un hijo bueno. No, la verdad es que no. ¿Dónde está el Chepudo? Chepudo está en el puerto. Allá vamos. Buscamos un sultán ahora y nos vamos a una peluquería. ¿Cortas eso? Sí. No está en el puerto, hostia. Está en la parte de atrás, ¿sabes? Allá. Volamos. Pues sí. Yo tengo otro sultán Jesús. Soy Jesucristo, loco. Sin gasolina, claro. Y como este, que nos lo da sin gasolina a la rata. En plan, que estamos buscando un coche todavía, loco, desde que... Sin gasolina. Bueno, este tiene 30. Más o menos.
¿Llegaremos? ¿Tú qué dices, Gallego? ¿A dónde? No. Obvio que no. Ahí hace falta más potencia. Eso lo hice con un turismo el otro día. Claro. Pero no sabía si esto llegaba, la verdad. Ya había probado yo. Con este no llega. Este igual cogiendo más carrerilla, no sé. Podría, pero no, creo que no. Bueno, tengo ganzúa. Voy a buscar un sultán. Tengo yo. Sí, yo tengo también una ganzúa. Ah, vale. Sí. Bueno. Este, por ejemplo. Te vete al barrio con este si quieres y te busco allí. Claro, vete tú en el gris ya. Escúchame, ¿esa ya o ha salido o es que le están haciendo en comisaría, loco? Salí, estoy acá por el barrio. Tienda de ropa. Por lo menos tuvieron la decencia de llevarme a la comisaría. ¿Te llevaron a la comisaría aunque sea? Sí, por suerte ahí a la puerta. Si no, mira, venirme desde cosas. Entonces, Su hacha, caballero, se la entrego. Como los vikingos. Sí, espera. Ya me lo das ahora. El armario me da un toque terrible, ¿eh? Si es que hay que vender un montón de cosas y mover cosas, yo creo también. No, que está todo desordenado. Ah, no, si antes había una tarjeta de esas de la máscara de gas, bueno, de la bomba de gas. Una suelta por ahí arriba y luego otras abajo y demás, no sé. Claro, está todo desordenado. Putos teléfonos móviles hay que tirarlos, las tarjetas hay que tirarlas. Tío, ¿cómo vende hierba el Didi, colega? No tiene sentido, pero niños. Balón de oro. No, él es el dealer de la marihuana, tío. Después de ti, porque tú la plantas, la procesas y la vendes. Y después está ahí. Vale. Vamos entonces, ¿o qué? ¡Opa! Uy, toma la hacha. Eres balón más tonto, tú. Vamos a echar la sofá y nos vamos. Voy con 600 pavos encima. Como he quedado tercero en la carrera, me han pagado de vuelta. Ingrésalos en el banco si quieres. Y echa gasolina y lo ingreso. A mí me gusta llevar siempre el tanque lleno, aunque luego no lo gaste y cambie de coche, pero por si acaso. Sí, nunca se sabe, ¿no? Mira, un sultán. No. ¿Alguno necesita coche? No. En la tienda de ropa con tu mujer. ¡Os va la policía! Por los niños. ¿La policía por qué, coño? Mira el chino que rápido respondió. ¿Lesión dónde eres? No lo sé, estaba aquí en la gasolinera del... Sí, en la gasolinera de aquí del Vanilla. ¿Hacia dónde te la van? Pues no los vi, así que no lo sé.
Listo, vámonos a buscar a alguien. Ahí hay alguien ahí delante. Justo donde lo tiene ropa. Dale caña, gallego. ¡Chulo! ¡Hey! Voy. Colega, ven para el coche. Ni te muevas, colega. Mira este hacha, te lo clavo en la cabeza como hagas una tontería, ¿eh? Venga, para el coche conmigo. Mi colega te quita la gorra de un soplón, ¿me entiendes? Ah, que estamos en la peluquería ya. Entonces ya nada, coño. Aparcao. Ahora sí. Vamos, señor. Voy para adentro, te digo. Dale. Venga, de rodillas ahí. ¿Tienes un porro? Sí. No, nos vamos. Vámonos. Vente, colega. Tírale. Didi, Dime, bro. ¿estabas vendiendo? ¿Pero qué? ¿Tú estabas vendiendo o has dejado de vender ya? Estaba, pero ya no. Estoy en la tienda de ropa de al lado del Vanil. Te quiero venir. Ok. Estoy buscando una peluquería. Ahí está. Vamos, viejo. Vente conmigo. De rodillas. ¿Qué? ¿Tiene algo o no? Sí, esto tiene cosas. ¿Tú también vienes? ¿Puedo abrir esto con los niños? Vamos, déjate de tonterías, vente. Vamos, acompáñame. Este tío es imbécil. Que te vengas. ¿Me estás vacilando o qué? I am sorry, please. I am not carrying. De rodillas y callao. I am not carrying. Qué pesados, tú, cómo hablan, colega. Ahí quietecitos. Que te calles, imbécil. Levántate. Levántate. Vente. Excuse me, please. No, excuse me ni payas. Déjate de tonterías. Ahí, de rodillas. Y calladito. La próxima vez no te aviso. Gallego, que si habla mucho le meto un hachazo en la frente, compadre, que dile que es reemplazable por otro, vaya. Sí. No, si ya tengo dos aquí. Dale caña que acabo de escuchar a la poli. A ver si no vienen.
Qué sueño, joder. Minuto. No vino nadie, ¿no? Joder, macho. De verdad. De verdad. ¿Por qué no vienen? Neno, aquí no viene nadie, neno. Dale caña. Está fuerte, ¿eh? Por los dale niños. Dale caña que nos vamos con todo. A ver si es verdad, a ver si nos podemos ir. Ay, Dios. Es domingo por la noche, es normal. Que esté tan tranquilo todo. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Dame un minutito y esto. Nada, no conseguimos robar un amo hoy,
Nos vamos, Gallego. ¿Este lo suelto o lo llevo? Llévate uno, nos vamos a otra. Venga, lárgate. What the fuck? Que te jodan, hablas demasiado. Nos llevamos a este que es calladito. Listo. Dios, malditos mosquitos. Vaya, el patrulla ese. Ah, sí. Ahí voy. Vamos, colega, baja el coche. Cago en los mosquitos de Dios. Baja del coche, hombre. Deja de hacer el gilipollas. ¿Qué? ¿Tiene algo o no? Sí, sí, esto tiene cosas, ¿eh? Oh, me da el sueño que flipas, ¿eh? Yo creo que no voy a tardar mucho en irme a dormir, ¿eh?
Se me están agotando las energías, no puedo más. Gallego, tranquilo. Dios, que lo reviento todo. Vamos, soltar todo, me cago en Dios. No, sí, esto lo cada vez lo pone más duro, Cuidado a ver si te vas a escapar hacha como un tomahawk de eso, por un niño, para mí. Sí. Te voy a destrozar la peluquería toda. Revíntasela que encima esto cada vez está más duro, Gallego, macho. Ay, Dios. No puedo más con ese tío, me está comiendo mucho la olla. Tiene un hachazo ya. Me cago en la hostia. No, se va a quedar ahí. Lo venga a rescatar la poli. Ahí, dale, dale. A ver si con el martillo sale por los niños. Sí. Hay que darle más fuerte. ¿Seguro? Sí. Ahí. Cuidado con los dedos, Arma, lo tengo, Gallego, Lo tengo, Lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Vámonos! Se me escapó el hijo de puta. Toma. Para hablar tanto. Toma por culo.
Para que hable. Y total, la policía no se preocupa por la vida de la gente que tenemos, no sé qué pasa. Están desbordados. Bueno, y ahora unas casitas, ¿no? Pues bueno, pues vale. Suelto esto en el barrio y nos vamos si quieres. Venga, va. Ya luego si quieres a la cama, que tenemos que descansar también. Me sirve. A ver, podemos comprobar esto también. Yo creo que llegamos, Gallego. Por lo que yo hago, yo creo que llegamos. Prueba. A ver. Ah, desde allá abajo, de frente. Y de coña. Lo voy a intentar, no llego. Puede ser a lo mejor desde la puerta esa que se abre, ¿sabes? Desde Ya, ahí, pues, pero eso es demasiado obvio, ¿sabes? Claro. Y tienes que llegar a 110 más o menos para saltar eso. Iba a 80, así que imagino lo que me queda para llegar. Pongo ahí el POSIT y guardo esto. ¡Ey! ¿A qué andáis todos por ahí? Oh, yo estoy vendiendo También la marea. ropa. Sí me gusta. ¿Hay algo de comer por ahí, Jesús? Te digo, dame un segundo. Creo que no, pero bueno. Salió carrera. Oh, sí, no, yo estoy vendiéndolo. Vale. Pues tengo Sí, una boca y se me sí. mételo. Si quieres ir, vete tú, yo paso. No, yo prefiero ir a una casa, la verdad, sinceramente. Pues vamos. Yo estoy muy cansado como para ponerme a correr ahora. Tranquilo. Vamos a ir a una casa. Quien dice uno, dice dos o tres. Bueno, la de la calle es entera por los niños, si hace falta. Ahora vamos a las otras, a las de arriba. ¿El del lado del parque? Sí. Perfecto. Ahí en Mirror también hay una casa que robo yo con el link también. Hay varios, sí. Al lado del taller del mecánico ese. Efectivamente, enfrente.
Espérate ahí un momento. Un momento, que te quiero comentar una cosa, ven. ¿Pero dónde vas, hijo de puta? Me cago en Dios. De rodillas, cabrón. Venga, al coche, coño. ¿Dónde ibas corriendo así? Puto tarao. Payaso. ¿Entro yo? Como quieras. De rodillas, colega. ¿Te liaste el peta? No, por los niños. Ok. Chum, pum, chum, chum, pum, chum. Ahí salgo. La de la izquierda, la de aquí abajo se puede. No lo sé, prueba. La de arriba seguro. Ahí voy para arriba. Encima aquí tiene un payo. Está abierta por los niños. Ah, pues entonces nada. Tira la de abajo, a ver.
No, aquí nada. Nada. Nada, monta, vamos a otro lado. Amigo. Bueno, súbete atrás, anda. Pabila, colega. Prueben ese, ¿sabes? A ver. Aquí no. Esto es nada. Me da tiempo a llegar a la de Mirror allí, si hace falta. Sí, mira, a ver esto. Nada, vamos. Puta, Harta. hombre. Madre mía, la gente, colega. ¿Qué pasa, Mary? Prueba aquí, si no nos vamos. Vale. Está abierta. Holy shit. ¿Qué haces despierta aún, Mari Carmen? Para abajo, no sé si hay alguna más. Prueba. Estoy cansado, jefe. Me quiero ir a dormir ya. Vamos a estar media horita más como mucho. A ver. Carrera, hay carreras. Pues ¿quién coño está corriendo a estas horas?
Estamos locos. Sí, ahora en cuanto terminemos voy a descansar. Hoy voy a dormir como un niño pequeño, vamos. Es que los días que trabajo se hace duro, ¿eh? Entre las 8 horas de trabajo y después aquí 6, 7 horas de directo y tal. Uf. Es agotador, es agotador. Y el día que descanso aprovecho para dormir todo lo que puedo. Y esta semana que viene va a ser una semana dura. Va a ser una semana dura porque voy a trabajar, tengo que trabajar 10 días seguidos. Se hace de día, güey. Listo, entreneta. Puta madre. Baja del coche, colega. Ven para aquí. Acompáñame. Voy a dar con todo el 8 en la cabeza. Ahí, quieto. What, are you shitting me? Calladito. No, no estás en condiciones de vacilar. Hey, whatever. Ay, qué pesado. Sí, sí. Pues descansa, Mary. Mañana, ¿qué? ¿Mañana te vas a entrar? Uy, qué pesado, tío. ¿Mañana vas a entrar o qué? Hey, whatever. ¿De tarde o qué? Hey, whatever. Uy, Dios. Le voy a dar un machetazo, no puedo más. Hey, whatever. Genial. Pues mañana por la tarde hacemos cositas. Mañana por la tarde hacemos cositas. Qué putada que hoy no conseguimos hacer ni un solo amo, Pero bueno, no pasa nada, hay más días. Anda, mira qué terracita más guapa tienen aquí estos. Uy, que me caigo. De Chile. No es mal sitio este. Te reviento, te reviento. Hey, whatever. Buena moto. ¿Qué pasa, tío? Eres un pesado, colega. Joder, qué casa guapa, ¿no? Vamos. Venga, toma por culo. Arráncalo, arráncalo. Repatínala un poquito. ¡Ole! Nada, después de un día productivo, hemos terminado con unos cuantos robos. Sí. La verdad que... Dentro de lo que podría ser de productivo.
Sí, tema robos no fue gran cosa, pero por lo menos digamos que sacamos mucha hierba. Está bien. Lo que pasa es que al ritmo al que vende el Didi, madre mía, no llega la hierba, ¿eh? Qué animalada de pavo, chaval, cómo vende. Llevo una semana aquí con nosotros y ya le pagan lo mismo que a mí. No le da... Hostia. Hostia, pero... ¿Qué hacía ese señor ahí de rodillas? Pues no sé. Esperemos que esté bien, pobre. Tendrá hijos que alimentar. No te sientas mal. No, la verdad que no. No, esta noche voy a dormir igual. El que va a dormir igual no, mejor voy a ser yo. Díselo. Hombre, me voy a ir directo. Pero bueno, otro día más con la cama fría. No está ni tan mal. Dos anillitos, una pinturita, dos relojes. Sí. Está de loco. Y lo bueno es que eso es pasta, la mayoría es pasta limpia. Por hay que vender muchas cosas de aquí, ¿no? También. Sí, la verdad que sí. Habría que ir a llevar, pero bueno, ya iremos mañana. O dile al Lindao si quieres ir hasta ahora está allí. No sé si está abierto, pero si os apetece, darle caña. ¿En la casa empeño? Sí. Está abierta. Pues dile al Lindao si te quiere acompañar. Yo estoy reventado, de paso. Vamos mañana y ya está, no pasa nada. Perfecto. Voy a ir a la tienda de ropa a comprar algo de ropa nueva. Muy bien. Pues mañana más y mejor. Perfecto, Gallego. Buenas noches, chulo. Venga, tío. Descansa. Igualmente. Bueno, chavales. Lo dejamos por aquí. Estoy reventado. Vamos a ver si tenemos a alguien por ahí. Bueno, si es que no se me queda pillado el PC. Voy a hacer una raid. Joder, se me quedó pillado tú. Ahora. Sí, no, sí, no. Funciona, no funciona. A ver quién tenemos por aquí. Esto, le hacemos una raid. ¿Os dejamos con la poli o qué? ¿Os apetece ver un poco de poli? Vamos con el Coy Sevilla, que el otro día me hizo una raid él. Pues eso, chavales. Únanse ahí a la raid. Y mañana nos vemos a eso de las, no sé, 4 o 5 de la tarde. Igual antes. A lo mejor si me despierto pronto a la 1 o así. Igual, combo y arrancamos.
Pues nada, estamos ahí cerquita ya de los 1000, ¿eh? No queda nada. Descansar, chavales. Un abrazo. Chao, chao, Mary.